puntos de cara a esa clasificación también de puntuación. Así que con Fanny Kosua, como vemos de momento, ocupando la primera plaza. Fanny Kosua, primera posición, segunda plaza para Saioa Organbide. Laoseko txirrindulariak irabazi du lehenengo sprint hau, hemendik aurrera zazpi itzuliz behin. Zazpi itzuliz behin izango ditugu sprintak. Lehenengo sprinta jokatuta, Laosko txirrindularia dugu sailkapen buruan. 79 itzuli orain, lasterketa bukatzeko. Bueno, pues 5 puntos que acaba de sumar Fanny Kosua con la navarra Saioa Organbide ocupando la segunda plaza. Confirmamos tercera y cuarta posición en este primer sprint. Próxima vuelta, esto es a falta de 6 vueltas que vamos a tener el próximo sprint. Veremos también ese movimiento de Estefanía Hurtado, que toma esos metros de diferencia del equipo International Cycling Academy. Tiene 20 años, también ciclista que ha disputado las pruebas de la Liga de Pista, consiguiendo victorias. También que ha sido campeona de España de persecución por equipos. Y la velocidad que va sumando también ahí ese valor importante. Veremos si tenemos trabajo también de las ciclistas del equipo Vipec. Goretti Sesma, en la que en estos momentos ocupa la primera posición. A falta de 3 vueltas para la próxima puntuación. Atención, corredoras, próxima vuelta. Atención, 3 vueltas, próxima puntuación. Vestida blanco y negro, Estefanía Hurtado, rodando un paralelo con Isi Escalera. Y ojo que nos vamos aproximando al segundo sprint. Recordamos 5 puntos, primera posición para la ciclista de Laos, Fanny Kosua, ciclista que bueno, pues ha practicado más deportes, desde el karate, la natación, el tenis. Medalla de plata en el Campeonato Nacional de Keirin, categoría junior. Afincada y muy cerquita donde se han disputado el Campeonato del Mundo de pista, en Saint-Quentin en Yvelines, como decimos, muy cerquita de París. Va a sonar la campana, atención, próxima vuelta, puntuación, corredoras. Próxima vuelta, puntuación. Bueno, vemos en la parte baja a Estefanía Hurtado, que es la que ha ido tomando la primera posición. También vamos confirmando cómo se ha ido Organbide. Intenta conseguir esa buena posición. Mirar Fanny Kosua. Atención a la ciclista de Laos. Atención también intentando conseguir esos puntos. Veremos en esta segunda puntuación quién es la corredora que se lleva los puntos. Bueno, pues Saioa Organbide por delante de Fanny Kosua. Bueno, ikusten da hasieratik borroka bizi-bizia Saioa Organbide eta Laosko txirrindulariaren artean. Orain puntuak Saioak jaso ditu, Laoskoa bigarren sailkatu da eta lehenengo puntuaketan alderantziz izan da. Beraz, parekotasuna lehenengo tokirako bi txirrindularien artean eta biak momentuz behintzat sailkapenen buruan jartzen dira, tartetxoa irekiaz, baina hortxe dago Fanny Kautxos eta Saioa Organbideren arteko leia puntuak eta lasterketa honetan. Bi sprint jokatu dira, oraindik ere asko gelditzen zaigu lasterketa bukatzeko. Eta honen ondoren zer? Honen ondoren mutilak izango ditugu, 23 urtez azpiko mailako mutilak, eta mutilek ere puntuak eta jokatuko dute, baina mutilek 120 itzulitara. A continuación tendremos la puntuación masculina sub-23 a 120 vueltas. Tenemos que sesión matinal intensa, la que vamos a compartir con todos vosotros, o 3 días de ciclismo en pista muy intenso en este escenario que ha cogido grandísimas veladas también de la pista. 28 ediciones de las 6 horas de Euskadi, 2 campeonatos del mundo también que se han celebrado en esta pista, y lógicamente con las ganas, ¿verdad? También de ver poquito a poco normalmente florecer, ¿verdad? Ese ambientazo que teníamos
en este velódromo de Anoeta, el velódromo Antonio Elorza. Hace unos instantes escuchábamos a Richo y nos decía, próxima prueba va a ser la prueba de puntuación sub-23 de masculina, que van a ser sobre 120 vueltas. También escuchábamos a Richo que nos confirmaban, tenemos a 2 corredoras, sumando también ese empate, ese doble empate con Fanny Kosua, de la cirista de Laos, y también con la navarra Sayoa Orgambide, que de hecho conoce muy bien esta pista porque aquí concluía tercera, de hecho también en la challenge de pista en la pasada edición, así que con buen resultado. Atención que tenemos movimiento, atención que tenemos el movimiento, de hecho de la mano de Ana Estella, esto es, Ana Estella, que es también la navarra, parecía que iba a dar continuidad también a ese ataque, como podíamos apreciar de la mano también de Isi Escalera. Bada, mugimendu pixka bat, Ana Estellak pixka bat astindu du lasterketa edo multzo buru hori. Erne, urrengo itzulian berriz ere puntuaketa, atención, próxima vuelta, sprint de puntuación. A ver, que tenemos ahí a Fanny Kosua en las primeras posiciones. Atención también, como vemos, ahí sí Escalera, que de momento parece ese mano a mano. De momento Sayoa Orgambide, que se ha quedado un poquito más retrasada, un poquito más cerrada. Intenta ahí abrirse también paso en esa zona del peralte. Y ahí tenemos el mano a mano. ¡Wow! Pues yo creo que ha sido Sayoa. Yo creo que ha sido Sayoa Orgambide, ¿verdad? La que ha conseguido también esa puntuación por delante de Fanny Kosua, así que bonita también ese sprint, y con Isi Escalera también las primeras plazas. Atención que tenemos continuidad también a ese sprint y tenemos ya ese primer ataque de corredoras que irán intentando seleccionar poquito a poco también el velódromo, también con Ana Estella, que ha tomado la primera posición, con Isi Escalera justamente por detrás. Así que las dos, como veis, se han conseguido esos metros de diferencia respecto a el grupo perseguidor. Veremos si hay corredoras que son capaces de conseguir vuelta. Bueno, bi txirrindularik lasterketa mugitu dute, tarte txiki bat iriki dute. Bat Isabela Eskalera da eta bestea Ana Estella da. Biak erreleboka hasi dira horburuan, atzean kontrolana, eta hemen itzuli bat hartu ezkero, irabazi ezkero, 20 puntu ematen dira, baina Laosko txirrindularia ez da konforme. Laosekoaren gurpilera Erne sartu behar du Sayoa Orgambidek, ezin du hor deskuidorik izan, baina bi txirrindulari lasterketa buruan itzuli erdiko alde hartuta. Bueno, les puede permitir conseguir mucha diferencia. Atención, porque veíamos a Fanny Kosua, que era la que intentaba reducir esa diferencia. Lógicamente, Sayoa Orgambide está ahí justamente pegada. También vemos como vamos a contar también con una corredora que va a perder vuelta, concretamente con Estefanía Hurtado. Y tanto Ana Estella como la corredora también Isi Escalera son las dos ciclistas que marchan en cabeza de carrera. Como veis, se han conseguido ya, bueno, pues esa media vuelta prácticamente, con Fanny Kosua, que va a ir tomando también ahí la delantera. Si consiguen vuelta van a sumar 20 puntos. Atención, que pasarían a ocupar las primeras posiciones de la clasificación. Así que buen ataque por parte de las dos corredoras. Mucho ánimo para Ana Estella y también para también Isi Escalera, que son las dos ciclistas más valientes que de momento estamos mostrando en esta categoría sub-23. Bueno, bortxe jarraitzen dute bi txirrindulariek erreleboka, Laosekoa mugitzen denean, nola ez Saioak erantzun, bestek ere bai. Urrengo itzulian esprina, lasterketa txirrindulari batek utzi duenean, Estefanía Hurtadok lasterketa utzi egin du, sprint de puntuazion, ikus dezagun nola datozen, lasterketa buruan diren ziklistak. Naia Mangasek ere arazoak ditu, baita Amaia Esparzak ere, horiek atzera gelditzen ari dira. Y con Isi Escalera, que va a sumar los puntos en estos momentos, con Isi Escalera, primera posición, y con Ana Estella ocupando la segunda plaza. De momento, tercera posición, como podemos ver, ahí contando también con Goretti Sesma. Sigue ese trabajo también para intentar conseguir vuelta. Vemos como también Amaia Esparza acaba de ceder en estos momentos con respecto a ese grupo. Y las dos ciclistas que marchan en cabeza de carrera, que acaban de pasar por la línea de meta. Estamos a menos de 7 vueltas para la próxima puntuación. Será la quinta puntuación. Eta Joamari Erne, Laosko ziklistak arazoak ditu, besten erritmoa gelditzeko.
eta gelditzen ari da, Laoskoa gelditzen ari da, saioak eta aprobetxatu dezakete, baina ematen du aurrekoen erritmo ez dela inbizia, eta ez badute behartzen behintzat, sartu egingo da, arazoak ditu aurrekoen erritmoa jarraitzeko Laosko ciclistak. Bueno, es cierto, que con ese arranque tan fuerte le está pasando apuros en estos momentos. Fanny Cosua, efectivamente, que estaba viendo también con ese ritmo que viene marcado por lo que podemos considerar el pelotón, que son las 4 corredoras, cabeza de carrera para estas 2 ciclistas que van a pasar en estos momentos por la línea meta, que son Isi Escalera y también con ellas Ana Estella. Esto es que en este momento clave también de la carrera han conseguido ahí distanciarse con respecto a ese grupo perseguidor y siguen haciendo ese trabajo también, que yo creo que con el buen entendimiento para intentar sumar vueltas, sumar 20 puntos, aunque de momento se está manteniendo la distancia, están en esa media vuelta, prácticamente llevan ya varias vueltas manteniendo esa distancia con respecto al grupo perseguidor. Aldea ez gora ez bera dugu, Ana Esteiak ezin du hor erreleborik eman, itzulia galdu duelako, baina besteen artean landu dezakete eta aldea txikitzen ari dira pelotoiarekiko, beraz gerturatzen ari direla esango genuke, hay cada vez menos distancia eta itzuli hartuko dute, apostamos, Juan Mari. Sí, hay Arritxu que van ahí, yo creo que van a aguantar para ese sprint, van a aguantar para el sprint y el rush final también conseguir vuelta. Por lo menos intentarlo, atención, porque ahí tenemos el pelotón que ha bajado también ese ritmo, nuevamente también con Fanny Cosua, que es la que va marchando en ese grupo. Atención que va a sonar la campana, próxima vuelta, atención también para esa cabeza de carrera y como decimos, vamos a ver si son capaces de coger vuelta antes del sprint o después del sprint. De momento Amaya Esparza, que había perdido vuelta, vemos cómo reacciona y le da continuidad también a Ana Estella, así que van a ganar vuelta. Atención a Ana Estella, atención, lo van a confirmar. Ganan vuelta, cabeza de carrera con Fanny Cosua, ¿de acuerdo? Ganan vuelta las 2 corredoras. Atención, ahí está. Vuelta irabazita, Ana Esteiak eta berekin batera, bortxe buruan zen Isabela Escalera. Ana Estella eta Escalera itzuli bat hartuta, orain nola ez, Laoskoa eta saio organbide mugitu dira, baina itzulia bat galduta dute txirrindulari hauek. Bueno, pues ganan vuelta, por lo tanto ahí lo confirmamos, también para Isi Escalera y también para Ana Estella. Y el sprint anterior ha sido para la ciclista de Laos, Fanny Cosua. Así que veíamos ese movimiento también que se producía para nuestras corredoras. Ahí vemos cómo todavía ahí está intentando también Isi Escalera, justamente la parte posterior. Cuando, atención, tenemos ataque, el ataque de Sayoa Organbide y también de Fanny Cosua. Sayoa Organbide, Fanny Cosua. Atención, el ataque para las 2 corredoras que venían marcándose en la primera parte de la prueba. Entonces también con ese movimiento que vienen produciendo nuestras 2 corredoras que marchan cabeza de carrera. A continuación tenemos a Isi Escalera, la ciclista que tiene que intentar reducir las diferencias respecto a esa cabeza de carrera, pero bonita también esta prueba de puntuación categoría sub-23. Itzuli bat galdu dute, baina galdutakoa errekuperatu nahi dute Saioa Organbidek eta Laosko txirrindularia Fanny Cosua dugu, eta bueno, ez dirudi oso ondo konpontzen ari direnik, zetarteak ez du gora egiten, baina hauek puntuei dagokienez, besteek baino puntu gehiago dituzte, baina itzuli bat galdua dute. Hortxe ba, 2 txirrindulari aurrean, 5 atzean geldituta, eta oraindik ere lasterketa asko gelditzen zaigu, izan ere 36 itzuli gelditzen dira lasterketa bukatzeko. Atención, corredoras, próxima vuelta, sprint de puntuación, eta orain bai, Fanny Cosua eta Saioa Organbide ditugu sprinterako, ea zer egiten duten bien artean, goitik Saioa erasoan, Laoskoak erantzun, baina ez ematen du, indartsuago dagoela Saioa Organbide, sprinta eta puntuak Saioa Organbiderentzat. Ahí está. Atzean. Saioa Organbide con Fanny Cosua consiguen el 6º sprint, de momento con Isabela Escalera, que venía liderando la carrera después de esa vuelta ganada con 20 puntos.
también con esa Ana Estella también, que había sumado vuelta, ahí como decíamos también para la corredora que lucía ese dorsal número 40. Y de momento parece que va recobrando también sensaciones, Fanny Cosua y también Sayoa Orgambide, como decíamos, a continuación también Isi Escalera, la corredora, que se encarga de intentar reducir las diferencias. Se nos van permitiendo conseguir ganar vuelta. Estamos a prácticamente 30 vueltas ya, ¿verdad? Para la conclusión estamos a 5 vueltas, atención, para la próxima puntuación. Y ahí vemos el grupo que viene liderando también esta competición, cuando mostramos también ese maillot, como podemos apreciar de la mano de Naya Mangas, con ese dorsal número 42, la ciclista del equipo Zatika, de 19 años, también, que ya ha conseguido victorias aquí, de hecho en la challenge de pista, aquí justamente en este velódromo Antonio Lorza de San Sebastián de Donosti, que viene acogiendo la primera edición de esta prueba internacional. El nazioarteko pistako Gipuzkoako saria con Donosti San Sebastián, con Guipúzcoa Quirolak, en el velódromo, insistimos, Antonio Lorza. La cabeza de carrera con Isabela Escalera, que viene liderando la competición. La tenemos en estos momentos comandando también el grupo de cabeza de carrera. Atención, que la próxima vuelta va a sonar ya la campana para anunciar que próxima vuelta, puntuación. Ahí vamos a anunciar para las corredoras, atención. Nuevamente, como podemos apreciar, ha bajado ligeramente, ¿verdad?, el ritmo de las corredoras después del marcaje. Así que a partir de ahora, marcaje total por parte de las corredoras, aproximándose también a esa campana que va a sonar en unos instantes. 30 vueltas para el final. Las ciclistas del equipo VIP, como podemos apreciar, nuevamente comienzan a moverse para conseguir ahí situar a Sayoa Orgambide. Pero Isi Escalera rápidamente también tapa, como se suele decir, tapa el hueco. Y contamos con Sayoa Orgambide. Veíamos también en esas primeras plazas a Ana Estella, también otra de las corredoras que ha sumado vuelta. Si la campana está a punto de sonar. 200 metros. Ahí está, suena la campana. Atención, próxima vuelta, puntuación. Estaremos en el séptimo sprint ya. Cabeza de carrera con Isi Escalera. A continuación, Sayoa Orgambide. Fanny Cosua un poquito más retrasada. Veremos ese run final. Y atención también con Ana Estella, Atención, que tenemos ese mano a mano, con Fanny Cosua, que intenta por la parte alta del peralte también subir posiciones. Vemos a Isi Escalera, atención. Y ahí vemos esa metro final, es excepcional también de la mano de Sayoa Orgambide, que consigue 5 puntos. Beste puntuaketa bat txirrindulari nafarrarentzat, eskratxean Espainiako txapeldun da Saioa, baina gogoratu behar dugu itzuli bat galduta daudela Saioa Orgambide eta Fanny Kautxoi. Bi txirrindulari horiek itzulia galduta, orain Arreta, Anestella eta Isabela Eskaleranen artean jarri behar dugu. Hori baitira itzuli bat irabazita dituzten ziklistak, naiz eta puntuei dagokienez, unionetan Saioa Orgambide puntuaketan puntuei dagokienez buruan izan, baina itzuli bat galduta du Saioa Orgambidek. Veremos también con Isi Escalera, en esas primeras plazas, como vemos, en una corredora de 19 años que ha militado las filas del equipo Soltec y que en principio la próxima temporada, esta temporada ya, va a correr con el equipo leonés, el equipo Neicat, el equipo de Neris Iturriaga, también de Humberto. Vamos a contar una ciclista que también ha practicado el ballet y la natación, por ejemplo, que es en estos momentos la que marcha en esa cabeza de carrera. Hicimos medalla de oro, campeonato de España categoría junior, 500 metros, también en velocidad por equipos, también la prueba de eliminación. Y de momento la tenemos controlando la situación, como vemos, con ese maillot azul y verde, que son los colores, es cierto, que distinguen a la Unión Ciclista, a la Escuela Ciclismo Salmantina. La cabeza de carrera en estos momentos para ella. Vemos con esas primeras plazas también de Ana Estella, con esas primeras plazas de Sayoa Orgambide.
A continuación ahí tenemos a Naya Mangas, dorsal número 42. Ahí vemos también primeras plazas Goretti Sesma. A continuación tenemos también a Amaya Esparza. Y la encargada de cerrar en estos momentos ese grupo de participantes es Fanny Cosua. Recordamos que hemos tenido el abandono de Estefanía Hurtado, la ciclista con el dorsal número 48 del equipo del International Academy, la ciclista de 20 años. Todas ellas, como venimos anunciando, son ciclistas de la categoría sub-23 y es la primera prueba que se viene celebrando en este programa de 3 días de competición mañana y tarde. Intensísimo, de verdad, que disfrutaremos de la pista desde el minuto cero. Eta hor, bada, Joamari, zu hemen gurekin izatea, eta nazioarteko lehenengo Gipuzkoa sari honetan, zure hitza eta ahotsa entzun ahal izatea. Beste sprint bat, otra puntuación, sprint de puntuación en la próxima vuelta. Wow. Mira, las dos que vienen liderando la prueba, con Isi Escalera, también con la presencia en las primeras posiciones de Ana Estella, las dos únicas ciclistas que han ganado vuelta. De momento Ana Estella va tomando la delantera y parece indicar efectivamente que se va a sumar los puntos ahí con Sayoa Argambide, ¿verdad? Sayoa Argambide, Ana Estella, yo creo que primera y segunda posición. También han restado puntos a Isi Escalera, también esa buena táctica para las ciclistas del equipo Bipec. Eta Saioa Argambidek berriz ere puntua jaso ditunean, berak irabazi du esprinta bere taldekidearekin batera, baina jakina itzulia galduta du eta ezin du hor lo gelditu. Une honetan Goretti Sesmak erasaio du, baina Isak oso ondo erantzun du, itxi du tarte hori, eta orain berriz ere guztiak ere pelotoian ditugu, eta behin eta berriz gogoratu nahi dizuegu, bi txirrindulari ditugula beste guztien aurretik itzuli bat irabazita. Eta bi txirrindulari horiek Estella eta Eskalera dira. Interesante el sprint anterior, el octavo sprint. Ahí cuando casi veíamos ese sprint para Ana Estella, apareció por la parte alta del peralte Sayoa Argambide para sumar esos 5 puntos y colocarse también ese puesto de privilegio, un poquito más retrasada ya Fanny Cosua, que insistimos, hemos visto la competición, salía muy fuerte, bajó ligeramente también el nivel de la competición para nuevamente recobrar también esa fuerza por parte de la ciclista de Laos, que luce el dorsal número 36 y que ahora mismo nos muestra también esa primera posición, que lo podemos ver en la pantalla gigante. Dorsal 36 para Fanny Cosua, de 21 años, que es la corredora que en estos momentos también intenta protagonizar un ataque, por lo menos conseguir diferencias respecto a las máximas perseguidoras. ...36 puntos para Isi Escalera, 32 para Ana Estella y 32 para Sayoa Argambide, que está bonito también la competición. 4 puntos de diferencia solamente. Isi Escalera continúa manteniendo la primera plaza. Atención que tenemos el ataque de Amaya Esparza. Ahí tenemos a la ciclista navarra. Primera posición, Naya Mangas también, que en estos momentos reduce las diferencias, y Fanny Cosua, tercera posición en estos momentos. Suena la campana, atención que vamos a tener el noveno sprint. Entre las corredoras, Fanny Cosua nuevamente va tomando la delantera. Recordamos que marchaba en la cuarta posición de la clasificación provisional y con esa fuerza que le vemos justamente en la zona de contrameta, intentando también reducir esas diferencias para también Mangas. Veremos con esa puntuación y efectivamente va a ser para Fanny Cosua la puntuación, la segunda plaza para Mangas y la tercera posición para Amaya Esparza en el sprint. Por lo tanto, Isi Escalera sigue manteniendo la primera plaza. Segunda posición, pero solamente 4 puntos de diferencia respecto a, atención, también a Ana Estella. Y teníamos ese empate también con 32 puntos. Ahora, lógicamente, ha cambiado ligeramente la clasificación.
a Saioa Organbide, también con esa igualdad total. Esprina jo eta aurrera egin du Laosko txirrindulariak, baina jakina lasterketa jokoan dago eta atzean ezin dute lo hartu, saioa bera izango da alde hori itxiko duena, erasoa bai, baina ez da eraso bortitza izan, eta atzetik arazorik gabe lortu dute aurrekoekin bat egitea, nola ez, Saioa Organbide bera izan da Laosko txirrindulariaren bila abiatu dena. Por lo tanto, en estos momentos, otra vez, pelotón compacto y vamos a por la última traca. Nos quedan 11 vueltas para el final de la prueba. Beraz, mesedez, Erne, 23 urte zazpiko mutilak. 5 sprints que se ha anotado Saioa Organbide por 2 sprints de Fanny Cosua. 3 sprints de Fanny Cosua. El último también en la 9ª vuelta. Y recordamos que hay 2 ciclistas que han ganado vuelta. Esto es, suman 20 puntos directamente por ganar vuelta. Isi Escalera y Ana Estella, que son también las ciclistas que vienen ocupando esas primeras plazas de la clasificación de momento. Primeras plazas, como venimos anunciando, que se trata para Isi Escalera. Estamos ya a la parte final de la competición. Esto es para lo que le va a restar a las corredoras de cara a la conclusión. Estamos a 2 vueltas para próximo sprint. Atención, que nos van a restar solamente 2 sprints. 10º y 11º sprint en la última vuelta. 2 vueltas, próxima sprint. Atención, 2 sprints solamente para la conclusión de esta prueba de puntuación que viene liderada con muy poquita diferencia por Isi Escalera. Ahí está el ataque. Atención, el ataque de Isi Escalera, en estos momentos para intentar también sumar puntos y sobre todo para conseguir pues una mayor diferencia de cara a la clasificación provisional después de ese marcaje que venía protagonizando por parte de las corredoras del equipo Vipec y principalmente también por Fanny Cosua. Escucha la campana, atención, cabeza de carrera Isi Escalera a luchar por los 5 puntos. Lasterketa orain jokatzen ari da, itzuli bat irabazia du eta Eskalerak tarte hartu du, puntuak beretzat izango dira. Eta puntu hauekin lasterketa erabakita izan lezake. Va a sumar puntos, efectivamente 5 puntos. Isi Escalera se afianza la primera plaza de la clasificación provisional. Atención, segunda plaza para Fanny Cosua, por lo que vemos tercera posición para Naya Mangas. A falta de menos ya de 10 vueltas para el final. Atención que nos va a estar el último sprint. Isi Escalera pasa a dominar la clasificación provisional de la prueba de puntuación sub-23. Azken esprina gelditzen zaigu, lasterketa erabakiko duena. Nos queda el último sprint, hay mucha tensión. Ahí tenemos a la corredora de Laos y a Escalera en cabeza de esta puntuación en estos momentos. Isa Escalera con vuelta ganada y puntos también recogidos, por lo tanto, momento muy crítico, importante para el devenir de la clasificación. Bueno, veremos también si logra reaccionar Ana Estella, que marchaba en la segunda plaza de la clasificación provisional, también con Saioa Organbide en las primeras plazas. No está cómoda la situación para el ataque de Fanny Cosua, como vemos la ciclista de Laos, que ha tomado esos metros de diferencia. A falta ya de muy poquitas vueltas para el final. Vemos cómo ha perdido contacto a Maya Esparza. Estamos a solamente 4 vueltas para la conclusión. A continuación daremos entrada a los participantes de la prueba sub-23 masculina. Serán 120 vueltas también esos 12 sprints que van a tener nuestros corredores en esta competición también de la prueba de puntuación en este programa que tenemos. Veremos también a partir de las 11:15 más o menos lo que van a ser las clasificatorias de las pruebas de velocidad. Continuaremos con Scratch, los cuartos de finales de la prueba de velocidad y cerraremos con la prueba sub-23 masculina en esa prueba de Scratch que será sobre 50 vueltas. 3 vueltas solamente para el final. Atención para, como vemos, Fanny Cosua, que marcha cabeza de carrera. Vemos la reacción justamente desde el pelotón de manos de Goretti Sesma. La situación controlada de la mano de Isi Escalera. Eta zer nolako mugimentua dugun orain, Laoskoa joan eginda, ez dakit denbora emango dion, galduta duen itzuli hori berreskuratzeko, ea nahikoa izango duen, horrune larri bat pasa du, baina orain buelta eman, eta bakarri da, lasterketa buruan Saioa Organbidek
erritmoa bizitzen du, baina atzetik inorreztoa bere bila, jakina, eskalerak egoera kontrolpean du, ze lasterketa une honetan bere irabazita du, baina arazo hau da, Lausko txirrindulariak itzuli hartu ezkero, baina ez dio denbora emango, azken itzuli amaikara, última vuelta, fin de carrera. Atención, ataca también, como vemos en estos momentos, Isi Escalera. Atención, como le cuesta un poquito más a Ana Estella, para intentar reducir esa diferencia. Ya Fanny Cosua, ya está notando que esa última vuelta se va a llevar los 5 puntos, que le van a hacer también ocupar esas primeras posiciones de cara a la clasificación de la prueba. Y con Fanny Cosua, que es la que concluye en estos momentos, y con Isi Escalera, que a falta de la confirmación oficial va a ser la ganadora de la prueba de puntuación, a falta de la confirmación oficial, con ese mano a mano que ha mantenido también con Ana Estella, con ese mano a mano que ha mantenido también con Fanny Cosua. Así que Isi Escalera, insistimos, a falta de esa confirmación oficial, se anotaría la primera prueba de este evento internacional, premio Guipúzcoa, el Gran Premio Guipúzcoa, esta prueba internacional de pista. Bueno, balenengo irabazlea badugu, oraindik ere epaileek ofizialki adierazi behar dute zein den emaitza ofizial hori, baina gure kontuen arabera Isi Eskalera da garaile, 23 urtez azpikoen puntuaketa honetan. Beraz, orain, deia mutilei, 23 urtez azpiko mutilak izango ditugu, 120 itzulitara jokatuko den puntuaketa lasterketan. Iremos despidiendo con todo nuestro cariño a todas las participantes de la prueba femenina. Desde Fanny Cosua, que ha lucido dorsal número 36, Sayoa Orgambide, Goretti Sesma, Ana Estella, Amaya Esparza, Naya Mangas, Estefanía Hurtado e Isi Escalera, que ha sido la ganadora de la prueba de puntuación. Así que felicidades, gracias por vuestro esfuerzo, chicas. Muchísimas gracias también por el esfuerzo realizado en el velódromo. Esto es siempre ser las encargadas de inaugurar, digamos, esta prueba deportiva. No es nada fácil, así que mucha suerte y sobre todo que os veramos también en las próximas competiciones que vamos a tener durante la jornada del día de hoy. En unos instantes hacemos la llamada. Atención a los ciclistas de la categoría sub-23 masculina, 120 vueltas, 12 sprints al velódromo de Antonio Lorza. Ikusten duzue, ako mediak zer nolako lana egin duen, hor pelusaren erdi-erdian bi pantalla erraldoi jarrita daude, armailetatik ere berez ikusten dena hor ere ikusi izateko, erabateko ikuspegia izateko, eta etxetatik ere jarraitu ahal izango da ako media egiten ari den lanari esker, pistako Gipuzkoa saria. 3 egunez luzatuko dira lasterketak, 3 egun bete-beteak izango ditugu pistako ziklismoarekin. Lehenengo lasterketa bukatu da, epaileen aginduen zain gaude, 23 urtez azpikoen lasterketari hasiera emateko. Txirrindulariak 13 izango dira guztira, irteran prest dira, eta gaur ikusiko duzue, maillot estreinuak ere izango ditugu, horrela Ibai Azantzak gaur estreinatuko du finisherreko maillota, Unax Urreta Bizkaiak ere gaur estreinatuko du Eibar Iria taldeko maillota, Jaime Romerok ere gaur estreinatuko du Laboral Kutxako maillota. Errege egun honek estreinaldiak ekarri dizkigu, eta estreinaldi horien lekuko gara gaur hemen Antonio Elorza velodromoan.
Vamos a contar ya con, con nuestros corredores, con esa presentación que tenemos preparada. Vamos a tener a Telmo Semperena, también que ha sido ganador, de hecho, de la Challenge Guipúzcoa, cirista de Eibar, campeón de España de eliminación, también que ha estado en la selección, en la Copa de las Naciones ahí de la Copa del Mundo de Gran Club, aunque no logró participar. Tenemos también a Quimeche Chávez, que milita en las filas del equipo Café Baqué, 19 años, ha sido su primer año en el equipo Café Baqué, que viene del equipo del Vivero San Antón, también que ha sido campeón de España cadete. Tomás de Osdat, ciclista del equipo Control Pack, 18 años, también habitual de la Liga de Pista. Hay ciclista que lo hemos visto en la categoría junior en el Fincas Feliu. Ibai Azanza, ciclista que va a militar las filas del equipo Finisher. De hecho, ahí vamos estrenando también ese maillot. Ciclista navarro de 18 años, es su primer año en la categoría sub-23. Ciclista que ha sido campeón de España de contrarreloj individual categoría junior y ganador de la Vuelta a Vizcaya. Jaime Romero, también de Astigarraga, con 20 años, disputando ya con la selección española el Mundial y el Europeo, campeón de España de eliminación. Unax Urreta Vizcaya, el ciclista Ibarzarra de 18 años, primer año en la categoría, también que destacó aquí el 26 de diciembre consiguiendo la victoria en la prueba de Madison. Ha concluido séptimo, de hecho, en la Challenge. Tenemos también a Marcel Echeverría, que milita las filas del equipo Caja Rural Alea, 19 años, ha cumplido su segundo año en la categoría sub-23. O su primer año en la categoría sub-23 e inicia ahora el segundo año, ha sido tercero de hecho en la Challenge de Guipúzcoa. Tenemos inscrito también a Iker Bonillo del Bardiani, esperamos ahí contar también con él. Tenemos a Samuel 40 de la Selección Nacional de Italia, tiene 20 años, ciclista del equipo Colpac. Nicolo Galli, también otro italiano que ha disputado pruebas de la Copa del Mundo en Milán. Con ellos Eder Moreno, también ciclista del equipo Iser, ciclista equipo vizcaíno de Guecho, que ha sido concentrado también con la selección española de pista, y el austriaco Tim Baffler, también que ha sido corredor que milita las filas del equipo Tirol KTM, que lo vemos justamente ahí en la parte central, lucirá el dorsal número 30, también para 31, Tim Baffler. Además ha sido un corredor que ha sido destacado en la Copa de las Naciones, ha disputado el Campeonato del Mundo de Scratch y también el Europeo de Scratch. Bueno, pues ahí está la presentación de nuestros corredores. Comienza esta prueba de puntuación, 120 vueltas. Bonillo no está, está claro que Iker Bonillo no está. Uste dut Bonillo falta dela. Sí, está el verde. Laugarren tokian. El maillot nuevo del Green Project Bardiani. El maillot nuevo para Iker Bonillo, ciclista valenciano. Día de estrenos. Nuevo maillot de Bardiani. Tenemos el debut de Unax Urreta Vizcaya con Eibar. El de Jaime Romero con Laboral Cucha. Ibai Azanza con Finisher. Cabeza de carrera Telmo Semperena. Hace 10 días se sacó aquí el hombro en una caída y ya lo veis, aquí está compitiendo otra vez. Bera izan da garailea Gipuzkoa torneoan Telmo Semperena, orain 10 egun sorbalda atera zitzaion hemen Challengeko lasterketa batean, hemen izan zen eroriko batean, eta gaur berriz ere hementxe dugu lehiatzen, bere kezka nagusia nazioarteko probarako puntuan egotea zen, badago puntuan ez da izango, ulertzekoa da, baina hemen dago. Eta hemen dugu Unax Urreta Vizcaya lasterketa buruan, Eibar Iria taldeko txirrindularia. No se nos olvida que también tenemos el maillot del equipo Telco Maderas, con Ivonne Díaz de Andrés. Entonces, que hace unos instantes lo hemos visto liderando la carrera, con Jaime Romero, que lo tenemos ocupando esa primera posición del equipo Laboral Cucha, como decíamos, también para Ibai Azanza, el navarro, Iker Bonillo, también ciclista profesional del equipo Bardiani. Y ahí vemos la selección italiana con Nicolo Galli. Con esa representación, dos ciclistas de la selección italiana, Marcel Echeverría a continuación. Y aquí recordamos que cada 10 vueltas vamos a tener la puntuación, cada 10 vueltas, puntuación para nuestros corredores. Comienza también esa prueba, como vemos, con muchísima más velocidad. Telmo Semperena con el maillot del equipo Eibar, también mostrando ese maillot, y nuevamente el maillot del equipo del Tirol, de Tim Baffler, de 20 años. Ya poquito a poco intenta seleccionarse la prueba con Marcel Echeverría.
ocupando esa primera plaza, el ciclista de Iturmendi. Tim Bafler mostrando continuamente ese maillot del equipo del Tirol, KTM, el equipo austriaco. También ha destacado la categoría junior en la prueba de ruta. Y ese dorsal número 11 que destaca de Ibai Azanza, cumpliendo su primer año en la categoría sub-23, como decía Richu, estrenando el maillot del equipo Finisher, primer año. Erritmo bizi-bizia hasieratik, ez dago bromarik. Kontrolana bai, baina erritmo bizia. Lehenengo puntuaketaren bila. Ikus dezagun Jaime Romero, erasoa jo du. Tarte hartu ere bai, beretzat izan daitezke puntuaketa honetako lehenengo puntua. Jaime Romero buruan. Jaime. Mucha fuerza, Jaime Romero, efectivamente la segunda plaza para el corredor austriaco. Y la continuación hemos contado también con esa tercera posición para Eder Moreno. Así que primera plaza, Jaime Romero. Segunda posición para, concretamente, Tim Bafler. Tercera posición para ese dorsal número 28 de Eder Moreno, el ciclista de Getxo, del equipo Eiser Irumet. Hortxe dugu lehenengo esprina Jaime Romero eraman du. Baina erne dago Tingo Bafler ere. Martxel Etxeberria orain lasterketa buruan, baina ez dago denak erritmoan, inork ez du ardurarik hartu nahi. Eta ikusiko dugu datozen itzulietan zer gertatzen den. Bueno, vemos también a Tomás Diosdát en las primeras plazas, que es ciclista del equipo Control Pack. Así que con unos ciclistas más jóvenes que tenemos, tiene 18 años Tomás Diosdát. Esto es el primer año en la categoría sub-23 también para él. En la categoría junior, que lo hemos visto la Vuelta a Guipúzcoa, ha corrido también la Vuelta a Guipúzcoa Junior, ha corrido también el trofeo Víctor Cabedo, por ejemplo. Ahí está el ataque. Iker Bonillo, parte alta, es el encargado de controlar. También a continuación veíamos a Quimeche Chávez, ciclista del equipo Café Baqué. Atención, parte baja, que ahí está el movimiento de Eder Moreno nuevamente, ciclista del equipo Eiser, intentando reducir la diferencia con respecto a Tomás Diosdát, que continúa cabeza de carrera, como siempre, buscando la referencia visual. Esto es para confirmar esa diferencia y veremos si hay corredores que son capaces en la primera parte de la prueba de sumar vuelta y sumar, esto es 20 puntos. Tomás Diosdát, hortxe buruan, Eder Moreno bere bila, eta atzean ez dute lo hartu nahi, eta aurrekoen bila, Telmo Senperena, Iker Bonillo, eta orain, Iban Azanza finisherreko maillotarekin, baina ez. Ibon Diaz, Unaxur eta Bizkaia, italiarrak. Aurrekoekin bate egiteko ardura italiarrek hartu dute, itzuli bat gelditzen denean esprinerako. Eder Moreno, Tinars, ikus dezagun, bien arteko esprina, atzetik italiarrak indartxu. Azernolako esprina. ¡Qué fuerza! Madre mía, con los dos ciclistas italianos, pero es verdad que a ver si tienen margen suficiente para alcanzar. No, ahí estamos, con esa primera posición para, esto es Eder Moreno, segunda plaza para Tomás Diosdát, el ciclista con ese dorsal número 10. Y a continuación a los dos representantes de Italia, en las primeras plazas, con Samuel 40 y también con Nicolo Galli. Eta hau hausten ari da, italiarrek esprinaren ondoren aurrera egin dute, ikusi dute jokaldia Romerok eta Senperenak, baina erreleboan atzera, italiarra bakarrik aurrera, atzera begiratzen du, oraindik ere lasterketa luzea gelditzen da, baina badoa ekinean Nicolo Galli. 20 años que tiene Nicolo Galli, el italiano, que lo hemos visto también con ese ataque. Y vemos Telmo Senperena y vemos también a Jaime Romero. Esto es en las primeras plazas. Veremos si hay colaboración, ¿verdad?, entre los tres para intentar conseguir también esa diferencia, luchar por los puntos y sobre todo también para luchar por esa puntuación. Así que Jaime Romero, como vemos, con el maillot del equipo Laboral Cucha, estrenando el ciclista de Astigarraga también este maillot, ha sido campeón de España de pista, la prueba de eliminación, por ejemplo. También ha corrido este año con el equipo Drone Hopper, el año pasado, mejor dicho, 2022, también, que fue ciclista del equipo Caja Rural Alea, junto con Telmo Senperena, ciclista guipuzcoano dominador, como lo dice Richu, también de la pista, y con ello la representación italiana de Nicolo Galli. Son los tres ciclistas que en estos momentos marchan en cabeza de carrera
Vemos a Iker Bonillo también ahí con 40, que es el encargado de, bueno, pues hacer esa labor de marcaje. Y ojo que van tomando distancia, ¿eh? Atención que hay un ligero parón también desde el pelotón y los tres hombres cabeza de carrera pueden sumar vuelta. Bueno, martxa honekin, hiru txirrindulari hauek itzulia har dezakete. Hortxe ditugu, Jaime Romero, Gali eta Telmo Senperena, urrengo itzulian esprina, urrengo itzulian puntuak eta esprina, Gali, Senperena, Romero, Gali, Senperena, Romero, eta esprinaren ondoren, pelotoian sartuko direla ere esango genuke, lasterketa astearekin batera, hiru txirrindulari izango ditugu, itzuli bat irabazita, Senperena, Gali, Romero, horixe izan da puntuak eta horretako ordena, Senperena eta Gali atzera gelditzen dira, Romero aurrera doa, Eder Morenorentzat izango da laugarren puntua, eta Erne. Están ahí para conseguir vuelta, pero de momento se ha acelerado también ese ritmo por parte de los corredores, como veis, el que mejor lo tiene es Jaime Romero, para intentar sumar vuelta en estos momentos, después de esa diferencia que ha tomado, ahí manteniendo ese ritmo, se aceleró la marcha por parte de Marcel Echeverría, como vemos ahora mismo desde el pelotón, junto con Ivonne Ruiz, a continuación, también con ese movimiento que veíamos de Eder Moreno, y ahí está la cabeza de carrera, este dorsal número 13 de Jaime Romero, que ha sido, de hecho, también el tercero en el sprint anterior que ha llevado Telmo Senperena. Sí que emocionante también ese momento en el que sabremos si van a ser capaces o no van a ser capaces de conseguir vuelta. Hortxe, Jaime Romero, Laboral Kutxako txirrindularia, Laboral Kutxak aurten bai emakumezkoetan, baita 23 urte zazpikoen taldean ere eramango duen erroparekin, hortxe da, etxi egin du, bat egingo dute Telmo Senperenak eta Nikola Galik, eta orain agian hirurek egin dezakete aurrera, atzetik beste italiarra mugitu denean, beste hori da 40 aurrera, bakarrik aurreko biak. Moreno eta Tin austriarra rapatuko ditu, baina lasterketa buruan gogoratu, Jaime Romero, Telmo Senperena eta Nikola Gali ditugula. A ver si son capaces de ganar vuelta o no, sí o no, sí o no. Bueno, también tenemos a Iker Bonillo en estos momentos, el que va tirando del pelotón, así que tres cabezas de carrera que acaban de pasar por la línea meta, justamente tenemos ese pelotón y aquí está el grupo de contraataque, los tres ciclistas que vienen de contraataque, que serían ahora mismo cuarto, quinto y sexto, clasificado de la prueba, nuevamente con Jaime Romero, se ha encargado de también intentar ahí acelerar un poquito la marcha, vemos el ataque de Marcel Echeverría. ¿Ganarán o no ganarán vuelta los tres ciclistas? Atención que vamos a tener nuevamente puntuación por los tres corredores que han estado luchando. Atención Telmo Senperena, atención Nicolo Gali, atención también con Jaime Romero. Vamos a tener también ese sprint entre los tres corredores para saber quién va a seguir y pasar a comandar la clasificación. Atención que van a ganar vuelta, atención que van a ganar vuelta también los corredores. Vuelta ganada, cabeza de carrera aquí, cabeza de carrera 40, sprint 5 puntos, 40. Eta itzulia irabazi eta Nikola Galik aurrera egin du, coge vuelta y ataca, sigue atacando el corredor italiano. Nikola Gali, Senperena, Romero kere nahi dute, baina zer nolako ziztuan doan, Nikola Gali lasterketa buruan orain. Eder Moreno 40 eta austriarra ditugu, baina beraien bila dator italiarra Nikola Gali. Ha sido llegar al pelotón y atacar también para la cabeza de carrera. Atención también con tres ciclistas, como venimos anunciando, que han sumado puntos, han sumado 20 vuelta. Estos 20 puntos, Telmo Senperena, también con Jaime Romero y con también Nicolo Gali, el italiano que es en estos momentos el que viene luchando también por esa cabeza de carrera, intentando también alcanzar a 40, junto con el representante Tim Waffler, el representante de Austria, y con ellos también, como vemos, con Eder Moreno. Así que la cabeza de carrera que vamos a tener a continuación, esto es que nos señala cabeza de carrera aquí. Atención para nuestros ciclistas que vienen disputando. Atención el movimiento de Italia con Samuele Gali también con 40. Los dos hombres también haciendo esa labor para intentar sumar vuelta. Ikaragarria italiarren estrategia, austriarra Waffler, Eder Moreno 40 itzulia hartuta, iaia
bigarren itzuliaren bila, Nikola Gali, gazte italiarra, 20 urte ditu, hauek estrategiak dira, txistuak entzuten dituzue, horiek hautatzaileak dira, ernegoteko eskatuz. Hemen Martxel Etxeberriak, abiadura bizitu duenean, una Xurreta Bizkaia Iker Bonillo bere atzean, urrengo itzulean esprina, próxima vuelta sprint de puntuación. Bueno, pues Austria, Italia y Vizcaya, también en esas primeras plazas. Ahí vemos a 40, como en estos momentos también va tomando la delantera. Efectivamente, con 40, con Baffler, las dos primeras plazas. Atención para ese sprint, para 40. El dorsal número 26, atención que es el segundo sprint que va a sumar con Tim Baffler en la segunda plaza, tercera plaza como hemos visto también para el representante italiano con Gali, y hemos visto también a Der Moreno en las primeras plazas de la competición, con Jaime Romero, perdón, en las primeras plazas, y sobre todo también para saber, atención, si van a sumar vuelta, ojo, que podríamos tener a un cirista que vaya a sumar 2 vueltas con Gali. Eder Moreno kitzuli hartu du eta eraso, baina aurretik Ibai Azantza atera da, lasterketaru buru bi italiarrak eta austriarra izango genituzke, gero Azantza eta gero Eder Moreno, baina itzuli bat hartuta. Lasterketa mugitua, muy movida esta puntuación desde el principio, todavía nos queda mucho, pero tenemos en cabeza de carrera, nos quedan 81 vueltas, cabeza de carrera para los dos italianos y el austriaco. Detrás Ibai Azantza, salta también del pelotón el dorsal 9, Kimetz Etxabe, atzetik Martxel eta Ibon Diaz. Hau mugimendu handia dago, baina gogoratu behar dugu jada baditugula txirrindulariak itzuliak hartuta, une honetan sailkapen nagusian sailkapen buru Nikola Gali italiarra genuke. Bueno, pues preciosa, esto es, como lo dice también aquí Arrichu, ¿verdad? Lo que está haciendo esta prueba de puntuación. Con esa lucha, ahí vemos el paso por la línea meta, se trata para Ibai Azantza, que va intentando perseguir a los 3 hombres que marchan cabeza de carrera, los 2 italianos y el austriaco. Atención, que tenemos a 3 tiristas, a un tirista, como es también Nicolo Gali, que ha sumado vuelta. Ya escuchamos la campana para anunciarnos la próxima vuelta a puntuación. Hemos visto 2 sprints para Samuel 40, el tirista italiano, y también con Baffler, el tirista austriaco de 20 años, que en estos momentos es el que viene comandando también la carrera. Así que estaremos en el ecuador de la competición. Va a ser el 6º sprint. De momento vemos a Baffler, primera plaza efectivamente para el cirista austriaco. A continuación con Gali, atención también con 40, que suma también esos puntos y haciendo ese trabajo, ese esfuerzo también para intentar sumar nueva vuelta. Si consiguen vuelta Gali, atención, el italiano sumaría 2 vueltas ya. Orain datoz, bueno, mantxotu egin dute, abiadura, 40, Baffler, Gali sartuko balitz, 2 itzuli irabazita izango lituzke, azer nolako ahalegin egiten ari den finisher taldeko Ibai Azantza. Iaz, junior bezala Gipuzkoako itzulia irabazi zuen txirrindularia, agintari izan zen txirrindularia, naiz eta gero denboraldi amaieran erorikoak direla eta matxura eta zauriak, lesioak izan zituen, baina erabat errekuperatuta hementxe dugu Bizkai taldetik finisher taldera pasa, juniorretatik 23 urte zazpikoetara pasa, eta Ibai Azantza, Gali 40 eta Bafflerrekin bat egiteko ahaleginean. Eta berari laguntzen Sergio Aliaga handia hortxe daukagu aholkuak ematen, honek ondo erakutsiko dio, eta ez gaude ikusle asko, baina animatzen dugun txirrindulari nafar gaztea aurreko horiekin bat egin dezan. Aupa Ibai, aurrekoen bila!
Venga, campeón, qué trabajo esto ese que nos comenta, ¿verdad? Richard, también con el ataque, como vemos, de Ibai Azanza. Atención también ese movimiento de para. Atención Jaime Romero, también que tenemos ese movimiento, justamente para seguir con Ivonne Díaz de Andrés del equipo Telcom. Ahí vemos también a Telmo Semperena como ataca y esperando el momento exacto a ver si son capaces de ganar vuelta. Atención con Ibai, que se va a unir a los tres hombres que marchan cabeza de carrera. Vemos como Baffler también está pidiendo la colaboración para el dúo italianos. Atención, 4 corredores en estos momentos cabeza de carrera. Estos los dos italianos, el austriaco Baffler y el navarro también Ibai Azanza, estirando el maillot del equipo Finisher. Ibai Azanza lortu du aurreko hirukarekin bat egitea eta erne. Jaime Romero, Eder Morino eta Ivonne Díaz ere badatoz. Jaime indartsu aurrekoekin bat egin lezake, baina esprineko puntuak Gali, Baffler, 40 eta Azantzaren artean lortuko dituzte, banatuko dituzte eta buelta beste itzuli bat irabazita puntuak Ibai Azantzarentzat. Eso es, Ibai Azanza suma puntos, atención que ganan vuelta, atención que tenemos a 3 corredores que ganan vuelta también en estos momentos y que atacan. Bueno, ahí tenemos el movimiento también de los corredores, también con 40 que ha sumado vueltas. Esto es, ya tenemos en cabeza de carrera, atención, con ese dorsal número 27 a Nicolo Gali. Nicolo Gali es el único ciclista que ha sumado 2 vueltas. Atención, y ha sido llegar hasta el pelotón y atacar. Enorme. También los 2 italianos y el austriaco, enormes. Impresionante cómo andan, cómo responde Kimetz Echave, corredor de Baqueg, intentando entrar ahí a rueda de los italianos y del austriaco. Marcel Echeverría también intenta, vamos a ver si Kimetz entra. Aupa Kimi, ea lortzen dezu, venga Kimi, eman. Venga, campeón, ánimo, venga ahí, con Kimetz Chávez, ciclista de 19 años, venga, campeón, vamos, que también ya fue campeón de España cadete de pista, intentando alcanzar a los 3 hombres que en estos momentos vienen abriendo la competición. Ahí está, los 3 cabezas de carrera, con Gali, con 40, con Baffler y con Kimetz Chávez, haciendo ese ímprobo también por lograr enlazar con la cabeza de carrera del pelotón, comandado por Ibai Azanza. Ibai Azanza, recordamos que ha sido el encargado de ganar, atención, de conseguir esa victoria en el sprint anterior y sobre todo también con ese trabajo, atención con los 3 corredores que están luchando también por intentar conseguir vuelta. Sartu dira berriz ere Baffler, Gali eta 40, baita Kimetz Echavere, orainen beraz, lasterketa burua hemen markatzen ari dira. Bueno, vamos a contar también con esa lucha por el sprint, también para la cabeza de carrera. Vale, cabeza de carrera para ese pelotón con 40. Atención que tenemos a 40 con Telmo Semperena. 40 Telmo Semperena y Gali. 40 primera plaza, segunda posición Gali. Tercera posición para Telmo Semperena en el octavo sprint. Ahí estamos, con esa lucha también que nos vienen planteando nuestros corredores y con esa cabeza de carrera que viene en estos momentos liderada por Jaime Romero, el ciclista del equipo de Laboral Cucha. Estos son cabezas de carrera. Tres vueltas ganadas ya para el dorsal número 27 de Cali. 2 vueltas, atención, también para 40 y 2 vueltas también para Tim Baffler. Pues también ahí viéndolo desde la distancia, ¿verdad? Lo que está siendo esta competición y contando, ¿verdad? También lo que está siendo este paso por vuelta para nuestros corredores. Estamos todavía a 70 vueltas, efectivamente, todavía para final. Estos 4 vueltas para la próxima puntuación, todavía 70 vueltas para lo que está siendo la disputa de esta prueba de puntuación que de momento viene liderada, atención, por Gali, el italiano con 3 vueltas. Nicolo Gali, ciclista de 20 años, que este pasado 2022 conseguía, entre otros, disputar pruebas internacionales como fue la Copa del Mundo de Milán.
son las referencias que contamos para nuestros corredores. Nuevamente con 40, nuevamente con Telmo Semperena, son los que vienen comandando la competición. Quimet Echave, también esas primeras plazas, al igual también que Eder Moreno. Eder Moreno, que va vestido con el maillot del equipo Eiser Irumet. Sí que son cabeza de carrera en estos momentos. Quimet Echave, Eder Romero también, y con Nicola Gale a continuación. Vemos también ese dorsal número 13, como decíamos, de Jaime Romero. Ahí vemos también a 40, Telmo Semperena, y para cerrar ese grupo de la mano de Ivonne Díaz de Andrés, el ciclista del equipo Telkom Onclimoses. Anunciamos ya esa próxima vuelta a puntuación. 40 con Telmo Semperena, Quimet Echave, atención, parte alta también de velódromo para Jaime Romero. Del Laboral Cucha arranca 40. Atención que tenemos a Samuel 40 en estos momentos, el que ataca también con esa lucha de Jaime Romero. Efectivamente, Jaime Romero con 40 en el noveno sprint. Jaime Romero, primera posición. A continuación con Samuel 40, que ha ocupado la segunda plaza en el noveno sprint. Atención que ataca Gali. Ataca Samuel Gali. A continuación con Iker Bonillo, también el ciclista valenciano, el ciclista de silla con el dorsal número 25. Ahí de momento que se había mostrado también la parte posterior del pelotón con Gali y con Iker Bonillo. Los dos están luchando por esa cabeza de carrera. Militando las filas del equipo Green Project Pardiari profesional. Ha dado el salto a ciclismo profesional desde la categoría junior. Ahí va a cumplir su segundo año en la máxima categoría, ciclista valenciano. Iker Bonillo, Bardianiko txirrindularia. Profesionala bera, hemen estreinatu du Bardianiko erropa berria. Eta hortxe doa Gali eta Azantzarekin, Azantza zain gelditu da. Gazteari kostatzen ari zaio pixka bat gehiago aurreko engurpilera sartzea, baina lortuko du. Oraintxe junior mailatik 23 urtez azpikoen mailara igaro da, itzulia galduta, Gali bakarrik tiralezake hor. Eta, bueno, hortxe doa, baina Juan Marillo ya ha perdido a la cuenta. 3 vueltas. Gali, 3 vueltas. Iker Bonillo, campeón de España de Madison, junto con Sebastián Mora. Esto es 18 años, 19 años que tiene el ciclista valenciano. Y ahí contamos también con Ibai Azanza, también el ciclista navarro que ha sumado puntos, también que ha subido un sprint. De momento ha conseguido la victoria. Son los 3 cabezas de carrera. Insistimos, hay 2 ciclistas con 2 vueltas. Ganadas, como son Tim Baffler y también como es Samuel 40, y hay un ciclista con 3 vueltas ganadas. Esto es 60 puntos, además también de los sprints para Gali. 10º sprint, atención también para los corredores. Vamos a tener la cabeza de carrera con Gali, también con Iker Bonillo y con Ibai Azanza. Los 3 cabezas de carrera. Atención que pueden ganar vuelta. Atención que pueden ganar vuelta también en estos momentos nuestros ciclistas que marchan cabeza de carrera. Nos lo van a anunciar. Ganan vuelta. Suma 5 puntos Telmo Semperena. Así que Telmo Semperena suma puntos. 4ª vuelta ganada para Gali. No, Sempe. Eta Galik beste itzuli bat irabazi du, inolako zalantzari gabe protagonista nagusia dugu. Puntuak eta saio honetan 4 itzuli irabazita 20 urteko Nikola Gali italiarra. Bera da jaun eta jabe 40 bere taldekidearekin, orain aspaldiko partez pelotoia bat eginda dugun nondik abiatu den Martxel Etxeberria Caja Rural Aleako ziklista. Lasterketa buru bera, baina Gali ez dago barkatzeko. Azer nolako hankak ekarri dituen, Quimet Echavek ere erantzun nahi du. Eta hortxe dugu, berriz ere Nikola Gali lasterketa buru, Quimet Echave eta Martxel Etxeberriarekin. Enorme, también Gali, que nuevamente pasa a comandar la carrera, y tenemos a Martxel Etxeberria, ahí tenemos a Quimet Echave, tenemos también a Ibai Azanza.
Ahí vamos contando también con Tim Waffler, ciclista de Austria, equipo nacional de Austria, con el maillot del Tirol y el ataque, como podemos apreciar en estos momentos, de Unax Urreta Vizcaya. Ahí lo tenemos en la parte baja del velódromo, ciclista de Eibar, de primer año en la categoría sub-23. Bueno, pues ahí estamos también con Unax Urreta Vizcaya, ganador aquí en la prueba de Madison. Ha sido campeón de Euskadi de Scratch, también que ha militado en las filas del equipo Iruki Donostia Aldea. Unax Urreta Vizcaya marcha cabeza de carrera. Atención con Ibai Azanza a continuación también para ese próximo sprint, el 11º sprint que vamos a tener efectivamente con Ibai Azanza, primera plaza, Unax Urreta Vizcaya ocupando la segunda posición, tercera plaza para Telmo Semprena. 11º sprint también de la prueba, como podemos ver, también para nuestros corredores. Ahí está esa lucha también planteada por parte de los corredores y sobre todo con los dos ciclistas que marchan cabeza de carrera. Unax Urreta Vizcaya, Ibai Azanza, y vemos a Jaime Romero y vemos también a Samuel 40, como es el encargado de intentar reducir las diferencias. Estamos a 41 vueltas para el final. 41 vueltas todavía para el final. Apasionante también esta prueba de puntuación, donde estamos viendo, eso sí, el dominio de Samuel Gali, el italiano, el ciclista de la selección nacional de Italia, que luce el dorsal número 27 y que ha ganado 4 vueltas ya a el velódromo. 4 vueltas, esto es sumando 80 puntos. Cierto que pues no ha conseguido la victoria en ninguno de los sprints que tengamos ahí contabilizados. Sí que había sido segundo en el 8º sprint que han disputado los corredores, pero de momento ocupa esa primera posición con el buen trabajo de la selección nacional de Italia, también con Ibai Azanza. A continuación, y lo tenemos el ciclista pamplonés que disputó el Campeonato de Europa este año de pista, categoría junior, y como decíamos antes, ganador de la Vuelta a Guipúzcoa, también que ha sido campeón de España de contrarreloj individual categoría junior y que va a cumplir su primer año en la categoría sub-23. Así que son los dos hombres que marchan en estos momentos cabeza de carrera. Esto es también con el movimiento, como veíamos, de Unax Urreta Vizcaya, también otro de los ciclistas jóvenes de primer año, primeras plazas de la competición. Así que ha bajado ligeramente el ritmo, porque estaba siendo una auténtica locura la velocidad, el ritmo, estos los ataques y contraataques por parte de todos los cordones. Y el más que valiente, Unax Urreta Vizcaya, dorsal número 14, es el que pasa a comandar la carrera con ya los dos maillots azules, la churra, como vemos, en las dos primeras plazas en estos momentos del velódromo. Antonio Lorza, que nos está haciendo vibrar, sí señor, en esta prueba sub-23. Atención sobre la campana, próxima vuelta a puntuación, Unax Urreta Vizcaya, que en principio no va a tener problemas para anotarse lo que sería el 12º sprint de la carrera, el dorsal número 14, tal y como va la competición, donde ya tenemos a los dos ciclistas italianos intentando cubrir las espaldas. Efectivamente, ahí vemos a 40, así que Unax Urreta Vizcaya se va a llevar los 5 puntos con la segunda plaza para Gali, tercera plaza para 40. Y nuevamente el ataque para Nicolo Gali. Esto es, ataca Nicolo Gali, cabeza de carrera para el italiano. Nikola Gali, kortxe jarraitzen du, nola ez, lasterketa buruan, gozamena, txirrindulari italiarra ikustea, gozamena, Nikola Gali, 20 urteko txirrindulari gaztea, ematen ari den erakustaldia. Ez duzue zalantzarik izango, ez? Denok argi izango duzue, indartsuena norden. Italiarra bera, 20 urte, Nikola Gali, berriz ere ordoa 4 itzuli irabazita dauzka, 5. bila, lasterketa buruan, Nikola Gali. A luchar, eso es, por la que sería la 5ª vuelta. Esto es por parte de Nikola Gali, que marcha cabeza de carrera. Ahí estamos asistiendo también a este evento deportivo. Ahí estamos disfrutando, por supuesto, también de la pista y también de esa actividad aquí en el velódromo. Antonio Lorza, así que con ese saludo para todos, este Día de Reyes lo vemos celebrando también lo que está siendo esta prueba internacional de pista, donde contamos con ese buen grupo de corredores, donde tenemos a Nikola Gali, el italiano, selección nacional, de hecho ocupando esa primera posición, así que disfrutando y por supuesto
un buen día de Reyes, disfrutando de la mejor prueba internacional de pista en el Velódromo de San Sebastián. Como decíamos, ha bajado ligeramente también ese ritmo. Vemos Cabeza de Carrera, Ibai Azanza, vemos también a Jaime Romero y vemos a Gali. Atención, que se acaba de sonar la campana nuevamente en el Velódromo Antonio Elorza de San Sebastián, dentro de esta prueba internacional de pista, con estos ciclistas de la categoría sub-23 y con esa Cabeza de Carrera que nos está haciendo disfrutar de esta buena mañana de Reyes, disfrutando de la pista, disfrutando también de este escenario espectacular. Con la Cabeza de Carrera, ahí tenemos a Romero sumando puntos. Hogeita zortzi itzuli lasterketa bukatzeko, 28 vueltas para el final de la prueba. Cabeza de Carrera para Nicola Gali, Ibai Azanza, Jaime Romero. Ibai Azanza gaur estreinatu du finisherreko buzoa, baita Jaime Romerok ere Laboral Kutxako buzoa. Biek ere gaur estreinatu dituzte ofizialki erropa berriak. Baina hauen buruan Italiako selekzioarekin etorri den Nicola Gali dugu. Ez dute pelotoian sartu nahi. Eta pelotoitik berriz ere Kimetz Etxabek egin du aurrera, atzera begiratzen du eta hor ikusten du. Eder Moreno badatorrela, bat egingo du Ederre, Kimetzekin bat egin eta pasa. Ea Kimetzek eusten dion, Einzerreko txirrindulariarekin, bi gazteak, 23 urte zazpiko, bi euskal ziklista gazteak aurrera, Erne 40 ere pelotoitik erten duenean. Beste italiarra 40 aurrera irten, uste dugu berehala egingo duela bat, Eder eta Kimetzekin. Ederren gurpilera, Kimetz ireki da, eta horreztu ja tirako 40 nola tirako du. Gali aurrean baitu. Romero, Azanza eta Gali lasterketa buru. Así es, los tres Cabeza de Carrera, con Ibai Azanza, con Nicola Gali y con Ibai Romero. En estos momentos, Cabeza de Carrera. Esto es con Jaime Romero, esto es del equipo Laboral Kutxa. Los tres están ahí en Cabeza de Carrera. Estamos a punto de ver si es capaz Nicola Gali de sumar la que sería, atención, la quinta vuelta. Estaríamos en la quinta vuelta para el italiano. Veis cómo ha bajado el ritmo. Va a sonar la campana para estar luchando también por el próximo sprint. Y justamente en la parte final intentarán sumar vuelta. Esto también bajará el ritmo, por lo que vemos desde el pelotón, para que, bueno, pues ponerse lo más difícil posible. Es cierto, para los hombres que marchan en Cabeza de Carrera, con Gali, con Romero y también con Azanza, los tres Cabezas de Carrera. Atención, que va a ser 14º sprint también por parte de los corredores. Y la primera posición va a ser para Gali, con la segunda plaza para Azanza y tercera posición para Jaime Romero. Y ahora sí, para aprovecharán ese rush final para intentar ganar vuelta, pero precisamente es el italiano, también Samuel 40, el que ataca en estos momentos. Es Samuel 40. Atacando, también vemos en esas primeras plazas para Tomás Deosdat, que se ha mostrado muy activo, también el ciclista del equipo Control Pack en la primera parte de la carrera. Y el ritmo que corresponde en estos momentos a ese dorsal número 13 del maillot, de estreno del maillot también del equipo Laboral Kutxa, de mano del ciclista de Astigarraga, de 20 años, como es Jaime Romero, con el navarro Ibai Azanza a continuación y con Samuel Gali, que hace ese pequeño toque, ¿verdad?, para evitar tocar con la rueda trasera y para evitar cualquier contratiempo, para evitar caída por parte de los tres hombres que vienen comandando esta prueba de puntuación, que insistimos está ya afrontando la parte final de la carrera. Iker Monillo, vemos liderando el pelotón con 40, con Marcel Echeverría, con Tomás Deosdat, con Telmo Semperena, y ahí está la Cabeza de Carrera de los tres magníficos. Sé que a estas alturas de la carrera aguantar ahí en esa posición ya es de un esfuerzo máximo. Ese buen ritmo, de verdad, también de los tres corredores que marchan en cabeza, con Jaime Romero, con Ibai Azanza y con Nicola Gali.
Ahí aguantando, para conseguir vuelta. Nos van a restar 2 sprints solamente. Estamos a 3 vueltas para el próximo sprint. 17 vueltas solamente, Richu, para la conclusión de esta prueba que viene liderada por el italiano Nicolo Galli. Ja, lasterketa oso aurreratua dugu, eta honen ondoren abiadura sailkapen lasterketak izango ditugu. Puntuak eta honen ondoren abiadura sailkapen lasterketak izango ditugu. 200 metroko distantzian hartuko dira denborak, eta hortik erabakiko da jokatuko duten abiadurako lasterketa. Hortxe, Bonillo eta 40. Pelotoian, atzean, Romero, Galli, Azanza, esprina jokatuko dute, jakina itzuli hartu baino lehen. Ikus dezagun, nola lantzatzen duten esprina. Galiri berdin dio, 5 itzuli irabazi ditu. Romero, Galli, Azanza, eta orain pentsatzen du, pelotoian sartuko direla. Horretara dora, Nikola Galli, 5. edo 6. 5. 5. itzulia, 5. Galli itzuli hartu du, Azanza eta Romero atzean gelditu dira. 5 itzuli irabazita, lasterketako sailkapen nagusian ez dago zalantzarik. Nikola Galli dugu, sailkapen buruan, pelotoitik, Eder Moreno berriz ere aleginean. Bueno, pues ahí está, cabeza de carrera para Jaime Romero y vaya Azanza. Uy, a Baffler, ¿verdad? Que se le ha roto, yo creo, la bicicleta en estos momentos. Ahí a Baffler. El austriaco, el ruido, ¿verdad? El sonido que dice, uy, aquí ha pasado algo. Atención, para los 2 hombres que marchan en cabeza de carrera. Bueno, después del susto, afortunadamente sin mayor contratiempo, como podemos apreciar también de la mano de Baffler. Por suerte, porque ha sido problema mecánico también que ha contado también en estos momentos. Y también con ese problema de 40, que en estos momentos pide excusa, pide perdón también. Dice, uy, a Samuel 40. En estos momentos, para, bueno, el susto que hemos tenido de momento, también que afortunadamente sin mayor consecuencias. 40 hor elkarjo eta bizikletaz aldatu, gurpila aldatuko diote. Hortxe, hau da, Iban Karanta handiaren semea, eta Iban Karanta hortxe daukazue, Italiako hautatzailea, eskuak orain poltsikoan sartu dituena, horixe da, txirrindulari handia izandakoa, eta orain semea laguntzen hemen duguna. Lasterketa buruan, orain Martxel Etxeberria, Jaime Romero, Ibai Azanza, Telmo Senperena, eta nola ez, italiarrak hau ere ez du barkatzen, Galli que no perdona una, Telmo Senperena, Galli, wow. Romero, Galli, a ver, hace esprina, Jaime Romero, Telmo Senperena, Nikola Galli, Ibai Azanza, esprinaren ondoren, finisherrekoa aurrera. Bueno, pues ahí estamos, con ese final también de la prueba, que vamos a contar también por parte de nuestros ciclistas. Atención con 40, que perdió vuelta también. Atención con 40, porque lo teníamos en esas primeras plazas de la carrera. Este percance también, ¿verdad? Que le va a hacer ahí. Vamos a contar también el último sprint que nos va a restar. Estamos a poco más de 5 vueltas para el final de la carrera. Con Nicolo Galli, insistimos que viene liderando la competición, el ciclista italiano. Primera plaza, de momento tenemos también a Ibai Azanza, ahí tenemos también a Jaime Romero y tenemos también a Telmo Senperena. A continuación Quimeche Chávez, a continuación de Moreno en esas primeras plazas de la competición. Así que, y también con Tomás Diosdat, que se deja caer en la parte posterior, viendo en la cara, ¿verdad? Que tiene también el ciclista del equipo Control Pack, como cuesta un poquito. Vemos a Baffler también, el ciclista austriaco, después de ese problema, después de ese susto, que se reincorpora, que vuelve a entrar también ese pelotón, donde tenemos el ataque de un valiente Ibai Azanza en ese maillot del equipo Finisher. Ibai Azanzaren beste eraso bat, azken itzulietan gara, estamos en las últimas vueltas, a continuación,
pruebas de clasificación para la velocidad. Velocidad 200 metros serán las pruebas clasificatorias. Se tomará el tiempo en los 200 últimos metros. Bueno, pues como dice Richu, ¿verdad? Será la próxima prueba que vamos a tener en la prueba femenina, así que las velocistas que van a tomar el relevo a los fondistas, estos fondistas que en estos momentos están dando estas últimas vueltas ya al velódromo Antonio Elorza en esta prueba sub-23 de puntuación. Ahí vemos Donostia San Sebastián, Donostia Quirola, también que nos acoge a todos nosotros. Ya tenemos preparada la campana, atención que vamos a entrar en la última vuelta. Última vuelta, atención también al velódromo Antonio Elorza. Va a sonar la campana, atención los ciclistas repartidos por todo el velódromo. Cuando tenemos el ataque en estos momentos de Jaime Romero, atención el ciclista del equipo Laboral Cuche. Tenemos a 40, mira el 40. Con Samuel 40 imponiéndose también esa punta de velocidad. El ciclista de 20 años que corre con el equipo Colpac, nacionalizado con el maillot de la selección italiana, consigue los 5 últimos puntos con Samuel 40. Gracias por los aplausos, de verdad. Yo creo que se lo han ganado todos los ciclistas de la categoría sub-23, aunque estemos en familia, yo creo que se lo merecen especialmente esta más que interesante prueba también de puntuación con Nicolo Galli, el italiano, ya diciendo el campeón, ¿verdad?, de la prueba de sub-23 con el maillot de la selección nacional de Italia. Ikaragarria izan da italiarren gaztek esaten duten bezala showa, bai 40 eta baita Galik ere erakustaldia eman dute, gozatu dugu, benetan gozatu dugu euren ibiliarekin, eta orain lasterketa azkar-azkarrak bizi-biziak izango ditugu, abiadurako sailkapen proba jokatuko baitira. Hemos tenido 2 pruebas de fondo, hemos empezado con las puntuaciones, vamos con la velocidad, empezamos con las pruebas clasificatorias de 200 metros para la velocidad. Bueno, pues efectivamente, también a continuación ahí vamos a contar con esa prueba clasificatoria, 200 metros, la prueba de velocidad, por parte de las ciclistas que vamos a anunciar a continuación. Tendremos a Maya Esparza, vamos a contar también con Estefania Hurtado, con Fanny Koshua, Laura Rodríguez, Goretti Sesma, Sayoa Orgambide, Stephanie Lorenz, Ala Bilecka de la Selección Nacional de Ucrania y Elena Casas también, que es lógicamente la máxima favorita también para luchar por esa prueba también de velocidad. Bederatzi txirrindulari izango ditugu, kiroltasunez, italiarrek eta Jaimek. Y ahora vamos a empezar con las pruebas clasificatorias de velocidad. Bederatzi txirrindulari izango ditugu. Garanta eta Galik izugarrizko erakustaldia eman dute. Eta hortxe duzue, Iban Karanta handia, bere garaian, pelotoi profesionalean, bueno, izugarrizkoak egiten zituena, eta gaur hemen Italiako txirrindulariei laguntzen beraien artean bere semea. Benetan dotorea italiarren erakustaldia, ez dugu zalantzarik, Nikola Gali izan da irabazlea, eta orain berriz hortxe hasiko gara abiadurako probekin. 200 metrotan hartuko da neurria, eta besterik gabe, dei egingo diegu, bederatzi txirrindulari italiar... Por favor,
Chicos de los 200 metros. A la salida, Danilo Krichenko, Vlad Rares, Ostav Sukolski, Stefano Antonio Minuta, Illard Zuazubiskar, Esteban Sánchez, Matías Predomo, Bogdan Daniluch, Daniel Crista, Gerard García, Estefano Moro, Itmar Esteban, Yaroslav Dudko, Ekain Jiménez, Vladislav Denishenko. Por favor, corredores, a la salida para empezar con las clasificatorias de velocidad, clasificatorias de 200 metros. Danilo Krichenko a la salida, Vlad Rares preparado, Ostav Sulkolski, Stefano Antonio Minuta, Illard Zuazubiskar Erne, Ukrainiako lehenengo txirrindularia, arazo burokratiko handiak izan dituzte, konponduta parte hartzen ditugu ukrainiarrak. Lehenengo txirrindularia prest dugu. 200 metro faltan hartuko zaio denbora. Eta honenak saikatuko dira abiadura jokatzeko. En pista, Krichenko preparado, Vlad Rares. A continuación, Sukolski también de Ucrania, luego Minuta, Zuazubiskar. Ya tenemos al corredor por la parte alta del peralte. Y ya vamos. Vamos a ver cómo lanza esos 200 metros. ¿Veis dónde está la línea negra? Desde donde se le va a coger tiempo en la próxima vuelta. Y ahí nos queda para coger velocidad. En esta vuelta es donde tiene que lanzar y ahí en la línea negra del contrameta saltará para coger el tiempo. Oraintxe esprinean dugu Ukrainiarra, azken metroak, 200 metrotan kontrolatzen da denbora eta ja! Danilo Krichenko, que hemos contado aquí con nuestro primer velocista, también la prueba masculina. Y vemos a Vlad Rares, también del Ipar Máquina, a partir de ahora, también para esta prueba de los 200 metros. Ipar Makinako txirrindulariaren atzetik, Sukolski, Minuta, Zuazubiskar eta Illarten atzetik, Esteban Sánchez. Vlad Rares, juniorra bera, hortxe dugu abiadura jokatzen, oraindik ere itzuli bat, 200 metrotan hartzen da denbora, eta horren arabera egingo da sailkapena. Vaya planta que tiene encima la bicicleta, todo fortaleza, todo energía para este ciclista de la categoría junior. Como vemos, parte alta del velódromo, con la dificultad que supone también rodar por ahí, 48 grados, que cuenta también este velódromo. Para este escenario que, como decíamos antes, acogía campeonatos del mundo 1966-1973.
Entonces es 285 metros de cuerda, con esa inclinación máxima del peralte de 48%. Bueno, pues ahí estamos en estos momentos también con Blarrares en esas primeras posiciones esos últimos 200 metros, queríamos decir, para el corredor de Lipar Máquina. En estos momentos, tiempo para el turno a continuación para otros de los ciclistas de la Selección Nacional de Ucrania. Ostap Sukolski en estas pruebas de velocidad. Que ya lo tenemos en la zona de contrameta. Sukolski. Poquito a poco incrementando también la velocidad. La primera prueba de velocidad cambia de manera radical, contraste total con la prueba anterior, donde hemos visto a Nicolo Galli, el italiano, ha sido el encargado de adjudicarse la prueba de puntuación. La prueba de los 200 metros, en la prueba masculina. A continuación tendremos la prueba del scratch femenino. Y seguiremos con los cuartos de final para la prueba de velocidad. Turno para los chicos, a continuación las chicas. Vamos a contar con 15 ciclistas. Tiempo para Ostap Sukolski. Otro italiano que vamos a tener, Antonio Minuta. Tiene 18 años, es campeón nacional de Italia de Scratch. Así que con Stefano Minuta, también todos los ciclistas jóvenes que tenemos en este velódromo, a Antonio Lorza en la prueba de velocidad. Uno de los más jóvenes en participar, categoría junior, y campeón de Italia de Scratch. Última vuelta para él. Bajando rápidamente el peralte para tomar velocidad. Ahí estamos los 200 metros para el corredor. Uy, que se le va de atrás la rueda. Ahí todo fortaleza. Stefano Minuta. Bueno, pues representación vasca, cómo no, con Illar Zubizkar. Ahí lo tenemos al ciclista de Abadiño, también habitual aquí en el velódromo Antonio Lorza, concluido segundo este año en la clasificación general de la Challenge, medalla en los campeonatos nacionales, campeonatos de Euskadi, es del equipo Eustrac. Venga, ánimo Illard, a nuestro representante vizcaíno. Paso por meta, sonar la campana para anunciar la última vuelta. Para Illar Zubizkar. Aupa Illard. Venga, mucho ánimo, campeón. Línea de los 200 metros. Con la particularidad que cuenta también este escenario. 285 metros, la cuerda de este velódromo. Turno para Esteban Sánchez, ciclista de Móstoles, madrileño. Eta Esteban Sánchezen atzetik, Matia Predomo izango dugu, italiarra, ondoren beste ukrainiar bat, Bodan Danilutxuk, eta gero Errumaniako Daniel Krista izango dugu.
espalda, también para Esteban Sánchez, corredor del equipo activo BMX Club, el dorsal número 27, que luce la espalda. Vemos ese esfuerzo máximo también para conseguir el mejor resultado posible en esta prueba de velocidad, los 200 metros. Tiempo y salida, atención, para otro italiano, Mattia Predomo, campeón de Europa de Keirin, campeón de Europa del sprint, campeón de Italia de velocidad. Atención al ciclista que tenemos en estos momentos en esas categorías inferiores. También para Mattia Predomo de Italia. Buenas referencias en los campeonatos de Europa de Keirin, de sprint y en el campeonato nacional de Italia. Italiar sprinter haundia, bai Keirinan, bai abiaduran, badaki Italiako txapeldun izatea zer den, baina belodromo honetan zaila da, truko hartu behar zaio, ezagutu egin behar da belodromo hau. Azken itzulian, ea nola lantzatzen duen honek 200 metroak, orain, ea italiarrak zer egiten duen, Predomo dugu, eta ondoren beste ukraniar bat izango dugu, ja. Bueno. Lanzando la bicicleta, Predomo. Boda Danilchuk, ciclista de Ucrania. Esta prueba internacional, ha disputado pruebas de la Copa del Mundo, ha disputado también Campeonato de Europa. Así que adelante para nuestro siguiente corredor. Estamos en el Ecuador de los participantes de la prueba de velocidad. Seguiremos con Daniel Krista de Ucrania. A continuación, Gerard García de la Genesis Cycling Team de Cataluña. Stefano Moro, también de Italia. Ilmar Esteban, toda una institución, sin duda, también que contamos con nosotros, el catalán. Yarolav Duzko de Ucrania, Eikain Jiménez del equipo Euskadi y cerrará Vladislav Deninsenko. Uste dut orain arteko denborarik onena 11:50 dela. Hori da ondu beharreko denbora. Orain prest Errumaniako Dani Krista eta ondoren Genesis Cycling Teameko Gerard García izango dugu, eta erne atzetik datorren italiarrarekin, Stefano Mororekin, Portugalen jada emaitza oso onak lortu zituen, eta gaur ere hemen bera nabarmendu daiteke. 11:50 orain arteko denborarik onena. Bueno, pues en marcha Daniel Krista de Rumanía, luciendo el dorsal número 1. Krista también de experiencia. La prueba de velocidad que nos vienen ofreciendo la prueba masculina. 10:26, de hecho es el mejor tiempo para Mattia Predomo. 10:26. Campeón de Europa de Keirin, campeón de Europa también de velocidad y campeón de Italia. Así que Predomo, de momento, liderando la clasificación provisional con 10:26. Concluye Krista la actuación. Ahí tenemos a Gerard García, ciclista del equipo Genesis. Dorsal número 25, también con esa potencia, como vemos en el cuerpo, de ciclista del equipo Genesis, también contando con estructura de ciclismo adaptado, de paraciclismo. Contaremos durante estos días también esa prueba de ciclismo adaptado, y del equipo Genesis contaremos con Claudia Grau, con Joan del Río, con Juanjo Méndez. Así que adelante también para nuestros ciclistas, ciclismo adaptado, como veis, ciclismo para todos también aquí en el velódromo Antonio Lorza de San Sebastián de Donosti. 10:26 orain arteko denborarik onena Predomo italiarrak egin duena,
abiaduran Europako txapeldun izana da, Italiakoa ere bai, eta bera da 10:26rekin orain arteko denborarik onena. 10:26 Predomo italiarrarentzat. Ikus dezagun eta arreta jar dezagun ondorengo italiarrean. Stefano Moro, hau ere oso marka onak egiten ari baita. Eta hor da, Iban Karantak bultzata, Stefano Moro pistan, 200 metroko proban ikusten duzue gorpuzkera abiadurarako egokia duela. Belodromo honi bere puntu hartu behar zaio, ez da bat ere erraza. Eta lortzen duen marka hon bat egitea. 25 años que tiene el ciclista que tenemos en la pista en estos momentos, Stefano Moro. Con lo que también disfruta las pruebas de la Copa del Mundo, especialmente la persecución por equipos. Ha sido campeón ha conseguido victorias en Madison, de hecho, en Italia, hace unos años, así que hasta entra como velocista y vemos también esa fortaleza que nos muestra en estos momentos, así que Stefano Moro, el italiano que tenemos en estos momentos afrontando esa última vuelta, veremos que sí con su compatriota, como era también el italiano Mattia Pedromo, con 10:26 conseguía mejor resultado y veremos a continuación, de momento transmitiendo muchísima fuerza, Stefano Moro, el italiano, veremos atención también a dónde contamos con ese tiempo. Ahí lo vamos a confirmar en estos momentos, 10:26 es el mejor tiempo marcado hasta el momento. Ahí vemos también a Aimar Esteban, el ciclista catalán que se pone en marcha en esta prueba de velocidad. Decimos una de las referencias de los campeonatos de España, fue subcampeón del mundo de máster, de hecho también en el 2019. Y sigue 10:37 el tiempo de Moro, así que 10:26 continúa al frente de esa clasificación Mattia Predomo. Primera posición, 10:26, veremos también Ismar Esteban. Momentuz, bi italiarrak buruan, 10:26, 10:17 Mororentzat, beraz. Orain arteko onena Predomo 10:26 egin du. Ismar Esteban daukagu, 3 txirrindulari gelditzen dira eta ondoren neskak izango ditugu. Buen trabajo, Ismar. Otro de los representantes de Ucrania, Yaroslav Dudko. Eta ondoren etxeko bat izango dugu, Ekain Jimenez. Zenbat itzuli eman omen ote ditu pista honetan, Aierruko maiotarekin, Ekain Jimenezek, Euskadiko ordezkari bezala dugu orain, puntuak hartu nahian taldearentzat munduko kopa lehiatu alizateko, Ukraniar bat orain, gogoratu Ukraniak zer nolako egoera bizi duen Errusiarekin, eta kemena dute hala ere hemen egoteko. Bueno, pues ahí lo tenemos, aurrera doaz. A Dudko, a punto de concluir también en estos momentos. Veremos ese tiempo que haya conseguido. Y ahí tenemos a Ekain Jiménez. Aquí tenemos también al ciclista guipuzcoano. Bueno, ha sido récord de España del kilómetro. De hecho, también hay uno de los ciclistas que a partir del próximo lunes estará concentrado con la selección española. En Anadia, ciclista de Oyarzun, 21 años, que corre con el equipo Eustrac en estos momentos, también múltiple campeón, récord de España del kilómetro en el europeo, de hecho, con 1:03, 672, también que ha disputado la prueba de velocidad por equipos en Hong Kong, en la Copa del Mundo. Ahí lo tenemos, a Richu, un guipuzcoano.
Eso es, eta igerri egin behar da, etxekoa daukagu, beraz animatu dezagun, guztiok ere ekainekin, ea laguntzen diogun, denbora on bat egiten, sailkapen on bat lortzen, Ekain Jimenez Gipuzkoarrari. Espainiako markadu abiaduran, aupa Ekain, venga Ekain! Ea deno bultzatzen diogun, oraintzen sartuko da azken 200 metroetan, aupa Ekain! Ea animoa, txaloak, oiuak, Ekain lagundu dezagun, aupa, venga Ekain, ya! Bueno, atención, a ver si con 10.26, ¿verdad? Que era el mejor tiempo de Matia Predomo. Tenemos a Ekain Jiménez. Lo vamos a confirmar dentro de los instantes cuando vamos a cerrar ya con Bradislav Denisenko. Tirista que ha sido cuarto en europeo. Mejor tiempo. Denborarik onena, Ekain Jimenez, 10.03. Denbora osona, Ekain Jimenezek, 10.03. 10.03. Mejor tiempo para Ekain Jiménez. Cuando hoy tenemos a Bradislav Denisenko, que fuera cuarto en el Campeonato de Europa de Keirin el año pasado, ahí por detrás del francés Vigier. Y es el que en estos momentos se pone en marcha también en este velódromo. Así que el listón está en 10.03. Mejor tiempo. Buen trabajo, Ekain. Es Orionak también para ti. Yo creo que el mejor inicio posible, ¿verdad? También para el guipuzcoano. Más corriendo aquí en su casa. Más corriendo aquí en esa motivación especial para el cirista Oyarzún. Entramos en estos momentos en la última vuelta también para Denisenko. Atención, va a bajar rápidamente por esa zona de Peralta. Ahí estamos, 200 metros. En estos momentos también transmitiendo muchísima fuerza. Denisenko, confirmaremos si está en ese tiempo de 10.03 y si no, con esa clasificatoria. Tiempo para, en estos momentos, para Bradislav Denisenko. Eta Amaia Esparza pistan dugu, txirrindulari nafarrarekin, nesken abiadurako sailkapena hasiko dugu. Lizarrako txirrindularia pistan, honek belodromo hau ezagutzen du, naiz eta berak Tafallako belodromoan entrenatu, baina belodromo honetan ibiltzen da, gure txailanjeko lasterketetan parte hartzen du. Amaia Esparza pistan, aupa Amaia! Mientras confirmamos mejor tiempo para Ekain Jiménez, ¿de acuerdo? Ya después de Denisenko, 10.03, el mejor tiempo para Ekain Jiménez. Ahí tenemos en estos momentos a Amaia Esparza, comenzando también su actuación, la ciclista navarra, la ciclista bella. Bueno, tradición ciclista, ¿verdad? Hermano también ciclista, una Esparza que corre con el equipo, con el grupo Eulen de David Echevarría. Así que contaremos a Amaia Esparza, Estefania Hurtado, Fanny Kosoa, Laura Rodríguez, Goretti Sesma, Sayoa Urganbide, Stephanie Lawrence, Ala Biretzka y Elena Casas. Ja, izen handiak ditugu pistan. Ea zer egiten duten gure neskek Gipuzkoa sari honetan. Amaitu du Amaiak, eta orain Estefania Hurtado dugu pistan. Estefania Hurtado, que es de Elda, de Alicante, con 20 años, campeona de España de persecución por equipos, también en varias ocasiones campeona de la Comunidad Valenciana, puntuación, velocidad, Madison o eliminación. Cierto que no ha concluido esa prueba de puntuación, categoría sub-23. Veremos si a la ciclista, como decimos, alicantina, le va bien también ese resultado para Estefania Hurtado en estos momentos en la pista de Donosti. Con los corredores también, varios de ellos, con los ojos puestos en los campeonatos de Europa. Suiza, el próximo mes de febrero. Última vuelta para Estefania Hurtado. Como vemos, parte alta del velódromo, rápidamente bajando hasta esa línea de los 200 metros. Así que tras Amaia Esparza, Estefania Hurtado, teoría máxima favorita también para luchar por la victoria, Elena Casas, por lo menos para conseguir mejor registro. Tiempo para Estefania. Vemos a Fanny Kosoa, también la ciclista de Laos.
Se ha mostrado muy activa, como sabéis, en la prueba de puntuación. Fanny Coursois, 21 años, ciclista afincada en territorio francés. De hecho, ha sido medalla de plata en el Campeonato de Francia de Keirin y campeona regional de Omnium en la zona de Les Yvelines. Será nuestra tercera corredora. Bueno, pues última vuelta, también para Fanny Coursois. Bajando rápidamente la línea de los 200 metros. Ese último esfuerzo también para ella. Y ese reconocimiento. Tiempo para Fanny. Vemos también nuevamente el maillot de Laboral Cucha, en este caso de manos de la catalana Laura Rodríguez. Y está ganando la Copa Cataluña de pista. También ha sido campeona de España de velocidad por equipos con Elena Casas, con María Vangés, también ciclistas que veremos en el día de hoy. Y también una corredora que, de hecho, las pruebas de Madison, las últimas pruebas de Madison las viene disfrutando con otra guipuzcoana como Eukene Larrarte. Las referencias para Laura Rodríguez. Adelante, Laura. Los ánimos, que digamos también a Laura Rodríguez. Dorsal número 38, como decimos, para la ciclista catalana de 23 años. Concluyendo en estos momentos. La catalana que le va a dar el relevo a Goretti Sesma. Ciclista de primer año, categoría sub-23. Y que fuera medalla en el Campeonato de España de Keirin. Otra de las ciclistas que estarán en esa selección también la selección de Nadia, de hecho, que ha disputado también las pruebas internacionales. Goretti Sesma. Así que saltando de la categoría junior a la sub-23 y estrenándose, como decimos también en este velódromo Antonio Elorza. Nos restarán 4 corredoras más. Sayoa Orgambide, Stephanie Lawrence, del equipo Star Track, Ala Bilecka y cerraremos con Elena Casas. Bueno, hemen ari gara datuak begiratzen, eta eskerrak eman behar dizkiogu Asier maesturi laguntzeagatik, baina Ekain Jimenezen denbora velodromo honetako rekorra da. Velozidadeko rekorra da. Eta bere denbora personalik onena ere bada. Beraz, tenemos los primeros récord de este velódromo, el de Ekain Jiménez, récord de velocidad, y récord personal también para Ekain Jiménez con esos 10:03. Impresionante tiempo, el del corredor de Eustrac Euskadi. No hay nada como nos siga un medallista como Asier Maestu para que nos diga, ojo, que el 2:10:03 puede ser récord de velódromo, En la prueba de los 200 metros y récord personal también de Ekain Jiménez. Así que nos lo confirmará enseguida él, Esto también está en la confirmación, por lo tanto, también de Asier Maestu, que es uno de los técnicos, ¿verdad? También de la Federación Vasca. Ahí vemos a Sayoa Orgambide. También otra de las navarras que hemos visto en la prueba
de fondo. 19 años, tiene recién cumplidos. Bueno, oficialmente cumplió ayer 19 años. Así que un día de Reyes perfecto también para ella, celebrándolos ¿Cómo es aquí. eso de oficialmente? Oficialmente. Hementxe dugu ba, atzo urteak bete Iba a decir, zituen. a falta de la confirmación oficial por parte de ella, más que oficialmente. Su cumpleaños Saio ayer. Aurganbide, atzo 19 urte bete, eta hementxe dugu 200 metrotan, ja 200 metrotako probak ere bukatzen ari dira, eta ondoren eskratxa izango dugu, emakumezkoen eskratxa. A continuación de las pruebas de velocidad, de las clasificatorias de velocidad, tendremos scratch de mujeres sub-23 y a continuación hombres sub-23. Bueno, pues Stephanie Lawrence, las dudas, ¿verdad, David? De saber cómo va a actuar en el día de hoy. También está en este velódromo. Nos lo decía ahora mismo también a Richu. Se prepara la prueba de scratch, categoría sub-23 femenina. 33 vueltas. Así que estamos con estas clasificatorias. Chicos, chicas, la prueba de velocidad. Seguiremos con los cuartos de final tras el scratch que acabamos de anunciar y cerraremos la sesión matinal con el scratch masculino sub-23 sobre 50 vueltas. Mientras, aquí contamos con Stephanie Lawrence. El final para Stephanie Lawrence. Tenemos a Ala Bilecka, cirista de Ucrania. Como cirista junior conseguía medalla de plata en las pruebas de sprint, bronce en keirin, medalla de plata también europeo de keirin. 2021. Además también destacar el Campeonato del Mundo de sprint, donde fue séptima el mismo año en la categoría junior y disputando pruebas de la Copa del Mundo. Así que Ala Bilecka. De momento esa buena trayectoria de la categoría junior. Veremos si la confirmamos en su segundo año en la categoría sub-23. Eta atzetik jada, Elena Casas geldituko zaigu, estatuan dagoen emakumerik azkarrena, Elena Casas. Eta ja ondoren eskratxa izango dugu. Tras estas pruebas clasificatorias de velocidad, tendremos el scratch femenino sub-23. 12.27, el mejor tiempo de la corredora anterior, a la de Stephanie Lawrence. Ese mejor tiempo de momento. 12.27. Pero atención porque Ala Bilecka nos transmite muy buenas sensaciones. Veremos si lo confirmamos a continuación con ese tiempo. Ahí está el tiempo en estos momentos. Digamos, el mejor tiempo hasta el momento era de Stephanie Lawrence, 12.27. Atención que viene aquí Elena Casas, la cirista catalana de Vilaseca. Bueno, pues más o menos tiene 20 campeonatos de España, más o menos. También hay corredora que ganó pruebas de velocidad con Tania Calvo, ahí en la prueba de velocidad por equipos, en México, Copa del Mundo. También que ha sido medallista de los europeos, 2008, 2010, 2020. También que disputó los Juegos Olímpicos de Río, 2016. Elena Casas, también que ha disputado pruebas internacionales de pista este año, Lucy Track World Champions League. En la prueba de velocidad, en teoría sería la corredora más destacada a priori para conseguir el mejor resultado de la prueba de velocidad femenina. Elena Casas, una auténtica especialista también de este tipo de pruebas. Ha sido campeona de España en el 2022 de velocidad por equipos y también 500 metros. Así que ahí entramos, última vuelta, ahí estamos los 200 metros también para ella. Y Elena Casas, confirmamos a continuación si está en esa lucha también por esa primera plaza. 10.27 era el tiempo a batir hasta el momento por Stephanie Lawrence. Lo confirmamos a continuación, todo un lujo contar con ella. ¡Tiempo!
Eso es 10:27, era el tiempo que se marcaba, ¿eh? Para Stefano Lorenz, que era el mejor tiempo. Elena Casas, lo confirmamos en unos instantes, está en el mejor gesto. Richu, estoy impaciente. Paciente por saber el tiempo. Venga, hacemos la llamada. Ciclistas de la categoría sub-23, prueba femenina, por favor, para la prueba de scratch. Atención, ciclistas de la categoría sub-23 femenina, por favor. Nos vamos preparando para el scratch. Bueno, pues confirmamos. 11:47, mejor tiempo. Vale, 11:47 a la Bilecka, mejor tiempo. 11:91 para Elena Casas, segunda plaza. Así que Ana Bilecka, que veníamos anunciando que ha conseguido pues, en la categoría junior también esas medallas, consigue la primera plaza. Bueno, nos iremos preparando a continuación para esa prueba de scratch femenino. Hacemos la llamada. Atención, ciclistas de la categoría sub-23 femenina, por favor, a pista. Gracias. Vamos a contar aquí con Fanny Koshua, Sayo Orgambide, Goretti Sesma, Ana Estella, Amaya Esparza, Naya Mangas, Estefanía Hurtado e Isi Escalera. Para los de casa no tanto. La primera clasificación se no, eso es de los últimos 10 años, una barbaridad. Oye, a nosotros nos parece que estamos peor. ¿Has cogido, te damos tu carta? No. Sí, que es para todo el mundo igual. Sí, pero luego que aburre. Echarle luego un vistazo a ver si lo podéis. Digo para, porque hay ayer, ¿no? No, mañana lo pasado. ¿El domingo? Todavía no. Todavía no. Orgambide, 39 Goretti Sesma, 40 Ana Estella, 41 Maya Esparza, 42 Naya Mangas, Estefanía Hurtado, dorsal número 48 e Isi Escalera, la ganadora de la prueba de puntuación, dorsal número 50, que es de hecho la que viene comandando también esa prueba. Ahora sí, oficialmente comienza la competición, 33 vueltas. Ahí estamos con nuestras chicas.
Bueno, pues ahí tenemos a Fanny Koshua, a primer ataque. Atención, que se comienzan a mover las ciclistas del equipo Vipec. Ahí lo vamos a tener también con ese movimiento. A Sayoan Orgambide. Esto es, si no nos equivocamos, efectivamente, es Sayoan Orgambide, la primera ciclista en atacar. Atención ahí también con Fanny Koshua. A continuación, echando un vistazo también al número de vueltas. Así que vamos a tener 26 vueltas, lo que nos resta en estos momentos para el final de la prueba de Scratch, categoría sub-23 femenina. Esto es Sayoan Orgambide, también que ha sido una de las grandes animadoras de la prueba de puntuación, en la que en estos momentos ocupa la primera plaza. Y como podemos apreciar, ese maillot azul y negro, los colores que distinguen a la escuela de salmantina, con Isi Escalera, que es la corredora que en estos momentos se coloca también esas primeras plazas de la carrera. Sayoan Orgambide e Isi Escalera, las dos cabezas de carrera. Estamos a poquito más de 20 de vueltas para el final. Y con la cabeza de carrera, 24 vueltas, exactamente lo que le señalizamos a las corredoras que vienen disputando la prueba. Fanny Koshua también, que llegó hasta Sayoan Orgambide, y también a Isi Escalera. Las tres que continúan en cabeza de carrera. En estos momentos, ciclistas de la categoría sub-23. Bueno, pues de momento esa primera competición. Y sabéis que a partir de ahora la próxima prueba será los cuartos de final de la prueba de velocidad, para cerrar la sesión matinal con la prueba de Scratch masculino. No hay cambios. Cuando, eso sí, la diferencia, Fanny Koshua, que le intenta dar un poquito más de ritmo a la cabeza de carrera. Estamos a 20 vueltas para el final. Fanny Koshua, Sayoan Orgambide, Isi Escalera, primeras plazas. Estefanía Hurtado a continuación. Menos ya de 20 vueltas para el final. Vaya Esparza que ha cedido. Mientras que Fanny Koshua, Sayoan Orgambide, Isi Escalera. Y vemos también como Ana Estella, la encargada de intentar reducir la diferencia, junto con también Naya Mangas. Bueno, pues escapada, digamos, anulada por parte de las tres corredoras que venían abriendo la competición. Estamos a 16 vueltas para el final. Venga, vamos a dedicarles un aplauso a las chicas, ¿verdad? Venga, un fuerte aplauso. Muchas gracias, es verdad, también para animarlas, para motivarlas, para saber que estamos aquí, ¿verdad? Apoyándolas, al fin y al cabo, que lógicamente sabemos y apreciamos, ¿verdad?, el esfuerzo que vienen realizando todas las corredoras. Veo que en la grada hay alguien que va a contrapié.
esto es un poco a contrapié. No, pero bien, ¿eh? Que te damos las gracias igual. Igual. Venga, ahí estamos. Venga, se va moviendo también Fanny Cochuan, nuevamente con Amaya Esparza, que había sido alcanzada también por las corredoras, y con Fanny Cochuan nuevamente junto con Isi Escalera, que son el maillot que más estamos viendo en las primeras plazas. Estefanía Hurtado, que nuevamente muestra ese maillot blanco y negro. La corda que anunciamos de la Comunidad Valenciana. Delda, campeona de España de persecución por equipos para la Comunidad Valenciana. Así que marcaje total nuevamente por parte de las ciclistas. Justamente cuando vemos el ataque de Ana Estella. Venga, adelante Ana. Si Escalera, como se suele decir, intentando tapar el hueco en estos momentos ahí con esos ánimos, ¿verdad?, que les transmitimos a las corredoras. Y Ana Estella tomando esos metros de diferencia, pero que con Isi Escalera, que está siendo la encarada de reducir la diferencia, se lo está poniendo realmente muy complicado. Anunciamos el paso por meta, 11 vueltas solamente para el final. 11 vueltas para el final. Qué ritmo, ¿verdad? Qué diferencia de ritmo, Pero bueno, la mayoría son de primer año, Ahí estamos con 8 vueltas para final. Sigue el pelotón agrupado. El marcaje no hacemos más que ver izquierda, derecha, ver la posición de las rivales, dónde se encuentra uno, dónde se encuentra otro, otra en este caso. Y por la parte baja del velódromo, ahí vemos en estos momentos a Estefanía Hurtado rodando en paralelo con Fanny Cochuan. Otra vez, ahí tenemos el ataque. Venga, genial, también en estos momentos con Goretti Sesma, la ciclista navarra del equipo Vipec. Movimiento en estos momentos, a ver si es capaz de conseguir también abrir diferencia. Goretti Sesma, de primer año en la categoría sub-23. Rápidamente Fanny Cochuan en la encarada de reducir la diferencia. Y ahí donde va Sayoa Orgambide, va también Isi Escalera. Y donde va Isi Escalera va Sayoa Orgambide. Ahí la tenemos en estos momentos a la cabeza de carrera. Para Isi Escalera, los ánimos que le transmite también a Fanny Cochuan. Esto es para intentar decidir también y para activar a la ciclista de Laos. Entramos en la parte final ya de la carrera. Con Sayoa Orgambide y con Mangas. Vamos viendo también ahí a Ana Estella y por supuesto a Isi Escalera. Hay un poquito que nos va faltando también ya para la conclusión de esta prueba de Scratch femenina. Estamos dentro de las últimas 4 vueltas. Atención, 4 vueltas para el final de la carrera.
Estefanía Hurtado en la zona de contraveta. Tímidamente consigue 2 metros, 3 metros de diferencia. Van a ser reducidos justamente cuando van a pasar por la línea meta con el cartel de atención. Cuenta vueltas, 3 vueltas para el final. La Alicantina abriendo la carrera. Bi itzuli gelditzen dira lasterketa bukatzeko. Azken itzulietan gara. Ez dago hemen ezer erabakita. Eskratxa lasterketa normal bat da. Azken esprinak erabakitzen du eta bi itzuli besterik ez lasterketa bukatzeko. Ondoren 23 urte zazpiko mutilen lasterketa izango dugu. Eta hortxe erasaio duenean Isi Eskalera lehen puntuak eta irabazi duen txirrindulari berak. Ahí está Isi Eskalera. Atención el ataque cuando va a sonar la campana para anunciar la última vuelta en la prueba de scratch. Vemos a Mangas, vemos también a Sayoa Orgambide intentando reducir las diferencias. Ahí estamos con ese metro. Sayoa Orgambide encargada de reducir la diferencia. Zona de contrameta, se coloca cabeza de carrera. A falta de media vuelta para el final. La navarra Sayoa Orgambide. Cabeza de carrera en estos momentos. Atención para llevarse la victoria en la prueba de scratch. Por delante de Naya Mangas. Tercera posición para Isi Eskalera. Victoria para Sayoa Orgambide del equipo Bipek. Scratch hau Sayoa Orgambidek irabazi du. Bigarren Naya Mangas izan da. Polita amaiera neskek goizoni eman diotenak. Orain 23 urte zuzpiko mutilak izango ditugu. Zorionak Sayoa. Naya ere gustora dago. Aurrena eta bigarren euskal txirrindulariak izan ditugu. Scratch honetan, nesken 23 urte zazpikoen Scratchean. Eta orain mutilen lasterketa izango da, eta honekin jada, bortxe, bueno, orain mutilena ez, orain, bai. Orain abiadurako final laurdenak izango ditugu eta gero izango dugu mutilen eskratxa. Aurrena final laurdenetan Ekain Jimenez eta Danilo Kritchenko izango ditugu. Vladislav Danisenko eta Bogdan Danischuk. Gero Matia Predomo eta Jaroslav Dutko. Eta gero Estefano Moro eta Esteban Sánchez. Horiek dira final laurdenetarako sailkatu diren 8 txirrindulariak. Bueno, a continuación, cuartos de final de velocidad. Y recordamos que récord, además también conseguido aquí la pista de Anoeta para Ekain Jiménez. Récord personal de los 200 metros, 10.034. Palabra de Asier Maestu. Esto es, confirmada, ¿verdad? También la información de la mano también de otro de los grandes guipuzcoanos en la pista. 10.034. A continuación, el segundo mejor tiempo ha sido para Vladislav Denisenko, del equipo nacional de Ucrania, con 10.243. Y tercera plaza para Matia Predomo, con 10.266. Vamos a tener esos cuartos de final. El primero, Ekain Jiménez, Danilo Kirichenko, Vladislav Denisenko, Bodan Danilchuk, Matia Predomo, Jaroslav Dutko y Estefano Moro y Esteban Sánchez. Así que nuevamente los velocistas saldrán a la pista de el velódromo Antonio Elorza, que os damos las gracias de nuevo a todos por acompañarnos de esta sesión matinal, Día de Reyes, disfrutando por supuesto de la pista, apoyando, ¿verdad?, esta iniciativa de la mano de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo en este escenario. Esto es sin duda 28 ediciones aquí se celebraron de las 6 horas de Euskadi. Aquí pasó todo el elenco de todas las figuras de panorama mundial. 2 veces se celebraron también campeonatos del mundo. De hecho, se inauguró con unos campeonatos del mundo.
1966-1975. Y lógicamente con la Federación Guipuzcoana y todos los amantes del ciclismo y de la pista, que poquito a poco lo que pretenden es recobrar, ¿verdad? También en lo que era esa época dorada. Campeonatos del Mundo 1966-1973. Esto es para ser más exactos. Como decíamos aquí, pasaron pues desde Bruno Risi, Marco Marbuli, aquí, bueno, pues Dani Clark, que recordamos aquí las 6 horas de Euskadi cantando, a Dani Clark, Ulf Freuler y su inconfundible también bigote, Juan Curuchetti, por supuesto, como os podéis imaginar, todas las figuras del panorama nacional. Bueno, pues preparamos aquí con Ekain Jiménez y con Danilo Kirichenko. Nuestros dos primeros velocistas. Un hito también importante para el ciclista del equipo austral de 21 años, el ciclista de Oyarzún. Abiadurako lasterketa, beti ikusgarria da, zenba denbora horrelako lasterketarik ikusten ez genuela hemen belodromoan, eta benetan ederra da. Ekain eta Kirichenko, Ukrainiarra aurretik, Ekain atzetik, Ukrainiarrak jo du, oraindik asko falta da. Ahí estamos, como va tomando la delantera de momento, Danilo Kirichenko, por delante de Ekain Jiménez. Ahí le vamos siguiendo también con los técnicos, ¿verdad? La Selección Nacional de Ucrania. Con todo nuestro apoyo, ¿verdad? También para todos estos deportistas que nos acompañan en el día de hoy. En Donosti, en el velódromo Canoeta, velódromo Antonio Lorza. Va a sonar la campana, atención para anunciar la última vuelta. Como vemos, Kirichenko ocupa la primera posición. Ekain Jiménez, recordamos que ha conseguido el mejor tiempo. Récord personal y rápidamente ese cambio de ritmo espectacular para que el guipuzcoano se coloque en la primera plaza y deje de rueda Kirichenko. Ekain Jiménez, atención. Ahí lo tenemos, primera plaza. Bueno, Ekainek nahikoa aixa menderatu du aurkaria, bigarren kanporaketaren bilagoaz. No, yo una vez que las construís, yo me voy a quitar. ¿Vale? Porque tienes a toda la gente más después. Vladislav Denisenko y Bodan Danilchuk, los dos representantes de Ucrania. Denisenko, este año pasado fue cuarto en el Campeonato de Europa de Keirin. Hortxe, bi ukrainiar, nor baino nor, final laurdenetan irabazlea, zuzenean sailkatzen da final aurrekoetarako. Final laurdenetan,
irabazlea zuzenean sailkatzen da final aurrekoetarako. Beraz, ekain jada final aurrekoetarako sailkatuta dugu. Ya tenemos a Ekain Jiménez clasificado para las semifinales de velocidad. Como dice Richu, corredor que consigue la victoria en cuarto de final, pasa directamente a semifinales. Ahí se conoce perfectamente, como os podéis imaginar, Denisenko y también Bogdan Danilchuk. Posteriormente tendremos la prueba femenina con Ala Vilecka y Laura Rodríguez. Ala Vilecka ha marcado mejor registro. Elena Casas y Fanny Koshua, Stephanie Lawrence y Sayo Argambide, y Estefanía Hurtado y Goriti Sesma. Última vuelta para los dos representantes de Ucrania, con un puesto en semifinales. Ahí vemos cómo va tomando. Denisenko aurretik. Denisenko, y parece que fácil. Entra vencedor Denisenko. Final aurrekoetarako sailkatuta Ucraniako Denisenko. Ya contamos con dos ciclistas en semifinales. Ekain Jiménez y el que acaba de conseguir también esta victoria en esta manga, Vladislav Denisenko. Bueno, con Mattia Peredomo también, que ha conseguido ese gran resultado. Bueno, y hay que aprovechar, ¿verdad?, para saludar también a el técnico de la selección italiana, Iván 40, que nos acompaña. 6 victorias de etapa en el Giro de Italia, para Iván 40. Además de victorias en el Tour de Qatar, semana en Coppi Bartali, semana lombarda. Lo vimos disputar la Vuelta a España, también disputó la Vuelta a la Comunidad Valenciana, semana catalana, época dorada del equipo Saeco. Saeco, Domina Vacanza y también Amore Vita. Así que 6 victorias de etapa en el Giro de Italia. Iván 40, representando también a la selección de Italia con nosotros. Benvenuto, bien, gracias por acompañarnos. Con Mattia Predomo, lo tenemos ahí preparado junto con también Jaroslav Dudko. Desde Predomo hemos anunciado que fue medalla de oro en el Campeonato de Europa de Keirin y también de Sprint y campeón de Europa de velocidad, la referencia, campeón de Italia. También de velocidad, para representante de Italia. Y Jaroslav Mikhail Koduzko, representante de Ucrania. Si Predomo ha marcado el tercer mejor tiempo, en teoría, ¿verdad?, tendría que tener ese sitio también para disputar, como decimos, también lo que es esa entrada de las semifinales. O casi el surplus, sí, lo vemos justamente en la zona de contrameta. Se encanta ese dominio de estos corredores de pista. En el velódromo hay la facilidad a la hora de rodar, el dominio, insistimos, de la bicicleta, que posteriormente cuando vayan a la carretera es algo muy a tener en cuenta. Así que Predomo, como veis, ocupando la primera plaza, estamos a 2 vueltas para final. Y con el representante de Ucrania, con Dudko, ocupando la segunda plaza de momento. Parte alta del velódromo, siempre también para, como se dice, tapar un poquito también esa posición y para tener esa referencia visual. Lo seguimos a través de Acon Media, amagando ligeramente para colocarse en la primera posición. Dudko, atención que va a sonar la campana, vamos a entrar en la última vuelta. Dudko que acelera la marcha sin perder la cara en ningún momento. Predomo, parte baja ya del velódromo, 2 metros, a 1 metro de diferencia. Predomo remontando, zona de contrameta, y toda apunta que sin mayor dificultad va a lograr ese puesto en la semifinal. Mattia Predomo, tercer ciclista en semifinales, junto con Ekain Jiménez y con el ucraniano Vladislav Denisenko. Otro italiano, Stefano Moro, ciclista de 25 años, habitual en las pruebas también de los europeos, también Copas del Mundo con la selección de Italia. Y se medirá a Esteban Sánchez, ciclista madrileño de Móstoles,
también que fuera corredor de, bueno, que es del equipo activo del BMX. Bueno, pues mucha suerte, Esteban, que te vaya bien. Y muchísima suerte también para Stefano Moro. Será la última prueba de los cuartos de final. Tengo un alevín y un infantil de los de niataus están quietos y han tenido uno, se rompió la clavícula. Hay scratch, ¿no? Scratch hay ahora. Bueno, ahora hay chicas. ¿Tenemos el de las chicas ya? Venga, hacemos la llamada también a las chicas poquito a poco para que se vayan preparando para los cuartos de final de velocidad. Gracias. Así que Ala Bilecka y Laura Rodríguez. Bueno, y tenemos de momento Esteban Sánchez ocupando la primera plaza. Veremos si Moro es capaz de recuperar. Ahí, Stefano Moro. Ahí tenemos a los dos en paralelo. Atención que está siendo la más emocionante. Sí, pero finalmente va a ser Stefano Moro, el italiano, que vaya a pasar a semifinales. Esto ya se ha ido al carajo. Recordamos los cuatro corredores que van a estar en semifinales. Kyle Jiménez, Vladislav Denisenko, Mattia Predomo y Stefano Moro. Turno a continuación para las chicas. Estamos en estos cuartos de final y ya cerraremos la sesión matinal con la prueba, el scratch masculino, categoría sub-23. Hacemos la llamada también para Elena Casas y Fanny Koshua, por favor, aproximarse a la línea de salida. Así que será la primera prueba de cuartos de final con Ala Bilecka y Laura Rodríguez. Segundo con Elena Casas y Fanny Koshua. Tercero Stephanie Lawrence y Sayo Rambide. Y cuarto con Estefanía Hurtado y Goretti Sesma. Vaya paliza que van a llevar también las chicas, categoría sub-23, porque ahí las tenemos a ellas también con ese desgaste que supone el disputar la prueba de fondo. Bai. Nesken kanporaketarekin hasiko gara, final laurdenetako lau saio izango ditugu. Laura Rodríguez eta Ala Bilecka, Ukrania eta Laboral Kutxako txirrindularia. Laura Rodríguez aurretik, Ukraniarra atzetik, eta mesedez, prest, Elena Casas eta Fanny Kautxoiz. Laoskoa da, baina frantziarra ez dakigu oso nola ahoskatu behar den bere izena. Bueno, Ukraniarra goitik, Laura betik, Laura aurrean, zozketak eman duen bezala, aurkia da esprin abiatuko dute.
Laura Rodríguez, de momento ocupando la primera plaza. Bilecka ha marcado el mejor tiempo. Atención, también eso es una buena referencia. Y vemos cómo rápidamente ya se va destacando la ciclista de Ucrania. Ala Bilecka, que como podemos apreciar no va a tener mayor dificultad para lograr pasar a semifinal. Fanny Cochois, sí, sí. Bueno, decíamos la paliza que iban a llevar las corredoras. Fanny Cochois, que ha disputado todas las pruebas de puntuación, más luego también esa prueba de scratch. Y gracias a Aritz, que nos anuncia que no se va a presentar para esta prueba de cuartos de final. Por lo tanto, Elena Casas va a pasar directamente a semifinales. Elena, enhorabuena, campeona. Estás en semifinales. Bueno, pues gracias. Mira que... Qué buen lanzador tienes, con Inmar Esteban. Elena, adelante. Bueno, pues ya tenemos semifinalista con Elena Casas. Elena Casas tandugu aurkaria ez da aurkeztu. Beraz, Elena Casas sailkatuta final aurrekoetarako. Eta hirugarren kanporaketan Stefani Laurens eta saioa organbide ditugu. Adelante, Stefani Laurens y también Sayoa Organbide. Vaya paliza que lleva también Sayoa Organbide esta mañana. Bueno, también la pista, combinando la velocidad, combinando las pruebas también de fondo que viene realizando nuestra corredora. Y nos restará a Estefania Hurtado y Goretti Sesma, las dos también que han disputado las pruebas de la categoría sub-23. Así que serán las que vayan a cerrar también estos cuartos de finales de la prueba de velocidad. Bueno, tomando la delantera Stefani Laurens, que la teoría nos dice, ¿verdad?, que debería pasar también a semifinales después de la ciclista norteamericana marcar ese tiempo de 11.971. 11.971. Bueno, badakizue gaur loteria eguna dugula, olitera jauzi da bigarren sari nagusia. Seguro que hay alguien que se ponga navarros contento. Aquí que se alegran de saber que el segundo premio del Gordo ha caído parte al menos en Olite. Ah, mira, qué bien. Para los navarros, ¿verdad? Ahí, de Olite. Bueno, tenemos a Stefania Hurtado y también a Goretti Sesma. Venga, chicas, ánimo. Venga, este último esfuerzo matinal que vais a tener para enseguida anunciar también esa prueba de scratch masculino a las 3:30. Se reanudará la competición con la prueba scratch masculina. Venga, chicas, mucho ánimo. Stefania Hurtado y Goretti Sesma. Eta sailkapen proba honen ondoren, 23 urtez azpiko mutilen eskratxa jokatuko da. Tras esta prueba de velocidad, última prueba de cuartos de final, se disputará el scratch de chicos sub-23.
Mesedez, por favor, corredores sub-23, chicos sub-23, a la salida. Por favor, chicos sub-23, a la salida. Ahí estamos, una nueva semifinalista que anunciamos con Estefanía Hurtado. Dorsal número 48, confirmamos 4 corredoras en semifinales. Ara Bilecka, Elena Casas, Stephanie Lorenz y Estefanía Hurtado. Anunciamos, atención, salida por favor para la prueba Scratch masculino categoría sub-23. Contaremos en la balaustrada con Tim Baffler de Austria, Jaime Romero de Laboral Cucha, Ivonne Díaz de Andrés del Telco Moncliva Osés, Quimeche Chávez del Baqué, Tomás Diosdat del Control Pack, Iker Bonillo del Green Project Bardiani y Beñat Garayar del equipo Telcom Onclima Osés. En la línea azul, zona de salida para Nicolo Galli del equipo nacional de Italia. Telmo Semperena del Eibar Txirrindulari Taldea, Ibai Alzanza del Finisher, Marcel Echeverría del Caja Rural Alea, Unax Urreta Vizcaya del Eibar Txirrindulari Taldea, Eder Moreno del Eiser Urumet y Samuel 40 del equipo nacional de Italia. Berrogeita hamar itzulitara jokatuko da eskratxa, eta ondoren eskratxeko saribanaketak izango ditugu. Se disputará el scratch a 50 vueltas y a continuación tendremos las ceremonias protocolarias de las 2 pruebas de scratch. Llega Beñat Garayar, que no lo hemos visto antes, en la prueba de puntuación, filista de primer año en la categoría sub-23. 18 años tiene para este corredor, que también fuera medalla de bronce en el europeo de kilómetro, filista de Rentería, que se formó en el equipo Laguntasuna, también que fuera, entre otros, campeón de Guipúzcoa de crono, también ganador de la prólogo de la Vuelta a Guipúzcoa y campeón de España de pista, de persecución y de velocidad. Las referencias para Beñat Garayar del equipo Telcom Monclima. Es que insistimos, incorpora también, así que sumamos a Telmo Semperena, a Quimeche Chávez, Tomás Diosdat, Iván Azanza, Jaime Romero, Unax Urreta Vizcaya, Marcel Echeverría, Iker Bonillo, Samuel 40, Nicolo Galli. Atención, porque después de la prueba de puntuación veremos cómo responde esta prueba de scratch. Eder Moreno, Tim Baffler e Ivonne Díaz de Andrés. Total 50 vueltas. Venga, chicos, que tengan mucha suerte. Bueno, pues que vaya bien, chicos, de verdad, también ahí en la balaustrada, nuestros corredores en esta prueba de scratch. Y nos ponemos en marcha. De momento, como veis, ese dorsal número 13 que corresponde a Jaime Romero del Laboral Cucha. Nos lo comentaba también a Richu, que nos tenemos que ir familiarizando con los nuevos maillots de los corredores.
llamaré algún momento, llamaré. El domingo así o el lunes. Bueno, pues comenzó la prueba. Como veis, hace unos instantes, Jaime Romero de momento tomando la delantera, ya con ese ataque valiente para intentar y destacarse respecto a sus perseguidores. Vemos aquí Meche Chávez, vemos a Telmo Semperina, vemos a Nicolo Cali, vemos ahí también esa incorporación también de Ivonne Díaz de Andrés, con ese dorsal número 29 del equipo Telco Monclima Osés. Como decíamos antes, tenemos a dos corredores del equipo Telco Monclima Osés, porque también está Beñat Garayar con el dorsal número 12. Baffler también, que nos ha dado el susto en la prueba de puntuación. Primeras plazas. Así que los italianos ya poquito a poco tomando la delantera. Baffler, primeras posiciones, vemos ese ritmo. Tomás Diosdado, estilista del equipo Control Pack, junto con Marcel Echeverría, son los encargados de cerrar de momento ese gran pelotón de participantes. Goiz honetako azken lasterketa jokoan dugu eskratxa 50 itzuletara. Eskratx lasterketa normal bat da. Azken esprin horrek erabakitzen du. Eta ikusten duzue guztiak ere batera doaz. Hauek lehen puntuaketan ikusi ditugu. Eta puntuaketan italiarrek egin duten erakustaldia ikaragarria izan da. Nikola Galik irabazi du, Jaime Romerok estreinatu du Laboral Kutxako maiota eta bigarren sailkatu da, eta Estefano Karanta hirugarrena izan da. Eskratxau bukatutakoan sari banaketa izango dugu.
Bueno, pues ahí poquito a poco también vamos viendo cómo Ibai Azanza va dando protagonismo y tenemos el movimiento de Marcel Echeverría, el navarro de Iturmendi, junto con Iker Bonillo, cirista valenciano, cirista de Silla. Baffler que se mueve. Con ellos también Eder Moreno, el cirista que chotarra. 19 años para el cirista del equipo Isar. Ahí están los cuatro. Cabeza de carrera. Kimetxe Chávez, por lo que podemos ver, y junto con Telmo Semperena, solo se acabó de reducir las diferencias. Austriako Blaiz, Moreno, Etxeberria eta Bonillo. Lasterketa buru ditugu, lau txirrindulariak. Atzean hasi dira mugitzen. Aurrekoriekin bat egin ahal izateko. Jaime Romero orain pelotoi buruan. Lasterketa aurrera doa, 33 itzuli gelditzen dira, quedan 33 vueltas. Acelera el corredor de Laboral Kutxa, Jaime Romero, Kimetxe Chávez, Nikola Gali eta Ibon Dia, barkatu, Beñat Garai arratzetik. Aurreko laukotearen bila. Es decir, que la diferencia sin iba a ser un poco peligrosa, ¿verdad? Ya tenemos a Gali, que de momento se mantenía en el centro del pelotón. Atención, la aceleración de corredor italiano, ganador de la prueba de puntuación. Wow, excepcional, también se lleva a Beñat Garayar a continuación. Ahí vemos también a Jaime Romero. Esto es para alcanzar rápidamente esa cabeza de carrera que venía capitaneada por Marcel Echeverría. Con Eder Moreno, con Baffler y con Iker Bonillo. 2, 4, 6, 8 ciristas, cabeza de carrera. 8 corredores al paso por la línea meta, prácticamente 30 vueltas para el final. Zortzi txirrindulari orain burua, Nikola Galik ez du ezustekorik nahi eta abiadura azkartu du, aurreko txirrindulariekin bat egiteko. Oso ondo bere gurpilera Beñat Garaiar, Telkoneko maillota honek ere gaur estreinatu du. Laguntasunako txirrindulari juniorra estreinatu da 23 urte zazpikoen mailan eta 23 urte zazpikoen mailan Telkon talde nafarrarekin izango dugu eta dugu jada Beñat Garaiar. Y buen día de Andrés, que cuesta ahí también mantener ese ritmo para el cirista del equipo Telkom Monclima Osés. Venga, Ivón, ánimo. Con Ibai Azanza también, que se ha quedado hoy en esa zona y de también parte posterior, junto con también la presencia de Unax y el grupo de cabeza de carrera con 40 y Telmo Semperena. Va llegando también Unax Urreta Vizcaya, junto con Ibai Azanza, que se nos queda un poquito descolgado, como decimos, es Ivón Díaz de Andrés. Venga, Ivón, mucho ánimo. Se ralentiza momentáneamente ese ritmo por parte de los corredores, con esa cabeza de carrera que viene liderada de la mano de Jaime Romero. Cabeza de carrera, Jaime Romero. Posteriormente ceremonia protocolaria con el ganadora de la prueba de puntuación y de scratch. Así que 4 premios que vamos a entregar justamente aquí en el velódromo Antonio Lorza para cerrar la sesión matinal, sesión vespertina que va a comenzar a las 3:30 de la tarde con la prueba de scratch. Así que va a ser casi un non-stop aquí en competición. Nikola Gali, Marcel Echeverría y con Samuel 40. Ahí a continuación vemos también a Telmo Semperena dando relevo también con Tim Baffler, cirista. El austriaco tiene 20 años, también el cirista del equipo Tirol, KTM, que ha destacado la Copa de las Naciones, también de ruta en Polonia, en el Gran Premio Orlen. Y también la categoría junior en el Campeonato Nacional de Austria, en la prueba de contrarreloj individual, donde conseguía una meritoria 4ª posición.
esta temporada pasada, 2022, disfrutó el campeonato del mundo de Scratch con ese top 15 y también el europeo, octava plaza en el europeo de Scratch. Así que ya veis el nivel también de Tim Buffler, que lo tenemos ahora mismo también esa lucha de la carrera. Confirmación oficial de que el cumpleaños de Saio Organbide fue ayer. Es que ricasco, Saio. Bueno, va subiendo un poquito a poco el ritmo también de los ciclistas, con Jaime Romero. Esa primera plaza, decimos con Buffler, y a ver si los ciclistas italianos se han movido pues de manera tímida, lo que vamos de la carrera, que siempre, bueno, pues a la expectativa, siempre ver ese movimiento que vayan a realizar los rivales, echando un vistazo también a lo que es esas 16 vueltas solamente que nos quedan para el final. Solo 16 vueltas, atención con Buffler. Justamente estamos en la parte final de la carrera, 16 vueltas. Y Tim Buffler, el ciclista austriaco, como decíamos, de 20 años, es el que se ha movido tímidamente. Ya está Gali, ahí está Gali. Atención el ataque de Nicolo Gali. También con Kimeche Chave a continuación, con Buffler. Esto es ya poco más de 10 vueltas para el final. Nos vamos acercando, como veis, a ese momento cumbre de la carrera, y Nicolo Gali, auténtico dominador de la prueba de puntuación, cabeza de carrera. Nicola Gali, kerasoa jo, Kimetze Txabek erantzun, baita austriarrak ere, Tim Bufflerrek, atzetik Beñat Garaia, Reder Moreno, Martxel Etxeberria, atzerago Jaime Romero eta Ibai Azanza, baina hortxe dira buruan, hiru txirrindulari, horiekin bat egingo dute, edo bat egin du Beñat Garaiarrek. Eta badirudi, ekaitzaren ondoren barealdia datorrela, baina austriarrak ez, Austriarrak aurrera egin nahi du, ba ez, honek ere ez. Ha parado un poquito, ¿verdad? La carrera. Nicolo Gali, Tim Buffler, Eder Moreno, Martxel Etxeberria. Amabitzuli, 12 vueltas para el final de carrera. Sí, con la presencia de Kimeche Chávez y con Beñat Garayar, que llega de refresco, Beñat Garayar. El dorsal número 12 del equipo Telco Monclima Sest, que es en estos momentos cabeza de carrera. Ánimo con Tomás Diosdat, en estos momentos el ciclista del equipo Control Pack, intentando reducir las diferencias, también informar parte, digamos, de ese gran pelotón. Le va costando poquito a poco. Marcaje Tim Buffler, atención que aparece Iker Bonillo en esas primeras plazas. Y atención también con Jaime Romero. Pero siempre la expectativa, como veis, con Gali 40, el dorsal 27 y 26 de Italia, que son los que ahora mismo están en la parte posterior de ese buen pelotón de corredores, todos ellos de la categoría sub-23, que están a punto de concluir la prueba de Scratch. Venga, los ánimos también que vamos a dedicar. Eder Moreno, atención, cabeza de carrera, 10 vueltas, atención para el final. 10 vueltas solamente para el final.
Venga, Tomás. Ánimo ahí con Tomás Deosdat y también con Marcel Echeverría. Que el Bonillo, como decimos, muy activo, por lo que estamos viendo. Y ojo que estamos a solamente 7 vueltas para el final. Esto es... No nos queda nada ya para lo que va a ser la ceremonia protocolaria de la sesión matinal. Wow, ahí ese movimiento, ¿verdad? Que también venían realizando. Ahí vemos el ataque también de Nasser Reta Vizcaya, ciclista de 18 años del equipo Eibar, junto con Eder Moreno nuevamente, las primeras posiciones, ciclista de las formaciones, Eiser Irumet. Y ahí Iker Bonillo, ahí está el ataque de ciclista valenciano. Cabeza de carrera. Y ahí está Nicolo Gali. Bueno, ahora sí, con el movimiento de ciclista de equipo Green Project, Bardiani, ciclista profesional. Ahora sí que Nicolo Gali tiene que reaccionar para jugar también sus bazas, con Samuel 40 y con Bafler y con Telmo Semperena. Quimeche Chávez encargado de intentar reducir la distancia. Todos los ataques de momento están siendo reducidos de la mano de los dos integrantes de la selección italiana. 4 vueltas. Técnico, ¿verdad? Y también Iván 40, que es el encargado de transmitir ahí con energía latina, italiana, también a las instrucciones para sus dos pupilos en carrera. Zona de contrameta, como vemos, con esa cabeza de carrera de la mano del italiano Nicolo Gali. Ahí estamos dentro de las últimas 3 vueltas ya para el final. Se acelera la marcha. Entramos en los últimos compases. Al paso por meta van a faltar solamente 2 vueltas para el final. Nicolo Gali primero. Quimeche Chávez a continuación. Beñat Garayar. Vemos a 40. Vemos también a Bafler. Ahí vemos también a Telmo Semperena. Ojo que la próxima vuelta va a sonar la campana. Atención que va a sonar la campana en la próxima vuelta. Al paso por meta. Lasterketa amaierara gerturatzen, Jaime Romero goitik badator, baita Tim White ere, atención, azken itzulia Nikola Galik. 40-aren zalan egin du, Jaime Romero buruan, 40, Es 40. Itxita gelditu da, Telmo Semperena. Con Samuel 40, ahí está, consiguiendo la victoria. Victoria italiana. Con la victoria para Samuel 40. Primera posición para el ciclista italiano. Bueno, pues ahí está esa felicitación, por supuesto, por parte de todos nosotros. Gracias por los aplausos que dedicamos a todos los corredores que han disputado esta prueba. Telmo Semperena, Quimeche Chávez, Tomás Deosdat, Ibai Azanza, Beñat Garayar, Jaime Romero, Unaxu Reta Vizcaya, Marcel Echeverría, Iker Bonillo, Samuel 40, que ha sido el ganador, el ciclista de 20 años que corre en ruta con el equipo Colpac, equipo de donde salió Juan Ayuso, el equipo también de Marc Padun en su día, en la categoría sub-23. Con ellos también a Nicolo Gali, Eder Moreno, Tim Bafler e Iván Díaz de Andrés. También tenemos a Rubén Sánchez, un ciclista madrileño dentro del equipo Colpac. El equipo italiano, el equipo Colpac es cuando venían en la vuelta al Bidasoa arrasaban con Marc Padun. Es el mismo equipo de Samuel 40. Bai, alaxe da, arrazoia duzu. Eta goizari amaiera emateko podiunak osatuko ditugu, bai scratch eta bai puntuaketako lasterketetako podiunak. Lehenengo 3 deituko ditugu, bigarren eta 3 dirusariak dituzte, baino irabazleak dirusariaz gain, belar meta bat, belar zuhatz bat izango du oroigarri eta eramango du hemendik nazioarteko sari honetatik bere etxera. Vamos con las ceremonias protocolarias de las 4 pruebas de la mañana. Puntuación y scratch, tanto femenina como masculina. Llamaremos a los 3 primeros de cada carrera. Los premios son metálicos.
Bueno, pues confirmamos Baffler, que ha sido el segundo en la prueba de scratch, tercera posición para Telmo Semperena. Bueno, pues haremos la llamada también a los 3 primeros de cada categoría, de cada prueba. Sayoa Orgambide, ganador de la prueba de scratch, con Naya Manga, segunda, e Isabela Escalera, tercera plaza. En puntuación, primera plaza para Isi Escalera, con Fanny Cosua, segunda plaza, y Sayoa Orgambide, tercera posición. En la prueba de puntuación masculina, victoria para Nicolo Gali, con Jaime Romero, segundo, y Samuel 40 en la segunda posición. Y confirmamos, Samuel 40, primera plaza en scratch, con Tim Baffler en la segunda posición, y tercero Telmo Semperena. Sí que os pediríamos, por favor, que os acerquéis aquí a la zona de podio, justamente enfrente también de, digamos, de zona de la línea de meta. Sari banaketa egingo dugu eta horrela goizeko saioa amaitutzat emango dugu. Puntuaketa. Por favor, vamos con el orden de la puntuación. Puntuación, chicas. En tercera posición, Sayoa Orgambide. Mesedez, Sayoa podiunera. Bueno, pues Sayoa Orgambide va a ser lanzada junto con Abraham Molano. Ahí está, mira, ahí justamente en esa zona, ahí subes, ¿vale? Que no lo la veía. primera plaza en la prueba de scratch femenino, con Naya Mangas, que ha ocupado la segunda plaza, y la tercera plaza para Isi Escalera. Así que, bueno, pues la llamada, ¿verdad? También para nuestras 3 primeras clasificadas, lógicamente también con todo el equipo magnífico también de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo. Bueno, pues primera puntuación, efectivamente. Isi Escalera, primera plaza. Fanny Cosua, que ocupaba la segunda posición. Si está por aquí. Fanny, we are waiting for you in the award ceremony. Ah, ok. Y con Sayoa Orgambide ocupando la tercera plaza. Ya está. Hortxe daukagu puntuazioko podiuna. Ainhoa Ostolaza txirrindulari oiak emango dio. Lehenengoari oroigarria. Ikusten duzue, belarmeta bat, zuantza izango da oroigarria zerbait gure hemengoa. Bueno, pues Ainhoa, ¿verdad? También Artolazabal, también de la grande, ¿verdad? También de aquí, de la pista, y por supuesto de Tirimo, Soriona, que es la Federación Guipuzcoana, y también a nuestras 3 campeonas de esta prueba de puntuación, con Isi Escalera primera, Fanny Cosua segunda, y tercera posición para Sayoa Orgambide. Esquericasco, gracias. ¿Qué vamos a hablar? A continuación, la prueba de puntuación masculina. Primera plaza, Nicolo Gali. Nicolo al puesto con Jaime Romero, que ha ocupado la segunda posición, y con Samuel 40, que ha sido el tercer clasificado. Ahí viene, Jaime. Jaime, podiunera mesedez. Samuel. 3 primeros clasificados de la prueba de puntuación masculina. Bueno, pues con Abraham Molano, que nos va a acompañar, que vamos a decir, ¿verdad? También aquí con todos nosotros. Ganador de la Vuelta a España 1998, podio del Giro Italia, cuarto del Tour de Francia, además de ser campeón del mundo. Como representante también de la Federación de Guipuzcoana, haciendo la entrega de esa prueba para Nicolo Gali, primer clasificado, Jaime Romero, segundo, y Samuel 40, tercera posición.
Hortxe daukagu Abran Olano, munduko txapeldun ohia, Espainiako itzuliko irabazlea. Nikola Gali, berekin batera hortxe dira Jaime Romero eta Stefano Quaranta. Puntuaketan, atze showa eman duten italiarrek. Hauxe dugu, podiuna. Turno para el scratch femenino. Complimenti, grazie mille, ¿ok? Bueno, pues ahí esa felicitación. Y turno, como decimos, para las 3 primeras clasificadas de la prueba del scratch femenino. La primera plaza para Sayoa Orgambide, segunda plaza para Naya Mangas y tercera posición para Isi Escalera. Así que cuando queráis, chicas, que os invitamos también a que no vayáis a esa zona de podio, esa felicitación, por supuesto, a nuestras 3 primeras corredoras de la prueba de scratch. Venga, adelante, chicas, con la prueba de scratch y con Isi Escalera también, que se incorpora en la tercera posición de esta prueba de scratch femenino. Felicidades también a nuestras 3 chicas. Enhorabuena. Felicidades. Que ricasco Ainhoa también para todas las participantes y para la Federación Guipuzcoana de Ciclismo. Sorionak guztioi. Y cerramos la ceremonia protocolaria con la prueba de scratch masculina. En esa foto de recuerdo de nuestras 3 campeonas, también con este fondo del velódromo Antonio Lorza. Prueba de scratch masculina. Primera plaza para Samuel 40. Segunda posición para Tim Baffler. Yes. Y tercera plaza para Telmo Semperena. Adelante los 3. Sorionak, felicidades. Italia, Austria y Guipúzcoa. También esa representación. Felicidades. Hauxe dugu goizeko azken podiuna. Stefano 40, Tim Marfles eta Telmo Semperena. Abran Olanok eman dio irabazleari oroigarria, belarmeta bat, belar zuatza. Abranek eman da. Bagoizeko saioa honekintxe bukatzen da, etenalditxo bat, eta etenaldiaren ondoren arratsaldeko 3:00 hasiko dugu arratsaldeko emanaldia. Ordu 2:30 entrenatzeko pista irekita izango da, 3:30 probak hasiko ditugu. A las 2:30 se abre el velódromo para entrenamientos y a las 3:30 empezamos con las pruebas vespertinas. Eskerrik asko, on egin eta gero arte. Eskerrik asko, Arritxu. Enseguida nos vemos. 2 horas, ¿de acuerdo? Y regresamos aquí con todos vosotros en el velódromo Antonio Lorza. Gero arte, eskerrik asko.
40, Nicolo Gali, Eder Moreno, Ryan Bird, y Iván Díaz de Andrés. Así que, bueno, llamada atención, corredores a línea de salida. Atención, ciclistas, categoría Scratch, por favor, categoría masculina. Para prueba de Scratch, por favor, línea de salida. Gracias. A 50 vueltas, Scratch para corredores élites en la que van a participar algunos corredores sub-23. Por favor, corredores a la salida. Mesedez, txirrindulariak irterara. Estamos a menos de 5 minutos. Atención para el inicio del programa vespertino. Sí, lo estoy pensando, pero no lo voy a decir. Venga, ve quién es el primero que se anima también a salir. Yo creo que Marcel Echeverría. Ahí tenemos a Navarro del equipo Caja Rural Alea. Segundo año categoría sub-23. Primero de los que se va a animar también a salir. Sebastián Mora, campeón del mundo, campeón de Europa. Albert Torres, también menorquín, campeón del mundo, campeón de Europa, múltiple campeón de España, estrenando el maillot del equipo Movistar. Y con los ojos puestos en los Juegos Olímpicos de París. También ahí comienza, también aquí en Donosti. Lo que es en este velódromo Antonio Lorza, ese camino París 2024 con este buen plantel también de pistas que vamos a tener en esta jornada. Como decimos también con Sebastián Mora, esto es con otra de las grandes referencias, el ciclista de Villarreal, que es un lujo contar también con él, disputando esta competición, Sebastián Mora, que fue medalla de bronce este año en el europeo de Omnium, por detrás de Donovan Grondan, campeón del mundo de Scratch 2016, su especialidad, y 7 títulos de campeón del mundo de Europa, una de ellas en Madison con Albert Torres, precisamente en el 2020. Sí que hasta hace nada también pareja en el campeonato del mundo. Adelante, campeones, que vaya bien. En unos instantes, salida, atención de la prueba Scratch masculina. Venga la llamada, por favor, corredores a pista. Hortxe ikusten duzue, Movistarren maillot berria, hori daukazue, lehenengoak zarete, Movistarreko erropa berria ikusten. Hauxe da, lehenengo aldia, denboraldi honetan, erropa estreinatzen dutena. Beraz, hortxe daukazue, Albert Torres, denboraldi honetan, 2023an, eramango duen erropa berriarekin. Por favor, todos los corredores a la salida. Vamos a dar comienzo a esa prueba de Scratch a 50 vueltas. Bueno, también ahí con Iñartu Azubizkar, de los habituales, ¿verdad? También en el mundo de la pista, múltiple medallista de los campeonatos nacionales. Nos vamos familiarizando. Hemos visto también al griego Christos Borikakis, que es el maillot blanco y verde, también del equipo Yayan Dijon. Él es, como decimos, griego, pero con estructura francesa, donde en principio también vamos a contar con un ciclista de Argelia, Yacine Chalel. Ha sido campeón de África en la prueba de puntos de Madison, persecución por equipos, también que ha disfrutado el campeonato del mundo. Algunas de las referencias, tenemos también al irlandés Ryan Byrne, del equipo Spindeberg, con victorias en Irlanda, va vestido de negro y verde. Bueno, los italianos, esto es maillot de campeón nacional. Ahí está el ciclista de Grecia. Me falta ahí Félix Yacine Chalel. Richinger también está, maillot rojo y negro, colores de Austria, también para ir identificando poquito a poco a nuestros participantes. Como siempre decimos, mucha suerte para todos.
Bueno, confirmamos también Yassin Chalel, de Argelia, que va justamente por detrás de Albert Torres. Tiene 27 años, también para ciclista, como decimos, campeón de África. Y ya casi completo los integrantes de este pelotón internacional, que en unos instantes va a tomar la salida en esta prueba de scratch. 50 vueltas. Nos falta Jaime Romero, Noel Martín, que ya está también preparado. Campeón del mundo, también el de tándem y también medallista olímpico. Campeón de España de contrarreloj individual, ahí que recordamos también para Noel Martín. Y nos faltará Jaime Romero, que lo tenemos inscrito también, el ciclista del equipo de Laboral Cucha. El dorsal número 13, también para ciclista de Astigarraga. Ha disputado el Mundial, ha disputado el Europeo. Jaime Romero badu arazotxoren bat, atzeko gurpilean. Atzeko gurpil hori ondo jartzen ari dira. Jaime Romero, que tiene algún problema en la rueda trasera. Están cambiando la rueda y enseguida tendremos al corredor del Laboral Cucha en pista. Pues nada, no sale. Ah, lástima. Jaime Romero, que no puede tomar la salida. Romero, que no sale. Lástima, lástima. Pero problema mecánico creo que tenía ahí Jaime Romero, así que verdad que lleva una buena tunda también con las pruebas de la categoría sub-23. Con Jordi igual, que es el presidente del jurado técnico, designado por la Unión Ciclista Internacional, y también con el público, que poquito a poco vamos llegando. Arratsaldeon a todos, bienvenidos. Feliz Día de Reyes, y sin duda para ir entrando en calor, dedicamos un aplauso a los participantes. ¿Qué os parece? Un aplauso. Muchísimas gracias a todos aquellos que habéis aplaudido con las dos manos. Muchísimas gracias para ir entrando, como decimos, en calor. Entonces, es el favor que os hacemos a todos vosotros para no tener problemas. Nos falta Tomás de Osdat, también el ciclista del equipo Control Pack, que no lo veo por aquí, que también lo tenemos inscrito. Así que ni Jaime Romero ni Tomás de Osdat. Van a dar la salida a la prueba, pero no la salida oficial, mientras arreglan la rueda trasera de Romero. La rueda trasera o la cadena. Para que no se queden fríos. Creo que vamos a tener rodar. Una bonita lucha, por lo que hemos visto, con los italianos, con Sebastián Mora, con Albert Torres. Verdad que va a ser su primera prueba también de la temporada del 2022. Ya vemos también ahí un problema, ¿verdad? También para otro de los animadores de la prueba, que es Tim Baffler. Tim Baffler, que ha subido al podio, de hecho, en la prueba de Scratch sub-23, donde ha ocupado la segunda plaza. Vamos a contar aquí también con Samuel 40, el italiano. Tenemos el técnico de la selección italiana, Iván 40, ganador de 6 etapas en el Giro Italia, que también nos acompaña en este velódromo, a Antonio Lorza. Así que el agradecimiento a todos, de verdad, y sobre todo por ese apoyo tenemos que brindar, también la pista que tenemos que brindar a la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, implicado en la organización de esta prueba internacional. Tim Waffler, que también tiene algún problema mecánico. El corredor austriaco está arreglando, pues no sé, tiene el problema en el manillar o tiene algo. Y vamos a ver si pueden arreglar todos esos problemas mecánicos que estamos teniendo.
y podemos comenzar la prueba. Saludamos a Josecho Sansinenea, que será homenajeado el próximo domingo. Hoy recibirá el homenaje Amador Granados, mañana Jaime Ugarte y el domingo Josecho Sansinenea. 3 personas muy significativas en nuestro ciclismo y sobre todo en este velódromo. 3 personas, Amador Granados, que nos ha demostrado que en el ciclismo no hay límites. Y aquí está recordando Josecho Sansinenea. Está mirando a Arantxa Orbegozo, a Ainhoa Artolazabal y Josune Artolazabal, que están sentados con Ainhoa Ostolaza. Él fue durante muchos años técnico de estas corredoras y después de tantos años vuelve a encontrarles dónde y aquí, en el velódromo. Esperando el momento exacto en el que se vaya a reanudar la competición, sesión de tarde, con esos pequeños detalles también para ajustar por parte de los corredores. Por supuesto, damos las gracias también a todos aquellos que nos seguís a través del streaming, que nos ofrece Acon Media. Así que seguimos en directo este evento deportivo con la primera edición, lehen edizioa, primera edición, nazioarteko pistako Gipuzkoako saria. Prueba internacional, Gran Premio Guipúzcoa de ciclismo en pista. Así que los últimos ajustes que vamos a tener, 17 cordones inscritos para esta prueba de scratch. También para aquellos que nos seguís a través del streaming, va a ser la primera prueba que se va a celebrar de la sesión de tarde. Esta mañana hemos contado con la prueba de scratch femenina, con la victoria para Sayoa Orgambide en sub-23. También la prueba de puntuación con Isi Escalera, consiguiendo la victoria. En las pruebas masculinas, el scratch, Samuel 40 de Italia y Nicolo Gali de puntuación. A ellos dos lo vamos a ver también esta prueba de scratch. En la categoría élite, los 2 representantes de la selección italiana, que son también las figuras. Bueno, aprovechamos también para hacer esa presentación de los cordones. Dorsal número 2, Felix Richinger, de Austria, jugador que ha sido también campeón de Austria de persecución hace unos años, 2015. Tenemos desde Argelia, Yassin Chalel, que tiene 27 años, campeón de África, puntos, Madison, persecución por equipos, que disputó el Campeonato del Mundo. De la misma estructura, el griego Christos Bolikakis, 34 años, paloncinista que corrió de hecho en el equipo Arabai 2021, disputó los Juegos Olímpicos de Tokio, ha ganado pruebas de la Copa del Mundo en Cambridge 2019 y también en Grecia 2015. Telmo Semperena, ciclista de Astigarraga, ganador de la Challenge de Guipúzcoa. Tenemos también a Kimeche Chave, ciclista de 19 años, primer año en el equipo Café Baqué, categoría sub-23. Beñat Garayar, también que ha concluido cuarto este año en la Challenge y de hecho ha conseguido el récord, atención, en la pista de los 200 metros. Fue medalla de bronce en el Campeonato de Europa. Es de hecho también el recordman de España de la prueba del kilómetro. Tenemos a, bueno, Beñat Garayar, no, tenemos es verdad, a Beñat Garayar, que no es el récord de España, sino que es campeón de España junior de persecución. Esto es, tenemos a Unach Ureta Vizcaya, también ciclista de Ibar, 18 años, primer año en la categoría, que ya ganó
aquí en el 26 de diciembre en la prueba de Madison. La experiencia de un abulense como Noel Martín, que ha corrido la prueba de Rías Baixas. También con ellos hacemos la llamada. Atención, corredores, por favor, a línea de salida. Ahora sí, corredores, por favor, a línea de salida. Mientras continuamos la presentación con Iñárritu Zubizkar, el ciclista del equipo Austrac. Medallas en los campeonatos de España. También segundo este año en la clasificación general. Marcel Echeverría, Navarro, segundo año en la categoría sub-23 que corre con el Caja Rural Alea. Albert Torres, ciclista de Menorca, más o menos 30 campeonatos de España. Cuenta, ciclista que disputó el Tour de Francia del año 2022. Fue campeón del mundo de Madison y 5 títulos de campeón de Europa. Con él, Sebastián Mora, también es ciclista de Villarreal, campeón del mundo de Scratch y 7 títulos de campeón de Europa. Samuel 40, el italiano, que corre en ruta con el equipo Colpack, tiene 20 años. También 20 años para Nicolo Gali. Tenemos a Eder Moreno, ciclista del equipo Iser, ciclista de Guecho, también que ha formado parte de la selección española, concentrado en Tafalla, primer año sub-23. También Ryan Bierner, de Irlanda, 24 años. Tim Baffler, el ciclista austriaco de 20. Y cerramos con el representante del equipo Telkom Clima Osés, como es Ivonne Díaz de Andrés. Ahí está la presentación de los 17 corredores que van a tomar la salida. En unos instantes se da la salida a la primera prueba de tarde. A todos, bienvenidos a Velódromo Antonio Lorza, bienvenidos a Donosti. Orain bai, ja Romero ere Laboral Kutxako maiotarekin hortxe ikusten dugu irteran. Beraz, besterik gabe, lasterketari une batetik bestera hasiera emango zaio, 50 itzulitara jokatuko da Scratch hau. Lehengo ordenari errespetoz eutsi diote txirrindulariek eta lehenengo tokian hortxe ikusten duzue Albert Torres, Movistar taldeko ziklista. Eta lekuko zarete denboraldi honetan lehenengoz Movistarreko erropa berria ikusteko. 17 txirrindulari eta guztiak ere prest lasterketari hasiera emateko. Gipuzkoa sariaren lehenengo jardunaldia dugu jokoan, goizean hainbat lasterketa jokatu da eta arratsaldeko ekitaldiari hasiera emango diogu. Beste 2 egun geldituko zaizkigu, larunbat eta igandez ere, goiz eta arratsaldez lasterketak izango baitira hemen, goi mailako pistako ziklismoa izango baita hemen, Antonio Elorza Velodromoan. Eta besterik gabe, asteragoaz 50 itzulira, jokatuko da Scratch lasterketa. Para aquellos que, bueno, la primera vez que venimos a vemos una prueba de pista, velódromo, es como si fuese una prueba en ruta, digamos, una carrera, gana el primero. No hay ni puntuación, es verdad que es una prueba también muy táctica por parte de los corredores y que esperamos contar también como un espectáculo. Hemos visto espectáculo en la prueba de Scratch y puntuación, en la prueba sub-23. Confiamos también tener esa buena situación. De momento, como vemos, Albert Torres con esa M enorme del equipo Movistar. También con Baffler, que comienza a moverse parte baja del velódromo. Y también con Gali. Escuchamos pistoletazo, comienza la carrera. Movimiento para Sebastián Mora, como podemos ver, ciclista menorquí, junto con Beñat Garayar, ciclista guipuzcoano del equipo Telkom Clima Osés. Y cerrando ese pelotón por parte de Quimet Chávez, el ciclista del equipo Café Baque. Nola hasi den lasterketa Albert Torresek lehenengo itzulian erritmoa jarri, eta orain berriz italiarrak jarri dira buruan, baina hortxe errelemoa, erritmo bizi-bizian hasi da, 50 itzulitara jokatuko den lasterketa. 2 dorsalarekin hortxe duzue, Ritzinger, Austriarra, erreleboa eman Sebastián Mora, Jaime Romero, bere gurpilera Albert Torres, eta ondoren hortxe da Beñat Garayar atzerago. Hortxe, erritmo bizian pelotoia eten eginda, hainbat txirrindulari arazoekin, eten abaitago pelotoi horretan. Hay un corte, tenemos 2 grupos, vaya ritmo de salida de este Scratch. Y es Iñárritu Zubizkar, el encargado de cerrar, como vemos, el grupo, el ciclista de Abadiño,
con Marcel Echeverría dentro de ese grupo. Veíamos también tirando hace unos instantes concretamente veíamos ahí tirar a Sebastián Mora. Vemos ahí el movimiento en estos momentos también de Jaime Romero, que ahora sí, que va a tomar la salida con Walfer. Atención también con ese dorsal número 3, vestido rojo, que es de Argelia. Yassin Chalel, con ese fuerte ritmo, como decía Richu, también que se está marcando. De hecho, ahí vemos también Noel Martín, que le está costando lograr enlazar con ese grupo. También le está costando, por lo que podemos apreciar también al irlandés Ryan Byrne. Y contamos también cómo intenta enlazar Ivonne Díaz de Andrés, también estilista de la categoría sub-23. Bueno, ahí tenemos Sebastián Mora, cabeza de carrera en estos momentos. Mira el ritmo. Un auténtico especialista en este tipo de pruebas, en el Scratch, como decíamos antes, todo un campeón del mundo. Además, también Sebastián Mora, campeón del mundo de Scratch 2016. 6-7 títulos de campeón de Europa, también para el cirista de Castellón de Villarreal. Hemen ja ikusten da beste maila bat dagoela, badira txirrindulariak adibidez Noel Martín arazoekin hor pelotoiaren atzekaldean, atzerago gelditu dira beste bi txirrindulari, 29 dorsalarekin Ivonne Díaz eta 30 ere hortxe atzean arazoekin ditugu txirrindulariak, pelotoia luze eginda, erritmo oso bizian, ari baita jokatzen Scratch lasterketa hau. Hasi besterik ez da egin, goizean erakustaldia eman du 23 urte zazpikoetan Nikola Galik, eta erritmo ere bizitu du, naiz eta oraintxe esango genuke, barealdia dugula, baina erritmoa bizia. Ordoa, Albert Torres berriz ere erritmoa bizitu, eta pelotoia lantzatzen Movistar taldeko mallorkiarra. Errepideko denboraldia Argentinan, San Juango itzulian estreinatuko du, baina 2023a Donostiako belodromoan estreinatu du Albert Torres, Movistar taldeko ciclistak. Cada vez que se mueve el ciclista del equipo Movistar, esto es como una estampida, que rápidamente van saliendo justamente por detrás. Vemos muy buena situación Beñat Garayar, el ciclista guipuzcoano. Ahí contamos con Gali también y Yazo Azubíscar. Vemos a Marcel Echeverría, también a Kimeche Chávez y confirmamos también la presencia de Felix Ritzinger, el ciclista austriaco, dorsal número 2. Así que con Iyazu Azubíscar en estos momentos comandando la prueba. Ahí lo tenemos, 2, 4, 6, 7 corredores que intentan destacarse. Le cuesta un poquito ahí llegar a Beñat Garayar. Y va liderando la carrera el austriaco de 26 años, Felix Ritzinger, el cuarto este año en el Campeonato de Austria de contrarreloj individual. También con victorias a nivel internacional en Rumanía. 2019 ha disputado pruebas de pista, de ciclocross, también de gravel, por ejemplo. Así que multidisciplina, digamos, Ritzinger, 2-2. Kimetze Txabe buruan, Ilarzu Azubizkarri orain erreleboa, Martxel Etxeberria horren gurpilera, Ritzinger, Beñat Garayar, Nikola Gali, Albert Torres, bueno, azenolako multzoa, bederatziko multzo horra aurrean, Sebastián Morak oraintxe, etena itxiko du, utxunea itxiko du, eta Martxel Etxeberriaren gurpilera, Sebastián Morak gainditu egingo du, erreleboa eskatzen du, aurrean Nikola Gali dugu, buruan eta lasterketa utzi dute da 3 txirrindularik, horien artean Jaime Romero. Bueno, tenemos también a Gali, nuevamente ya se va colocando en el grupo de cabeza. Ahí está Telmo Semperena, también de vestido del equipo Ibar. Iría el ciclista guipuzcoano ganador aquí de la Challenge Pista. Esas 10 pruebas, 10 jornadas que se han realizado en este mismo velódromo, y ahora pues contando con esta prueba, como decimos, de nivel internacional. También otro de los corredores que ha pasado apuros, Jaime Romero, ciclista del equipo Caja Laboral. El Laboral Cucha que abandona en estos momentos, y el grupo de cabeza de carrera tenemos Semperena con Kimeche Chávez, con el austriaco Ritzinger, con Gali, con Sebastián Mora, con la representación también del griego Christos Volikakis, vestido de verde y de blanco, y la presencia también de Iyazu Azubíscar, logra enlazar también 40. Wolf, ahí tenemos a Sebastián Mora, y para confirmar también la presencia dentro de este gran grupo de corredores, 2, 4, 6, 8, 10 ciclistas ahora mismo liderando la prueba de Scratch a 50 vueltas. Recordamos que estamos ahí ahora mismo
nos van a quedar pues 30 vueltas, exactamente. 30 vueltas para el final. 30 vueltas para el final, como decimos algunos de los ciclistas que han tomado la salida también la prueba sub-23, como el Bellat Garayar, pagando el esfuerzo. Cuando, atención, tenemos el ataque de Sebastián Mora. Atención, ataca Sebastián Mora. Ahí lo tenemos a ciclista de Castellón. A falta de 30 vueltas para el final. Intenta marcharse solitario, adoptando esa posición también, aerodinámica, los codos bien metidos, ¿verdad? Ahí en el manillar. La responsabilidad corresponde a Félix Ritzinger, junto con Iñaz Zubizar, junto con 40, junto con Buffer. Esto es, y Sebastián Mora, insistimos, cabeza de carrera. Sebastián Mora hortxe lasterketa buruan, 28 itzuli gelditzen direnean lasterketa bukatzeko, Sebastián Mora zer nolako tartea ireki duen, nola doan, 27 itzuli faltan, Sebastián Mora. Pues dar espectáculo, dice, venga, vamos, falta de 30 vueltas para el final, voy a atacar, a ver qué ocurre. A ver si doy un buen espectáculo, ¿verdad? A la familia, digamos, que se encuentra también ahora mismo en este velódromo Antonio Elorza, y vemos cómo va poquito a poco ampliando la diferencia. Se merece un aplauso Sebastián Mora, se merece un aplauso de todos nosotros por su valentía. Ahí con un ataque, faltando tantas vueltas para el final, también comienzan a, digamos, a medirse con Buffer, con también Quimet Chávez, vemos a Gali, a Ritzinger, primera plaza, nuevo paso por la línea de meta, Sebastián Mora, continúa, cabeza de carrera. Nola doan, Sebastián Mora, ze ikuskizuna ematen ari den, atzean Austriarra mugitu da, bi dorsal hori, Ritzinger, Félix Ritzinger, berekin Telmo Senperena, Albert Torresek bat egingo du beraiekin, 40, Ilartzua Zubizar, Wafler, Kalikakis, ondoren Quimet Etxabe eta Gali, Nikola Gali. Baina hauek ja atzetik ikusten ari dena, Sebastián Mora. Aurrekoak ja ikusi egiten ditu, Sebastián Morak, abiaduran alde derra dago pelotoia eta Sebastián Moraren artean, badoa, pelotoiaren bila doa, Sebastián Mora. A coger vuelta y a colocarse al frente de la carrera, gran objetivo de Sebastián Mora para posteriormente intentar guardar fuerzas para las próximas pruebas. Está cerquita, ya vemos a Gali, que es Nicolo Gali, el que va cerrando también ese buen pelotón de ciclistas, decimos ese nivel. Bueno, campeón del mundo, campeón de Europa, disfrutando los Juegos Olímpicos, Sebastián Mora, aquí en Donosti, aquí en San Sebastián, aquí en Guipúzcoa, en esta primera edición, a punto de coger vuelta. Vamos a ver a Aris para que nos confirme el momento en el que vaya a coger vuelta también el ciclista que marcha cabeza de carrera. Esto es el momento también, ahí está, también para cogiendo vuelta, Sebastián Mora, coge vuelta, un fuerte aplauso de todos nosotros. Buelta Sebastián Morarentzat, buelta irabazi du Sebastián Mora txirrindulariak. Beraz, ez bada gehiegi aldatzen, orain elkar kaso egin dio Albert Torresek, Sebastián Mora izango genuke irabazle, itzulia hartu du Sebastián Morak, hortxe da Nikola Gali une honetan pelotoi buruan, orain Ritzigerri erreleboa, inorkeztu atzean ardurarik hartu nahi, guztiak ere batera doaz, baina ikusten duzueia, zein txirrindulari gutxi gelditzen diren pistan. 10 txirrindulari besterik ez, eta hor doa Albert Torres. Ritziger, Gali bere gurpilera atera dira, Albert Torresen abiadura aldaketa, Ritziger, Austriarrak erantzun du. Bueno, pues le da continuidad también el ataque de Sebastián Mora. Lo ha hecho en estos momentos Albert Torres con Nicolo Gali, ciclista italiano de 20 años, junto con también Ritzinger, Félix Ritzinger de 26, el representante de Austria. Ahí están también ellos con esa colaboración, lógicamente con Sebastián Mora, que mantiene la expectativa e intenta darle continuidad también a ese movimiento Félix Ritzinger. Habitual también el Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa. E insistimos, también combinando ciclocross, gravel, carretera. Y en este caso la pista en particular. Ese cuarteto que intenta esa mínima diferencia. Vemos que es Quimet Chávez,
El cirista encargado de cerrar ese hueco, el cirista de solamente 19 años, también el corredor que lo tendremos en el equipo Café Baqué para esta temporada del 2023. Atzera gelditu dira Senperena eta Karanta. Aurrean une honetan Sebastian Mora erritmoa markatzen gurpilera Ilar Zuazubizkar. Orain berriz ardura Austriar gaztearentzat, Waflerrentzat. Eta berriz ere Eustrak Euskadiko Ilar Zuazubizkar. Aurrera Sebastian Mora gurpilera Nikola Gali. Eta berekin batera Kimetz Etxabe. Ánimo, Ilar Zuazubizkar, ánimo, campeón también con ese ataque, junto con Sebastián Mora. Ahí el mayor del equipo Eustrak, también con esa primera posición en estos momentos. Vemos también a Gali, el italiano, Kimetz Etxabe, Ritzinger y Sebastián y Albert Torres. Atención, Albert Torres. Ahí vemos a cirista de Menorca, que ataca en estos momentos, ha tomado esa referencia visual. Vemos como Schwaffer, cirista, que dice, bueno, pues que sea Ritzinger, en este caso el que vaya a salir justamente por detrás. Así que ataque importante Albert Torres en estos momentos. También con Ritzinger, que intenta alcanzar al cirista del equipo Movistar. Se mueve también Ilar Zuazubizkar. Ahí vemos también esas dudas con Telmo Senperena, que es el encargado de también junto con Kimetz Etxabe. Lidera en estos momentos el pelotón. Así que Sebastián Mora, ahí lo tenemos, ciclista que debutó el año pasado en el Tour de Francia, disputando también el Tour. Eso es haciendo esa incursión también enorme, también la gran bucle, viendo como a Ritzinger le está costando un poco. A Ritzinger estaba mirando para ver si es Ilar Zuazubizkar el que entre ellos puedan colaborar. Bonito ataque también del ciclista Sebastián Mora, ahora mismo cabeza de carrera. Albert Torres, lasterketa buruan une honetan, atzetik Ritziger eta Ilar Zuazubizkar, baina aldeak ezin dituzte jan. Nikola Gali hor dator, Sebastian Morarekin. Gogoratu, Sebastian Morak itzuli bat irabazi duela, baina une honetan, lasterketa buruan Movistar taldeko ziklista dugu, Albert Torres, 7 itzuli, 7 vueltas para el final de la prueba. Veremos si es Albert Torres, efectivamente, si es capaz, ¿verdad?, de conseguir vuelta en estas 7 últimas vueltas que le van a restar para el final. Así que situación controlada para Sebastián Mora. En estos momentos que recordamos, el ciclista de Villarreal sumó vuelta. Por lo tanto, ahí está liderando la competición, mientras Sebastián Mora continúa con esa labor, con ese trabajo de intentar mantenerse en esa cabeza de carrera, intentar también ganar vuelta. ¿Será capaz? ¿No será capaz? De momento está alcanzando a 40, está alcanzando también a Telmo Senperena, poquito a poco. Ellos intentan colocarse justamente a rueda de nuestro hombre del equipo Movistar. Se mueve también desde el pelotón, por lo que podemos apreciar Ilar Zuazubizkar, y también lo hace Felix Ritzinger, que son los que marchan ahora mismo segundo y tercero respectivamente, y el pelotón con la presencia también de Buffer, de Gali, del representante de Grecia, Christos Polikakis, con la presencia también de Kimetz Etxabe en ese grupo perseguidor. Lau itzuli lasterketa bukatzeko, solo quedan 4 vueltas. Mesedez, abiadurako txirrindulariak prest. Atención, corredores preparados para las semifinales de velocidad. Ekain Jiménez contra Estefano Moro, Vladislav Denisenko contra Matías Perdomo. Por favor, corredores para las semifinales de velocidad, preparados. Ziztu bizian datorrenean, Albert Torres, 40 eta Senperena gurpilean hartuta, 2 itzuli lasterketa bukatzeko. Albert Torres aurrekoekin sartzen baldin bada, Mora eta Torresen artean izango dugu borroka, baina azken itzulian sartuko dira. Atención, corredores, última vuelta. Atención, corredores, última vuelta. Ahí suena la campana en estos momentos para Sebastián Mora y para todos los participantes también de esta prueba Scratch, que va viendo también ese movimiento. Por lo tanto, Sebastián Mora con la situación controlada para adjudicarse esta competición, y viendo también con ese final que va a protagonizar en estos momentos
Albert Torres. Ahí está, concluyendo la prueba. Albert Torres, que va a ser segundo. Vamos a contar también con esa lucha por el sprint en la tercera plaza, que va a ser para Richinger, el cuarto Iñazo Zubizar, y la primera posición que va a corresponder a Sebastián Mora. Bueno, pues ahí está esa felicitación, sin duda, también para los participantes. Sebastián Mora, primera plaza. Albert Torres, segundo. Tercera plaza para el austriaco Richinger. Hemen nabarmena zen bi favorito genituela, Mora eta Torres. Sebastián Mora izan da aurrena itzuli bat irabazi duelako, gero lasterketa Albert Torresek erramatatu du. Mora, primer vencedor de esta tarde, Sebastián Mora. Felicidades, Sebastián. Enhorabuena a Sebastián Mora. Y muchísimas gracias también por participar. Cargado de experiencia, 34 años que tiene Sebastián Mora, y vemos en plena forma en el velódromo Antonio Lorza, consiguiendo esa victoria. Buena actuación para Albert Torres, que finalmente ha concluido segundo, nuestro hombre de equipo Movistar, y con Richinger en Durapuna, con Iñazo Zubizar, ha sido tercero y cuarto. Así que buen trabajo, con ellos también aquí Meche Chávez, filista del equipo Café Baquer. Esa felicitación. Bueno, nos vamos preparando ya para la primera semifinal. Va a ser al mejor de dos. Vamos a contar con la primera semifinal con Ekain Jiménez, ciclista guipuzcoano, contra el italiano Stefano Moro. Y contaremos también con el representante de Ucrania, Vladislav Denisenko, frente a Mattia Predomo. Abiadurako final aurrekoa orain, Ekain Jiménez eta Stefano Moro, biak ere pistara, epailea zain dute, ea nori egokitzen zaion aurrena abiatzea, hortxe dira, hortxe da Moro, Iban 40 handiarekin giroan 6 etapa irabazitako gizona, gaur hemen dago Italiako gaztei laguntzen tartean semea du. Borain bizikleta sorbaldan duena da, Iban 40 handia. Hortxe ikusten duzue, garai bateko izarra, bere jakinduria gaztei erakusten. Badoaz, irterara, bi garaipen behar dira finalerako sailkatzeko. La semifinal se juega al mejor de 3. Ahí vamos a contar con nuestros primeros velocistas en esta sesión de tarde, después de esa clasificatoria que han tenido en la sesión matinal. Ekain Jiménez, atención, que ha conseguido ese récord también en este velódromo. Ciclista de Oyarzun de 21 años, también que ha estado seleccionado con la selección nacional en Anadia. Este año pasado disputó el Mundial, también conseguir ese buen resultado en la prueba de velocidad por equipos en la Copa del Mundo de Hong Kong 2021, disputando el europeo y consiguiendo el récord de España del kilómetro. Las referencias frente a él, Stefano Moro, el ciclista italiano de 25 años, también ha destacado en las Copas del Mundo de persecución por equipos el año pasado, donde conseguía la segunda posición. Quinto, de hecho, también en el europeo 2021, en la misma especialidad, y que fuera también ganador de pruebas de Madison disputadas en Italia. Ahí estamos, 3 vueltas para Ekain Jiménez, Stefano Moro. Hortxe dugu ba, lehenengo final aurrekoa, bi garaipen behar dira, finalerako sailkatzeko. Moro, Ekain, gaur goizean velodromoko rekorra egin du, Ekain Jiménezek, bere marka personala ere ondu du, oso ondo ibili da, 200 metroetan Ekain Jiménez, eta hementxe da. Final aurrekoan, italiar on baten aurka, Stefano Mororen aurka. Bueno, de momento Stefano Moro que toma la delantera y le estamos animando, ¿verdad? Y Ekain Jiménez, estamos en la última vuelta. Está intentando reducir la diferencia de Ekain Jiménez, efectivamente que lo va a conseguir. Bueno, qué fortaleza nos está mostrando también el ciclista guipuzcoano del equipo austral, que van a llegar los dos a ese último peralte prácticamente paralelo. Toma la delantera Ekain Jiménez. Atención, Ekain Jiménez. Se consigue
esa primera eliminatoria. Ekain Jiménez, primera posición en esta eliminatoria. Buen trabajo, Ekain. Ahí te vas a recibir también el cariño de todos nosotros. Con el aplauso le dejaba 2 metros justamente a Estefano Moro. Buen trabajo. Gracias por los aplausos, Ekain Jiménez. A continuación esa semifinal que va a medir a Vladislav Denisenko, representante de Ucrania. Cuarto en el Campeonato de Europa de Keirin en el 2022. Frente a Mattia Predomo. Atención, que ha sido medalla de oro en el Europeo de Keirin y también de sprint. Y que fuera campeón de Italia de las pruebas de velocidad. La representación para Mattia Predomo. Y también, bueno, va avalando el nivel, ¿verdad?, que nos muestran ciclistas de Ucrania y también de Italia en la pista de Anoeta. Denisenko eta Predomo, Ukrainiar bat eta Italiar bat orain final aurrekoan. Predomo Italiarrari egokitu zaio aurretik. Iban 40 lagunduta hortxe da irteran. Qué sprinter era Iván 40, ¿eh? Sí. Qué sprinter, oye. Si Predomo sprinta así. Ah, pues está con muchas opciones, ¿verdad? Lo venimos anunciando. Iván 40 ganó 6 etapas de Giro Italia, que nos acompaña como técnico de la selección azzurra. Como vemos, primera posición para Predomo. A continuación, Denisenko. Ahí el surplace, casi, casi. Nadie quiere tirar, Juan Mari. Predomo no ha parado. El ucraniano que le deja la responsabilidad de marcar el ritmo al italiano. Ya está preparada Elena Casas. Mientras a las chicas para la semifinal. Aya Villeska, Estefanía Hurtado, Elena Casas, Stephanie Laurens. Por favor, acercaros para las semifinales femeninas. Ya están preparadas. Elena Casas preparada, que va a ser la segunda eliminatoria. Tenemos a Estefanía Hurtado y ya está también la representante de Estados Unidos, Stephanie Laurens. Ha sido el mejor tiempo, atención en la eliminatoria. Bueno, última vuelta. Como vemos también es para Vladislav Denisenko el que toma la delantera. Ahí está Predomo también reduciendo la diferencia. Ahí está también con esa fortaleza. Se colocan los dos en paralelo. Ahí mano a mano para esa primera manga. De momento toma la delantera el italiano. Predomo. Mattia Predomo consigue esa de momento esta primera plaza en la semifinal. Preciosa semifinal, precioso sprint el del italiano. Hay que ganar 2 para poder disputar la final. Primeras semifinales ganadas por Ekain Jiménez y Predomo, el italiano. Vamos a llamar ahora a las chicas. Primera semifinal, la ucraniana Aya Villeska y Estefanía Hurtado del International Cycling Academy. Ahí Pues están en el sorteo del orden. Está la Villeska, ya tenemos a Estefanía Hurtado, así que también con ese sorteo también que está realizando en estos momentos con Aritz. Y confirmamos en los instantes también la presencia de las dos representantes en la primera semifinal femenina. A la Villeska de Ucrania, entonces anunciamos muy buenos resultados en la categoría junior. Medalla de plata en el Mundial de Sprint, medalla de bronce en Keirin, medalla de plata también en el Europeo de Keirin. Además de destacar también en las pruebas de las Copas del Mundo. Y con ellas a Estefanía Hurtado, la ciclista de Elda de Alicante, 20 años, campeona de España de persecución por equipos, también campeona de la Comunidad Valenciana, pruebas de puntuación, de velocidad, de Madison y de eliminación. Bueno, pues son las referencias para las dos corredoras que van a salir a continuación a la pista de Donosti.
Nesken abiadura dugu orain, final aurrekoetako lehenengo saioak, bi garaipen behar baitira, gero finala jokatu alizateko. Bien bitartean ikusten duzuen, akomediari esker zer nolako irudiak ditugu, pistaren erdi-erdian, bi pantalla erraldoi dituzue, eta horiek dira etxetik ere ikusi ahal diren irudiak. Hurtado kokatu da eta orain dator ukraniarra. Hurtadori egokitu zaio aurretik abiatzea. Ondoren, Elena Casas eta Stephanie Lawrence izango ditugu. A continuación, semifinal con Stephanie Lawrence y Elena Casas. Y posteriormente tenemos ya el scratch femenino. Scratch femenino después de estas semifinales que contamos también categoría élite. Será sobre 33 vueltas para ellas. Cuando acabamos de escuchar ese pitido inicial anunciando el inicio de la semifinal. La vemos en la pantalla, Estefanía Hurtado vestida de blanco y negro, filista de 20 años. Los colores de la selección nacional de Ucrania, amarillo y azul para Bilecka. Pero con Estefanía Hurtado buscando esa referencia, filista valenciana, alicantina, para ser más exacta, de Elda. Paso por meta, atención, ya tenemos la campana preparada para anunciar la última vuelta. Bilecka que toma la delantera en estos momentos y con Estefanía Hurtado, ay, que le va a costar reducir la diferencia, efectivamente, con Ana Bilecka, que en ese momento, a falta de una vuelta para el final, sonó la campana y, como podemos apreciar, con total autoridad se va a llevar la victoria Ana Bilecka. Ni color ucraniano, digamos, color ucraniano. Esta semifinal, Bilecka con mucha facilidad ha superado a Hurtado. Vamos con la segunda semifinal. Representando a Estados Unidos, Stephanie Lawrence, vestido con el maillot de el equipo Star Trek, con fel, azul y negro. Y representando el equipo Génesis, española de Cataluña, de Vilaseca. Aquí tenemos a Elena Casas. Suma en torno a unos 20 campeonatos de España. También fue ganadora de pruebas de la Copa del Mundo hace unos años. De hecho, fue pareja en las pruebas de velocidad junto con Tania Calvo, la ciclista alavesa que ahora es fondista, de hecho, y también consiguió 3 medallas en los campeonatos de Europa, además de ser olímpica en Río 2016, la representación para la corredora catalana Elena Casas. Siguiendo a Stephanie Lawrence en estos momentos, zona de contrameta, la norteamericana, primera plaza, siempre como venimos anunciando, buscando esa referencia visual, siempre vigilando a la corredora que viene justamente por detrás, que es Elena Casas. Una vuelta y media prácticamente para el final. Esa vigilancia que es esencial, fundamental, que se conozcan las corredoras de eventos en los que hayan podido coincidir, pero nunca hay que mostrar toda la confianza. Atención, chicas, preparadas para la prueba de scratch. Atención, élites, chicas, preparadas para la prueba de scratch. Toma la delantera Elena Casas y por lo que podemos apreciar no va a tener ningún tipo de problemas para adjudicarse también esta manga. Elena Casas, recordamos que Stephanie Lawrence había sido el mejor tiempo, así que bueno, señal también que a nivel táctico y sobre todo también que ha podido guardar fuerzas Elena Casas de cara a esta prueba de semifinal y las finales.
Eta kanporaketa hauen ondoren, mesedez, neskak eskratxerako pistara, 33 itzulitara jokatuko da eskratxa. Scratch a 33 vueltas para las féminas a continuación. Y volveremos con las semifinales de velocidad. Contaremos para estas pruebas también de la prueba de fondo. Así que repite también su participación Fanny Kushua, brasilista de Laos, con el dorsal número 36. Lo hace también Sayoa Orgambide, que consiguió la victoria en Scratch. Tendremos a Naya Mangas, también la atlista del Zatika, de 19 años. Amaya Esparza, también con ella la atlista navarra del equipo Vipec. Isabela Escalera, la corredora que ha conseguido la victoria en puntuación en la categoría sub-23. También Ana Estella, la ciclista tudelana. Goretti Sesma, también de la Navarra, que cumple su primer año en la categoría sub-23. Y con ellas Estefanía Hurtado, que acaba de disputar, Estefanía Hurtado, también esa semifinal de la prueba de velocidad, que contaremos con 8 corredoras para esta prueba de Scratch. ¿Verdad? Sumamos a la categoría élite que tendremos a continuación también para la prueba que decíamos, la prueba de Scratch en la categoría sub-23. Ahora contamos con todas las participantes en la prueba de Scratch femenino. Aquí está, ahí está. No. Ah, bai. Ah, pero 10 aquí. 2, 4, 5. Será esa. Hacemos referencia. Bueno, tenemos representación de Egipto. No, aquí no hay Egipto. Esa. No. ¿Será esta es Egipto? ¿Qué va? Ahí es, esta, sí. Zayed Ahmed Mohamed, que es de Egipto, también del equipo Internacional Academy, que tiene 20 años, que es de 26 años, campeona de Arabia. Bueno, ahí ya la vimos disfrutar el Campeonato del Mundo de Ponferrada en el 2014. Así que 6 corredoras, como podemos apreciar. Laura Rodríguez, la ciclista del equipo Laboral Cucha. Tenemos a Naya Mangas del Zatika, Fanny Koshua de Laos, Isabela Escalera de la Unión Ciclista Salmantina y Estefanía Hurtado del equipo International Academy. Así que confirmamos la presencia también de Zayed Ahmed Mohamed, la ciclista de Egipto. Ha sido campeona de árabe, campeona de África. Disputó los Juegos Olímpicos de Tokio, además de conseguir la victoria en la general del Tour de Burundi. Algunas de las referencias para la representante de Egipto. De momento, escuchamos el pistoletazo inicial, señal que comienza la competición de Scratch femenino. Serán 33 vueltas para la prueba de Scratch. Así que adelante las 6 representantes que tenemos en estos momentos de la pista. Como os podéis imaginar, aunque contemos con 6 en el momento que van a pasar por la línea de meta, os agradeceríamos un fuerte aplauso para las chicas. Un fuerte aplauso para ellas. Que vaya bien a las 6 corredoras que tenemos en estos momentos en el Velódromo Antonio Lorza, aquí en Anoeta. Nos fijamos en Fanny Kushua.
con Mangas, con la representante de Egipto, Laura Rodríguez. 2:50, recordamos que corresponde a Isabela Escalera, ganadora de la prueba de puntuación categoría sub-23. Y hemos completado también con otras ciclistas, que nos ha mostrado también esa... En las pruebas de la categoría sub-23, que es Isabela Escalera, la ciclista de Isi Escalera, también que una corredora que ha ido combinando el ballet, la natación, hasta llegar al ciclismo en pista, que en principio, bueno, en 2022 estuvo en el equipo Nican, ha conseguido victorias en la liga de pista y he previsto también para la prueba de con el equipo Soltec. Medalla de oro en los campeonatos nacionales de 500 metros, de velocidad por equipos, de eliminación. Algunas de las representantes, pero Fanny Kosuay, tenemos a la ciclista de Laos de 21 años. A continuación, ese dorsal número 42, que corresponde a Naya Mangas, con victorias aquí en Anoeta, en la challenge de pista. Laura, prueba. Venga, chicas, mucho ánimo. Venga, que vaya bien la carrera. 25 vueltas para el final. Carrera de esa distancia y ataca. Ese ritmo sostenido de momento, sin ataques, nada que ver con la prueba masculina. Es cierto, cada uno con la táctica que viene a emplear y fijándonos en el esfuerzo que van a realizar nuestros ciclistas. Estamos a un poquito más de 20 vueltas para el final de la prueba de Scratch a continuación. Iremos con esa segunda ronda de semifinales en la prueba de velocidad. Recordamos que hasta el momento las que han conseguido la victoria en la manga anterior han sido para la Bilecka, la primera manga, y Elena Casas, la prueba femenina. En la prueba masculina, Eiken Jiménez y Matías Perdomo, el italiano. Así que son de momento los que toman la delantera a falta, insistimos, de lo que sería la segunda ronda, la mejor de tres. Va a ser esa lucha por la victoria. Zona de meta, viendo también a nuestras corredoras. Bueno, genial, viendo también a las corredoras que vienen disfrutando esta competición femenina. Habrá que saludar a Richu, ¿verdad? Que viene aquí Leire Olaverría, ¿verdad? Hori da, Claro. Leire Olaverría, ¿Cómo no vamos a Arratsaldeon. saludar a Leire Olaverría? Bueno, también medallista, olímpica, y campeona de Chichi, Europa. Arantxa Orbegozo, Sí, sí, sí. Josune, Artolazabal, Las hemos saludado Ainhoa antes, pero- Artolazabal, Ainhoa Ostolaza. Bueno, han ido llegando poquito a poco nuestras históricas también de ciclismo femenino, ¿verdad? También aquí con todos nosotros. En esta jornada también inaugural de esta prueba internacional de pista. Guipúzcoa Saria, eskerrik asko, Gustio y Torchagatik. Muchísimas gracias por acompañarnos de verdad. Bueno, yo creo que esto ha servido también para animar un poquito la carrera, con Fanny Kosuay, la tenemos a la ciclista de Laos. La primera corredora en atacar en estos momentos. Bueno, pues ahí está ese movimiento a falta de 18 vueltas para el final. Ataca la representante de Laos, afincada en tierras francesas, como decimos, ha sido campeona regional. Ahí en la región del Sibelin.
además de también una corredora que ha ido combinando hasta llegar al mundo de ciclismo, pues el karate, la natación, el tenis, además de conseguir también la medalla de plata del campeonato de Francia de Keirin, categoría junior, y disputó el año pasado el campeonato del mundo. Fanny Kushua, cabeza de carrera. Se mueve Laura Rodríguez. Ahí la tenemos también en estos momentos a la ciclista catalana con el maillot del equipo Laboral Cucha, que es la pareja de las pruebas de Madison junto con Eugenia Larrarte. Fayet, garrapatu egin du Laura Rodríguez, tarte txiki batekin buruan dira bi txirrindulariak, itzulia joan, itzulia etorri, oraindik ere hainbat itzuli gelditzen zaizkigu lasterketa bukatzeko eta arazoak atzekaldean. Naia Mangasentzat eta Naia Mangasekin batera Estefania Hurtadorentzat. Hurtado eta Mangas atzeraturik, aurrean badirudi laukotea batu egingo dela. Desde Egipto, ahí contamos en estos momentos también con Zayed Ahmed Mohamed Ebtisan. Fue décima la prueba de eliminación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como referencia, sí, como decíamos, ya la vimos disputar el Campeonato del Mundo de Ponferrada, eso sí, en ruta. Año 2014. Adelante con estas corredoras, vemos cómo ahora mismo ya le va costando poquito a poco mantener ese ritmo a Naia Mangas, la ciclista del equipo Zatika, vestida de rojo y negro, esa buena paliza que lleva ya las piernas después de haber disputado toda la sesión matinal también con estas fondistas, en este caso con esta categoría élite, y disfrutando de este programa. Como decimos, a continuación se va a celebrar la segunda ronda, la segunda carrera para la prueba de velocidad, la prueba de sprint. 12 vueltas para la final. Entramos, por lo tanto, ya poquito a poco en la parte final de la competición. A esta jornada, 33 vueltas para el scratch femenino. La prueba masculina, recordamos que la victoria ha correspondido a Sebastián Mora, con Alberto Torres ocupando la segunda plaza en un final también apasionante. La tercera plaza para el austriaco Felix Ritzinger. Estamos ahí dentro de la parte final, como veníamos anunciando de esta prueba. Laura Rodríguez es la corredora que en estos momentos va liderando la competición. Echamos un vistazo. Atención que al paso por meta, ahí confirmaremos también el número de vueltas que le van a restar a las corredoras. Estamos ya dentro de las últimas 9 vueltas. 9 vueltas al paso, cabeza de carrera, atención por la línea de meta. Ojo que se ralentiza nuevamente la carrera, por lo que podemos ver. Así que ya se van aproximando al final, comienzan las dudas entre las corredoras. Parte alta, la ciclista de Lagos, Fanny Kushua. Aparece ese dorsal número 50 que corresponde a Isabela Escalera del equipo de la Sociedad Ciclista Salmantina que contábamos también en carrera. Es el dorsal número 50, efectivamente, que lo vamos viendo justamente cerrando en este momento la carrera. Y estamos ya con esa atención puesta de cara a saber cuánto le resta. 6 vueltas para el final. 6 vueltas para el final.
lau itzuli, besterik ez, lau itzuli lasterketa amaitzeko, eta ja da, Ekain Jimenez hemen dugu txintxo, abiadurako final aurrekoa jokatzeko erabat konzentratuta Eustrak Euskadiko txirrindularia, Laura Rodríguezek erasaio duenean, bere bila badaki orden indartsua, badaki Egiptoko txirrindulariak, Jasedek ezin diola bentajarik utzi Laura Rodríguezi, Laboral Kutxako txirrindulariari. Azken itzulietan gaude, eta hemen dugu Moro ere, Raedomo ere, falta zaiguna Ukraniarra dugu. Bueno, por 2 vueltas solamente para final, haciendo la llamada, ¿verdad? También los corredores que van a tomar la puesta en marcha también en esa segunda ronda de semifinales, en las pruebas de velocidad. Y atención que al paso por la línea de meta escucharemos ya la campana para anunciar la última vuelta. Toma la delantera Estefanía Hurtado, Laura Rodríguez a continuación, parte baja. Ataca Fanny Kusua, la representante de Laos, rápidamente se lleva rueda a Isabela Escalera. Ahora tenemos a las dos, última vuelta, también con esa primera plaza para Fanny Kusua. Atención Isabela Escalera también que intenta remontar, justamente se va a colocar esa primera posición en el peralte. Atención en parte baja, insistimos para Fanny Kusua. Momento también de emoción para saber que Córdoba va a conseguir la victoria, va a ser la cirista de Egipto. Dayet Ahmed Mohamed, primera plaza, la representante de Egipto, primera plaza. Egiptoko Zayed izan dugu irabazlea, ze sprint polita lau txirrindularien artean, hementxe ditugu lau lehenengoak, Zayed Egiptoko ordezkaria, garaile scratch honetan. Orain abiadurako final aurrekoa, Moro eta Jimenez, Ekain Jimenez etxeko txirrindulariaren artean lehenengo kanporaketa edo final aurreko lehenengo saioa Ekain Jimenezek irabazi du. Orain ikusiko dugu bigarrenean zer gertatzen den. Ekainek irabaziko balu finalerako sailkatuta, italiarrak irabaziko balu hirugarren saio bat jokatu beharko litzateke. Si gana Ekain, se clasifica para la final. Si gana Moro, tendremos una tercera serie de velocidad. Pues así ha sido, victoria egipcia con Ebtisam Zayed ocupando la primera plaza en la competición de scratch femenino. 26 años, para recordar que acaba de conseguir esa victoria en los últimos 15 metros. Es donde ofreció la arrancada. Campeona árabe, campeona de África, ganadora del Tour de Burundi. Hace poquito nos lo ha explicado también a Richu. Esto es a partir de ahora, atención, en esta manga, si consigue la victoria, Ekain Jiménez directamente pasaría a la final. Si tenemos la victoria para el italiano Stefano Moro, tendríamos ese desempate. La tercera ronda. En la siguiente, Mattia Predomo con 1-0 frente a Bradislav Denisenko. Desear muchísima suerte también a nuestros participantes. Como siempre, dar las gracias a Guipúzcoa Kirolak también por acogernos a todos nosotros, al Ayuntamiento de Donostia, San Sebastián. Además, los colaboradores de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, desde Rural Kutxa, Lazkao Garajea, con Renault y Dacia, Aguas Sin Salus, a Orbea, a Coca-Cola, al Diario Vasco, a Decathlon y a Sukika Oria Sportwear. Como siempre, también a la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, encargado de organizar este evento deportivo. A todos los participantes, todos los técnicos, colegio de comisarios con Jordi Igual al frente y a todo este público, ¿verdad? Con este ambiente familiar que tenemos y, por supuesto, apoyando el ciclismo en pista, apoyando esta prueba de carácter internacional. Gipuzkoako Aldundiari esker, eta hemen ditugun beste hainbat babesleri esker, nazioarteko Gipuzkoa saria jokoan dugu. 3 egunez luzatuko dira probak. Lehenengo eguneko arratsaldeko saioa jokatzen ari da, eta arratsaldeko,
erdia ez dugu esango, baina iaia erdia jokatu da. Ekain Jimenez aurrean, Estefano Moro atzean, hortxe mantxo, ea nork lantzatzen duen abiadurako final aurreko saioa, geldituko te dira. Ekain pixkanaka goruntza, italiarra ere bai. Estefano Moro eta Ekain Jimenez. Ekainek goizean 200 metrotan belodromoko marka ondu du eta marka pertsonala ere egin du. Mira que intenta sorprender desde lejos también en estos momentos Ekain Jimenez, que va a sonar acá también para ese anuncio de 2 vueltas para el final, diciendo, venga, voy a aprovechar también para ese ataque desde lejos. Ahí ha pillado a contrapié a Estefano Moro, a ver si es capaz de reducir esa diferencia con respecto al ciclista guipuzcoano. ¡Oy! ¡Qué fortaleza de Ekain Jimenez, que ha conseguido el récord en la pista esta mañana en la prueba de los 200 metros. Bueno, reacciona Estefano Moro, pero no va a haber margen suficiente como para alcanzar al ciclista del equipo Eustrac, que en estos momentos baja ligeramente ese ritmo, asegurándose ese puesto. Atención en la final. Ekain Jimenez, primer finalista de la prueba de velocidad. Ez ustean harrapatu du Ekain Jimenezek aldeaz aurrera jo, tartea atera, eutxi, lehenengo sailkatua finalerako jada badugu, hauxe da Eustrac Euskadiko Ekain Jimenez. Sorionak Ekain, ahí tenemos a otro joven valor, ¿verdad?, de la pista a nivel nacional, guipuzcoano, de hecho, Ekain Jimenez, así que esa felicitación también para el velocista del equipo Eustrac. Con 21 años tiene este ciclista de Oyarzún. Este programa el día de hoy que se va a extender prácticamente hasta las 8 de la tarde con esa última prueba que será la prueba de eliminación femenina. Mañana estaremos con vosotros desde las 10 de la mañana también con ese extenso programa que se cerrará también a eso de las 8:15, y el domingo desde las 10 de la mañana hasta casi las 9:30 de la noche, disfrutando de la pista y pista con este programa intenso de 3 días de pruebas internacionales. Preparado Bradislav Denisenko de Ucrania, dorsal número 23. Hemos anunciado que fue cuarto en el Campeonato de Europa de Keirin en el 2022, por detrás de Vigier, el francés, y Mattia Predomo, el italiano, medalla de oro, Campeonato de Europa de Keirin, también de sprint, y que fue campeón de Italia de velocidad y que de hecho le ha tomado la delantera en la primera ronda. Esto es victoria italiana por delante a Ucrania. Veremos en esta segunda ronda lo que ocurre. Ahí vemos a Estefano, de momento Mattia Predomo ocupando la primera posición con Denisenko, segunda plaza. Atención, que ahí tenemos la emoción también por saber que se va a llevar la victoria. De momento el italiano, otro finalista, Mattia Predomo, en la final frente a Ekain Jimenez. Beraz, erabakita abiadurako finala, mutiletan hortxe izango dira Predomo eta Ekain Jimenez. Hemen dugu italiarra finalerako sailkatzea lortuta. Mattia Predomo, Ekain Jimenez abiadurako finalean izango ditugu. Orain nesken final aurrekoak jokatuko dira.
Alia Bileska eta Estefania Hurtado. Lehen Bileska izan dugu garaile. A la Bilecka de Ucrania. Y desde Alicante de la Estefanía Hurtado. Pues preparadas las chicas con Ala Bilecka, Estefanía Hurtado. A continuación, Elena Casas y la norteamericana Stephanie Lawrence. Cierto que hemos visto pues mucha facilidad, todo hay que decirlo, en la pista de Anoeta de Ala Bilecka. Y veremos, ¿verdad?, si Estefanía Hurtado en estos momentos puede, bueno, quitarse un poquito la espina clavada de la prueba anterior. La hispano-colombiana, afincada, como decimos, en territorio alicantino. El equipo International Cycling tiene 20 años. Dos vueltas. Bueno, pues poquito a poco vemos a Estefanía Hurtado que toma velocidad para intentar ahí también jugar esa baza frente a la Bilecka. Pues si es capaz de conseguirlo. Bilecka, que por la apariencia tiene la situación controlada, siempre tomando la delantera, mirando de reojo para tomar esa referencia visual. Entramos, como escuchamos, también con la campana. La última vuelta al velódromo de Antonio Norza, y poquito a poco Ala Bilecka logra ampliar la diferencia con respecto a Estefanía Hurtado. Esto es, Ala Bilecka va a estar en la final. Arazorik gabe Ala Bileskak irabazi du, beraz finalerako sailkatuta, bi final aurrekoak irabazita. Eta azken lasterketarekin bagoaz, honen ondoren, atención, corredores Open para la Madison. 160 vueltas, corredores Open para la Madison. Atención, detrás de la semifinal femenina, empezamos con la Madison Elite Hombres. Se encanta también con esos relevos que tienen que tomar el Madison, ¿verdad? También con esa, no muchas parejas que vamos a contar, pero escuchamos el pitido inicial. Ya están en marcha Elena Casas, la catalana, y la estadounidense Stephanie Lawrence, también, como decíamos, con mucha diferencia, que ha ido tomando la ventaja la corredora catalana. Bikoterekin Madisona jokatuko da, baina lehenengo ikus dezagun zer gertatzen den. Abiadura honetan aurrekoan Elena Casasek irabazi du. Azken itzulia. Mucha facilidad, por lo que estamos viendo de momento, aunque no hay que confiarse. Vemos también a Lawrence como intenta poner aprietos en estos momentos a Elena Casas. Decíamos la situación que tenía controlada, aprieta un poquito más la corredora Vilaseca, la ciclista catalana, para
para estar en la final. Elena Casas, también finalista, frente a Ala Bilecka. Elena Casas, finalera, beraz finalak abiaduran erabakita, eta mesedez Madisonen parte hartuko duten 8 bikoteak pistara, por favor, las 8 parejas que van a participar en la Madison a la pista. Vamos a contar a continuación también la pista, como dice Richu, en esa prueba de Madison, 160 vueltas también que vamos a contar por parte de nuestros corredores. Entonces, para esta prueba también a nivel internacional, donde tenemos la pareja dorsal número 3, Sebastián Mora, Albert Torres, con el número 10, el austriaco Felix Ritzinger y el vizcaíno Yalzu Azubizkar. Dorsal 9 para Jaime Romero e Iker Bonillo. El 1 para Eder Moreno y Unax Urreta Vizcaya. Contaremos también con el número 5 para Nicolo Gali y Samuel 40. 4, atención también para estos dos ciclistas mallorquines, Francesc Bennassar y Marta Rasa. El 6 de Noel Martín y Arturo Barros. Y el 2 para Ibai Azanza y Marcel Echeverría. Marta Rasa, que ha corrido este año con el equipo Aluminio Cortizo en su primer año en la categoría sub-23. Tiene 19 años, fue campeón de España de Omnium y Madison, además de conseguir la medalla de plata en el Europeo Junior, junto con, bueno, pues con Francesc Bennassar. Esto es 2 medallistas en los campeonatos de Europa. Francesc Bennassar, que ha corrido con el Caja Rural, con el Drone Hopper, también victorias campeonatos de España, también campeonatos Baleares. Ha ganado este año pasado. La Vuelta a Coruña, tiene 20 años. Son nuestras referencias, con ellos la presencia de Ibai Azanza, que corre con el equipo Finisher. Marcel Echeverría del Caja Rural. Los dos italianos, atención, Nicolo Gali, también Samuel 40. Vamos a contar con también Eder Moreno, que lo hemos visto en las pruebas también de la categoría sub-23. Ciclista del equipo Iser, junto con Unax Urreta Vizcaya, corre con el equipo Eibar, 18 años para su primer año. Bueno, pues ahí están esas referencias. Ahí tenemos a la pareja balear, Francesc Bennassar y Marta Rasa. Venga, suerte, chicos, que vaya bien la prueba. Saludo para 2 medallistas, campeonato de Europa, categoría junior. Presentes en el velódromo de Anoeta, presentes en el velódromo Antonio Elorza. Salen los dos también de los ciclistas con la M de Movistar. Sebastián Mora, hace 2 años militando en las filas de este equipo en ruta, y Albert Torres, que vamos a decir máximos favoritos para luchar por la victoria. Gracias por los aplausos a Sebastián Mora, ganador de la prueba de Scratch junto con Albert Torres. Contamos con ese maillot amarillo con el dorsal número 1 de Eder Moreno y Unax Urreta Vizcaya. El 2 con la representación también de Don Navarros, Ibai Azanza y Marcel Echeverría. El maillot de Castilla y León, que vemos en la zona de meta para Noel Martín. Zona de contrameta también para el castellano leonés Arturo Barros. Tenemos buenas referencias también de Arturo Barros, ciclista castellano-leones. Y vemos también, para ir completando también de las parejas, como veis, 4 zonas de meta, 4 zonas de contrameta para completar los 8. Ahora llega ya, y ya está Azubizkar. Esto es a la zona de línea de meta. Bueno, pues muchísima suerte también para todos nuestros participantes. Faltará, ¿verdad? Y vestidos de los italianos, que va llegando hasta esta zona. Así que adelante, chicos, que vaya bien. Muchísima suerte para todos.
Y aquí tenemos a Albert Torres. 2, 4, 6, 8. Y línea de meta. Con Albert Torres. Illazo Azubíscar, Iker Bonillo, Unax Urreta Vizcaya, Samuel 40, Martas Arturo Barros y Marcel Echeverría, zona de meta. Zona de contrameta, Sebastián Mora, Félix Ritzinger, Jaime Romero, Eder Moreno, Nicolo Gali, Francesc Benassa, Noel Martín e Ibai Azanza. Amar itzuliz behin izango ditugu esprinak, 160 itzuli, cada 10 vueltas sprint de puntuación. Comienza la Madison. Comienza la carrera. Bueno, y vemos a Eder Moreno rápidamente, también ahí saliendo los ciclistas desde la zona de contrameta. Completamos 160 vueltas, también hasta este circuito, sprint cada 10 vueltas. Eder Moreno buruan, Albert Torres gurpilera, Terrassa, Torresek oraintxe erreleboa Morari, baita Ederrek, Unax Urreta Bizkaiari ere, Unax oraintxe buruan, Mora gurpilera, Terrassa, Gali, Martxel Etxeberria. Bueno, guztiak ere batera doaz. Eta hor atzekaldean ikusten duzue Gaztela Leongo maiotarekin txirrindulari bat. Arturo Barros da, txailanjea hemen ikusi duzuenok jakingo duzue eta ikusiko zenuten zer nolako leia estua izan duen txailanjean zehar Urko Bidalekin, baina juniorra da. Eta hor duzue, Arturo Barros, ikaragarri ibili da junior mailan. Ganó con Jorge Merino, ¿verdad? Aquí en Madison, ¿no? Sí. Vale. Pero este es juvenil, o sea, es Sí, junior. pero va con él, ¿no? Sí. Ya. Ahí vemos ese grupo liderado por Marcel Echeverría. A continuación ahí vemos también a Jaime Romero, que corre junto con Iker Bonillo. Bueno, ahí tenemos ataque. En estos momentos también de Unax Urreta Vizcaya. Rápidamente tenemos a Jaime Romero que intenta reducir la diferencia. Contamos con Francesc Bennassar, ciclista balear. Entonces, con ese trabajo que vienen desempeñando también las parejas y echando un vistazo también a esas 160 vueltas. Primer movimiento para esta prueba de Madison masculina. Momentuz ez da erasorik, Noel Martín buruan, ikus dezagun errelebo orain Sebastián Morarentzat, urrengo itzulian esprina eta erasora Sebastián Mora, Nikola Gali eta nola ez hoiekin batera, hortxe Ilarzu Azubizkar, Terrasak ere nahi du punturen baiaso, esprina helmugan, Mora Gali, Morarentzat puntua, Nikola Gali bigarren, baina jarraitu egiten du Sebastián Morak, arazoak hainbat bikoterentzat, problemas para varias parejas porque tras el sprint Sebastián Mora también ha decidido ir para adelante. Así es, Richu, después de ese sprint donde ha sido la pareja Sebastián Mora, Albert Torres los que han conseguido los primeros 5 puntos, han dado la continuidad con Albert Torres
también con la representación de también de los de Italia, la selección de Italia, con Samuel 40, lo teníamos en esas primeras posiciones de la carrera, también con Iñazu Zubizkar, aunque en este caso corresponde también a Felix Richinger, el austriaco, vestido también con ese maillot del equipo Austrac, preparado también para ese relevo con Iñazu Zubizkar, Francesc Benassar, con la presencia de 40, la presencia también de Jaime Romero en ese grupo de cabezas de carrera tras el primer sprint que nos han hecho disfrutar nuestros corredores, y con esa primera puntuación que ha correspondido a Sebastián Mora, Albert Torres, los dos del equipo Movistar aquí en Anoeta. Barealdia orain, Nikola Galik ardura hartzen duenean, buruan italiarra, Zubizkar gurpilera, baina barealdia. Ez dago hor, inor erritmoa bizitu eta eusteko asmoarekin, beraz, bere horretan aurrera, Madisoneko lehenengo saio hau. Eder Moreno, Unasur eta Bizkaia, kanpora. Eder Moreno, atera dira, utzi dute, beraz bikote bat galdu dugu. Unasur Urreta Bizkaiak eta Eder Moreno osatzen zuten bikotea. Bikote bat gutxiago beraz, Madison honetan. Bueno, ikusten duzue, Sebastián Mora da hortxe ritmoa bizitzen. Ritziger goikaldetik dator, Eustrakeko bikotea osatzen ari dira. Ritziger eta Zubizkar. Ritziger jarri da Sebastián Moraren gurpilera. Erreleboa Albert Morarentzat, barkatu Albert Torresentzat. Morak, erreleboa, hurrengo itzulian esprinta. Atención, sprint de puntuación. Ikus dezagun. Mira ahí como Jaime Romero, le está metiendo a manillar en estos momentos Albert Torres. Efectivamente con Jaime Romero, primera plaza, pareja número 9 de Jaime Romero e Iker Bonillo. Romero, Torres, Zubizkar, Terrasak barkamena eskatu dio 40-ari, erreleboa Nikola Galiri, eta hemen da Ilar Zubizkar lasterketa buru une honetan. Metió el manillar, y de qué manera, también ahí, en estos momentos, con Jaime Romero y Iker Bonillo, que han conseguido esos puntos por delante de Sebastián Mora y Albert Torres, y otra vez en la tercera plaza, pareja número 10, Felix Richinger e Iker Bonillo. Dando continuidad también ese movimiento, aprovechan el sprint para lanzar ese movimiento de los dos representantes de Italia. La presencia de los corredores, como venimos anunciando, del equipo Movistar. Ahí tenemos ahora mismo a Sebastián Mora, Iñazu Zubizkar, Francesc Benassar, Iker Bonillo. Y con 40 ahora mismo, que ha tomado el relevo de Niccolò Cari. Por lo que la categoría sub-23 ha mostrado también esas primeras plazas. Tenemos a las 5 primeras parejas pasando en estos momentos por la línea meta, comandados por Albert Torres. El ritmo que, como podemos apreciar, se va incrementando. Le está costando un poquito más a Noel Martín y a Marcel Echeverría, que han perdido contacto con respecto al grupo de cabeza de carrera, como decimos, formado por 5 parejas en estos momentos. Ahí está, paso por meta. Etena dugu, bost bikote lasterketa buruan. Eta oraintxe erreleboa eman da buru-buruan. Ritziger austriarra dugu, Ilar Zubizkarrekin ari da bikote osatzen. Gora egin du, Albert Torresek ez du hartu. 40 une honetan, 40 italiarra, buruan gurpilera Jaime Romero, Marte Rasa, Ritziger, Albert Torres, Nikola Gali orain errelebo hartuta buruan, eta sartu egingo dira Noel Martín eta Ibai Azantza.
Gaztela, Leon eta Nafarroak ordezkariak ere, une honetan pelotoian, beraz, zazpi bikoteak batera ditugu tropeleak. Ese buen nivel que nos está mostrando también los dos ciclistas mallorquines. 20 años en la juventud también de Francesc Bennàsser y de Marta Rasa. Así que Francesc Bennàsser, su hermano Joan Martí, también ciclista que ha sido campeón de España en las pruebas de pista. Y medalla en el campeonato de ruta. Así que ahí estamos con ese grupo donde llegó también Marcel Echeverría, donde ahí tenemos también a Romero, que acaba de recibir ese relevo de la mano de Noel Martín. Suena la campana para anunciar próxima vuelta, puntuación. Atención que vamos a tener el tercer sprint. Recordamos, Sebastián Mora de momento ocupa la primera plaza. Francesc Bennàsser a continuación. Atención los italianos. Albert Torres pasa a ocupar la primera plaza después del relevo de la mano de Sebastián Mora. Todo hace indicar que la pareja con el maillot del equipo Movistar se va a llevar los 5 puntos. Efectivamente, la puntuación para la pareja de Sebastián Mora, Albert Torres. Segunda posición, pareja número 4, Francesc Bennàsser y Marta Rasa. Y a continuación, pareja de Italia, con Nicolo Gatti y Samuel 40. Puntuak eta Mallorcako bi txirrindulariak izan ditugu lehenengo tokian, Torres eta Bennàsser. Eta une honetan guztiak ere batera ditugu. Iker Bonillo, oraintxe releboa Jaime Romerori, gurpilera Albert Torres, honen atzetik Ibai Azanza, Terrassa, Barros eta Ritzinger. Nikola Galik ere bat egin du, beraz guztiak ere batera ditugu pelotoi horretan. Echando un vistazo también al número de vueltas que le van a restar a nuestros corredores. Estamos a 127 vueltas. 127 vueltas, de las 160 ya vamos poquito a poco. Poliki. Estoy viendo el paso de la vuelta de los sprinters con esa pareja que viene liderando la carrera. Sebastián Mora, Albert Torres, máximos favoritos, es cierto, para llevarse la victoria. Que ir economizando fuerzas, y sobre todo lo decimos por los ciclistas que vienen disputando desde primera hora de la mañana también estas pruebas. Bueno, pues las pruebas de Madison, que es la que ocupa a continuación, pero Scratch, y también las pruebas de puntuación, principalmente en la categoría sub-23, donde ahí tenemos a varios que repiten, pues desde los dos italianos, 40, Galli. Repite Bonillo, también Ekain Jiménez, bueno, en la prueba de velocidad, repite también allí Ritzinger, Eder Moreno, una Sureta Vizcaya también que repite, Ibai Azanza y Marcel Echeverría. Así que, bueno, pues son ciclistas que han disputado también toda la sesión matinal, llegan de un poco más de refresco, aunque solamente han disputado el scratch, tanto Sebastián Mora como también Albert Torres, que es el ciclista que tenemos en pantalla, y sobre todo la experiencia también de funcionar, la experiencia también de los corredores que tenemos en este momento disputando esta prueba también de Madison. Así que placer de contar con ellos. De verdad a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Próxima vuelta, puntuación. Urrengo itzulian beste sprint bat. Sprinta helmugan, sprint de puntuación, ataca Jaime Romero, relevo para Terrassa y Bennàsser, puntos para Sebastián Mora. Jaime Romero bigarren, Ritzinger hirugarren, Terrassa laugarren. Y queremos que pongáis la atención en un corredor junior, el único junior que tenéis en pista. Arturo Barros, el del casco rojo, que va a entrar ahora a rueda de Caranta. Aupa Arturo ha participado en la Challenge Guipúzcoa y ahí lo veis. 18 con los élites puntos suma ya. dando todo.
18 puntos a Richu. Suman ya Sebastián Mora y Albert Torres. 8 puntos para Jaime Romero y Iker Bonillo. 7 puntos para Feri Ritzinger e Iar Zubizarreta. Bueno, pues ahí está. 18 puntos suman ya los ciclistas que corren con el maillot del equipo Movistar. Albert Torres, que sí que es del equipo Movistar, no es Sebastián Mora, que ya fue hace 2 años ciclista del equipo Movistar, que fue ciclista también del equipo Caja Rural Seguros RGA. Así que de momento se van cumpliendo los pronósticos. Con los máximos favoritos, decimos ciclistas olímpicos, campeones del mundo, campeonatos de Europa, que tenemos el lujo y la fortuna de verlos aquí en Donosti. Sebastián Mora eta Albert Torres ditugu sailkapen buruan, 18 punturekin, munduko txapeldun izanak dira, ez da edozein bikote, kostako da maila honetako txirrindulariak berriz ere onuntza erakartzea, onenak daude hemen, eta hori nabari da. Releboa Nikola Gali, Iker Bonillo, Arturo Barros, Ritzinger, Mora Terrasa, Ibai Azanza, horiexek dira orain, errelebo orain, Bonillok, Jaime Romerori, Laboralkutxako txirrindularia, lasterketa buru bere gurpilera, Arturo Barros. Buenas sensaciones también de Jaime Romero, que lo tenemos ahora mismo vistiendo el maillot del equipo Green Project, Bardiani, que es el equipo de Iker Bonillo, que es ciclista profesional, pero a Jaime Romero, que es el corro de Astigarraga de 20 años, se ha transmitido muy buenas sensaciones también las pruebas de esta mañana. El grupo de 8 componentes de esta prueba de Madison, comandada, como vemos, por Sebastián Mora, con Francesc Bennàsser, con Ritzinger, también el ciclista austriaco que corre con el maillot del equipo Austrac, vestidos de verde. A continuación, Marcel Echeverría. Vamos también a 40, a Romero y, como también apuntaba antes, a Richu, Arturo Barros, que ha destacado también las pruebas de pista, la challenge de pista. Ahí estamos, el grupo de cabeza de carrera. Hortxe, Ritzigerren erasoa, urrengo itzulian esprina, Ilarri tokatuko zaio, Ilar Zubizarreta, esprinera, Bennàsserrek Terrasari, erreleboa, Albert Torres atzetik, ze sprint polita, ikus dezagun, Illart, Terrasa, Torres, Terrasa. Marta Terrasa por delante de la pareja de Sebastián Mora y también la de Iazzu Zubizarreta, ¿verdad? Que han ocupado la tercera plaza, así que dorsal oficioso, que hemos visto aquí. Los primeros que han sido con Marta Terrasa y Francesc Bennàsser, que suman esa puntuación de momento para pasar a ocupar la primera plaza provisional de, bueno, ese sprint, aunque sigue la clasificación provisional, como decimos, por los 2 ciclistas del equipo Movistar, Sebastián Mora y también Albert Torres. Pero primer sprint que se anota, queríamos decir, de la mano de la joven pareja balear con 20 puntos, con ese sprint, perdón. Une honetan, Mora eta Torres ditugu sailkapen buru 21 punturekin, 11 punturekin Bennàsser eta Terrasa, eta 9 punturekin Ritzinger eta Zubizarreta. Horiexek dira, 3 bikote lehenak sailkapen nagusian. Bueno, pues ahí está esa clasificación, porque la segunda posición que va ocupando en estos momentos con esa 21 puntos para Albert Torres y Sebastián Mora. Francesc Bennàsser, Marta Terrasa pasan a ocupar la segunda plaza, 11 puntos, 10 puntos, atención, de diferencia. En estos momentos, 10 puntos de diferencia para la pareja de Sebastián Mora y también Albert Torres, liderando la prueba de Madison.
taldeak. Errelebo orain Garanta gaztearentzat, Torres Gurpilera, Terrasa, Bonillo, Zuazubizkar, Azanza eta Barros. Horretan doaz txirrindulariak, Albert Torres orain buruan, Mar Terrasa bere Gurpilera eta Iker Bonillo orain 3. tokian. Benasarrek hartuko du erreleboa, baita Sebastian Morak ere. Eta goigoitik erasoa jotzea pentsatu duena. Bueno, pentsatu edo erasoa jo, ez buruan jarri. Garanta izan da, hurrengo itzulian esprina. Atención, que suena la campana para el 6º sprint, que van a protagonizar los corredores. Ya tenemos a Sebastián Mora ocupando la primera plaza. A continuación, Francesc Benassar. Ahí tenemos también a 40. En el sprint que contamos con Sebastián Mora. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Y ahora ha sido Sprint para Benassar. Benassar, primera posición con Mora. Sebastián Mora a continuación. Y la pareja de Italia, también en la 3ª plaza. En ese sprint que acaba de protagonizar. El último, Rus, lanzando ahí la bicicleta, efectivamente con Francesc Benassar y Marta Rasa, que han conseguido esa puntuación. Suman 5 puntos, siguen manteniendo la 2ª plaza de la clasificación que viene liderada por Sebastián Mora y por Albert Torres. Enseguida hacemos la puntuación, también los números, pero 6º sprint con 5 puntos la pareja número 4 de Francesc Benassar y Marta Rasa. 10 puntuko aldea zuten, orain 8 puntu ateratzen dizkiete Morak eta Torresek, Benassar eta Terrasari. 3. tokian orain Romero eta Bonillo, hauek 10 puntu dituzte, 16 Benassar eta Terrasak, 24 Morak eta Torresek erasoa jo duenean. Acelera Albert Torres, al relevo Sebastián Mora. Genial, Jaime. Romero y también Iker Bonillo, que ahí están 2 ciclistas también muy jóvenes que pasan a ocupar la 3ª plaza provisional de la prueba. Ciclista de Astigarraga, que ha disputado el Mundial Europeo, campeón de España de eliminación y que fuera corredor en el 2021 del Caja Rural Alea en la categoría sub-23. Junto con Iker Bonillo, ciclista que, como recordamos, ha pasado de la categoría junior directamente a la profesional. 2º año, de hecho, en la categoría profesional con el equipo Green Project. Bardiani, vestidos de verde y blanco. De hecho, en pantalla tenemos a Iker Bonillo en estos momentos liderando ese grupo, también sumando puntos al relevo, como podemos apreciar, que corresponde ahora mismo también a Jaime Romero. Continúa Sebastián Mora, ahí tenemos también a Francesc Benassar, ahí está bien el austriaco Felix Ritzinger. Denak batera doaz, ez dago bikoterik aldeginda, guztiak ere batera. Guztiak batera, Arturo Barros juniorra buruan denean. Cabeza de carrera para el junior Arturo Barros, Mora 40, Terrasa, Azanza, Ritzinger eta Jaime Romero. Sebastián Mora orain buruan, Arturo Barros azkena multzo horretan. De momento, protagonismo especialmente balear. Tenemos a Albert Torres de Menorca, verdad que junto con Sebastián Mora, que es de Castellón, de Villarreal. Pero en la 2ª pareja son mallorquines también. Y vemos cómo va luciendo, de hecho, el maillot de la selección nacional de Baleares. Suena la campana, atención, nos preparamos para el 7º sprint. Ahí está Albert Torres, primera posición. Gali a continuación, Mar Torres. Marta Rasa ocupando la 3ª posición. Albert Torres primero para sumar, eso es, 5 puntos a Mar Torres. Albert Torres con Gali a continuación y con la 3ª plaza para Marta Rasa. Esto es para la pareja, esto es Balear, que luce el dorsal número 4. Así que un poquito más amplia la diferencia. Albert Torres y Marta Rasa intentarán también, Albert Torres y Sebastián Mora, que amplían ligeramente la diferencia respecto a la 2ª pareja, de Marta Rasa, y Francesc Benassar. Atención al ataque.
Ahí tenemos el movimiento de la mano de los ciclistas del equipo Movistar. Al igual que la prueba de Scratch, el ataque de Sebastián Mora. 40, reacciona Richinger también, el austriaco del equipo Eustak. Y vemos también a Francesc Benassa como le cuesta un poquito más, al igual que a Marcel Echeverría. Vemos a Iker Morillo a continuación y cerrando también ese sexteto. Ahí contamos con Romero. Esto es cabeza de carrera en estos momentos. Arturo Barros karnaz pixka bat eskatu dio Noel Martini, ez dio errelebo hartu. Eta ordoa Noel Martin azken tokian, eta buruan zer, Nikola Galik, orain txerreleboa. Morak, Torresi, Torres, Ritziger, Terrasa, Romero, Gali, hauekin bat egitera, Azanza eta Martin. Guztia luzatuta, baina batera doaz. Estamos a punto de llegar al ecuador de la prueba. 85 vueltas, esto es, de las 160 de la prueba de Madison, que nos está ofreciendo estas bonitas imágenes. Decimos que, bueno, pues a partir de ahora, creemos ya, cuando entremos en la segunda parte de la competición, ya algunos de los ciclistas que han participado en las primeras pruebas de esta mañana, quizá, veamos el esfuerzo que vienen realizando, quizá, ¿verdad?, vaya a notar también y pagar un poquito la paliza que llevan desde la mañana, porque es verdad que las pruebas sub-23 se han corrido a un fortísimo ritmo, tanto el Scratch como la prueba de puntuación, donde las victorias han correspondido a ciclistas italianos, a Cali y también a 40. A un aviso, ¿verdad? Sí, por favor, a los que estáis en la grada, sí que os rogaríamos, por favor, que no saquen los brazos por fuera de la balaustrada, ¿de acuerdo? A los peques que tenemos ahí, nos lo dice el jurado técnico, por seguridad, por favor, que nos retiramos y no saquemos las manos por fuera de la balaustrada. Muchas gracias por vuestra comprensión, de verdad. Y gracias por estar aquí con nosotros, pero sin duda también por esa seguridad que nos transmite el jurado técnico. Esqueri Casco. Suena la campana, próxima vuelta a puntuación, ahí tenemos a Nicolo Gali, con Iker Bonillo a continuación, segunda plaza, tercero tenemos a Sebastián Mora, atención que en el sprint va a corresponder, esto es con total seguridad a la pareja italiana de Gali, efectivamente sumando puntos, primera plaza para Gali, a continuación Sebastián Mora, tercera posición para Marta Rasa. Hoy se van alternando los sprints junto a la vuelta anterior, que poquito a poco, como vemos, ella se va pues clarificando un poquito más la clasificación general. Sigue liderada por Sebastián Mora y tenemos el ataque de Albert Torres. Gali a continuación, Marta Rasa, ahí intenta llegar también Iarzo Zubizkar. Qué bonito el movimiento cuando estamos prácticamente en el ecuador de la competición. Ay, caída. Arturo Barros, erori eginda. Bueno, badute orain, ez du ematen mina hundirik hartu duenei, no parece que tiene nada grave, al menos Arturo Barros. Venga, Arturo, campeón. Que no sea nada. Gracias por los Reachano aplausos. Que no Sigue sea Noel nada. Martín. Lástima, hay Noel Martín, el ciclista bulense. Bueno, pues rápidamente atendidos también por los servicios médicos. Ahí tenemos a Merino también, que es el técnico de la Federación de Castilla y León, para atender este campeón y por seguridad, de verdad, también para atender ahí a nuestros corredores. La carrera continúa con Iarzo Zubizkar, Joan Martín Benassar, con 40, con Sebastián Mora y Carbonillo. 2, 4, 5 corredores. Ahí tenemos el relevo de Nicolo Gali, el italiano. Parece que Arturo Barros no va a poder seguir. Parece que no va a poder seguir. O lo hace Noel Martín solo o si no abandonan la prueba. Venga, que no sea nada, ¿verdad? La familia, ¿verdad? También con esa tensión que supone.
para nuestro campeón que tenemos ahí, como decimos, atendido por los servicios médicos. Bueno, cabeza de carrera. El relevo para Iyazu Azubizkar de manos de Ritzinger, el mayor del equipo Austrac. Y ahí tenemos parte baja, como comienza a moverse Albert Torres, el menorquín. Ese dorsal número 3. Blanco y negro, el rojo para Sebastián Mora. Iyazu Azubizkar, también dorsal rojo. Francesc Ben-Nassar, también dorsal rojo. La campana que nos anuncia la proximidad del octavo sprint con Sebastián Mora, con 40, con Iyazu Azubizkar. A ver si es capaz también de mantener esa primera plaza. Ahí está intentando remontar también con Iyazu Azubizkar. De momento esa aceleración que supone primera plaza. El 3, el 5 y el 4. Así que la tercera posición ha correspondido a la pareja número 4 de Francesc Ben-Nassar y Marc Terrassa. Justamente en el momento final le arrebataba la tercera plaza a Iyazu Azubizkar. Octavo sprint de los corredores. Nos fijamos también lo que le resta. Son 68 vueltas para la conclusión. 68 vueltas, repito, también lo que le va a restar a los corredores para finalizar la prueba de Madison. Enseguida echamos un vistazo también a esas clasificaciones provisionales. Con Marc Terrassa, con 40. Y con Jaime Romero. Venga, vamos a hacer un repaso también a esa clasificación. Emaitz Izagirre, mesedez, emaitz gerturatu, epailen gana. Por favor, Emaitz Izagirre, acércate al juez principal. Hacemos repaso de la clasificación. Sigue Sebastián Mora, Albert Torres, primera plaza, 37 puntos. Segunda posición, Francesc Ben-Nassar, Marc Terrassa, 22 puntos. Tercera posición para Nicolo Cali y Samuel 40, 18 puntos. Quinta posición para Jaime Romero e Iker Bonillo con 10 puntos. Y sí, es verdad, cuarta posición, Felix Ritzinger e Iyazu Azubizkar. La cuarta plaza para ellos. Ahí están las 5 parejas que de momento se van destacando. Ya están con Sebastián Mora y con Albert Torres, que insistimos, se van cumpliendo poquito a poco los pronósticos. Ocupan esa primera posición. Bueno, lanzamos nuestro ánimo, ¿verdad? También para Arturo Barros, que lo tenemos ahí tendido en el suelo, en la línea de contrameta. Que esperemos no sea nada grave. Y saludo especial también para la familia. Mucho ánimo, familia. Venga, campeón. Como decimos, que no sea nada. Venga, valiente. Atención, sprint berri bat, 40 goitik. Ritzinger erditik, Albert Torres buruan. Torres 40, italiarra indartxu. Ea, zer egiten duten. 40 irabazi dio Torresi, baina Torresek jarraitu egiten du, orain eutsi egin bertzaio. Eutsi egin bertzaio abiadurari. El más igualado ha sido Arritxu, de los sprints de momento, de lo que estamos viendo en noveno sprint, donde 40, como decía Richu, ha logrado meter también el manillar. Ahí justamente está a Sebastián Mora y Albert Torres, principalmente para nuestro campeón. Echamos un vistazo a esa clasificación. 40 puntos suman ya Sebastián Mora y Albert Torres.
23 puntos Francesc Benassar y Marta Rasa, 23 puntos para Nicolo Gali y para Samuel 40. Así que 40 puntos por 23 puntos, 17 puntos de diferencia, poquito a poco ampliando la ventaja para los dos tiristas vestidos con la M de Movistar. El maillot también que estrenamos, bueno, hemos visto el estreno del maillot del equipo Movistar, una prueba internacional, hemos visto el estreno también del maillot del equipo Green Project Bardiani de Italia, y hemos visto también el estreno del maillot del equipo Laboral Cucha. Esto es el maillot también de los corredores chicos, chicas, ¿verdad? También que ha participado en la categoría sub-23. Bueno, Arturo Barros ikusi duzu hor kamila, baina txirrindularia ondo dago. Ondo dago, horixe esaten digute. Ainhoa, ondo dago, ez? Sustoa. Sustoa, baina txirrindularia ondo dago, beraz. Arazorik ez dugu, ambulantzian bai, aztertuko dute, baina ez dute erietxera eramango. Arturo Barros eta posten gara, posten gara. Ze hori da nahi ez duguna, inork min hartuta utzi behar izatea belodromoa. Eta utzi behar izatea Gipuzkoa sari hau, nazioarteko lehenengo Gipuzkoa saria. Espero ezagun lehenengo honek jarraipena izatea, eta aurrerantzean ere datozen urteetan horrelako sari gehiago jokatu ahal izatea. La carrera que continúa, esto es non-stop. Con esa puntuación que veíamos en estos momentos en la pantalla gigante de Sebastián Mora y Alberto Torres, 40 puntos. Van a pasar en estos momentos por la línea meta con Francesc Benassar, que recibe el relevo de Marta Rasa. Samuel 40, con Jaime Romero, con Richinger, el austriaco. Son los 5 corredores que tenemos en estos momentos. También intentando enlazar Noel Martín. Y ahí intentando enlazar también Marcel Echeverría. Bueno, Amador Granados ya nos acompaña también aquí, ¿verdad, Granados? Que va a ser el homenajeado también con todos nosotros. Cinismo adaptado, esto es cinismo inclusivo, cinismo para todos. Y Amador Granados será hoy el homenajeado también por parte de la Federación Guipuzcoana de Cinismo en esta prueba internacional. Suena la campana, nueva puntuación, atención, décimo sprint, que se va preparando también para nuestros corredores. Otra vez ya tenemos a Sebastián Mora, primera posición. Atención, Francesc Benassar a continuación, y Iñaki Zubizkar con Nicolo Gali, los 4 dorsales rojos, como podemos apreciar. Y el sprint que va a corresponder una vez más a Sebastián Mora, con Francesc Benassar y con Iñaki Zubizkar, tercera plaza. Mora, Benassar, Zubizkar, Gali hori izan da esprina. Benassarrek terrazari erreleboa eman dio, Sebastián Mora dugu buruan, Marta Rasa bere gurpilera, Iñaki Zubizkar eta 40 orain erreleboa hartuta, lau txirrindulari, lau bikote lasterketa buruan, Albert Torres, Marta Rasa, Ritziger eta 40 une honetan. Eustrak Euskadiko bikotea ordezkatuz, Austriarra lehenengo tokian, Austriarrak aurrera egin du, laukotea pixka bat sakabanatu da, baina uste dugu elkartuko direla, Ritzigerrek hor jarraitzen du, 40 gurpilera, baina ez du ardurarik nahi, erreleboa Benassarrentzat, hau lasai, eta arazorik gabe hauekin bat egingo du Albert Torresek. Bueno, situación encarrilada, digamos, no hay que... Bueno, que puede suceder de todo, de verdad, pero la situación, como decíamos, viene marcada ahí por los dos ciclistas vestidos con el maillot del equipo Movistar, con esa amplia diferencia también que sprint tras sprint siguen ampliando. De hecho, con respecto a Francesc Benassar y también a Marta Rasa, que continúan ocupando la segunda plaza. Mira por la parte alta del Peralta como ahí está el movimiento de Sebastián Mora. Atención, Sebastián Mora que se mueve. Intenta Ritzinger, Gali y también Francesc Benassar repetir esa diferencia respecto a Sebastián Mora. Ahí está el movimiento de ciclistas de Villarreal. Cabeza de carrera en estos momentos. Se está reduciendo la diferencia. Efectivamente también Gali. Ahí estamos viendo también como el movimiento también de los tigristas del equipo austral con Iñaki Zubizkar para intentar reducir esas diferencias en esta
Prueba de Madison con la cabeza de carrera, que ahora mismo es de la mano de Albert Torres. Con 40 y con Marta Rasa. Estamos a falta de 43 vueltas para el final. 43 vueltas para la conclusión del Madison masculino. Hasta lo que vamos de competición, la pareja Sebastián Mora y Albert Torres han conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6 sprints. Con 2 sprints conseguidos. Primera posición para Francesc Benasser y también Marta Rasa. Un sprint conseguido de la mano de Jaime Romero y también de Iker Bonillo. Y 2 sprints conseguidos de la mano de Nicolo Gali y Samuel 40. 9 sprint. Va a ser el 11º que vamos a contar. Ahí vemos cómo toma la delantera en estos momentos. Richinger, Gali. Bueno, atención también con Marta Rasa a continuación, que vamos a tener el sprint. Pareja italiana con Gali, primera posición. A continuación la pareja de Richinger y Jaco Zubizar. Tercera posición para Francesc Benasser y Marta Rasa. Es el tercer sprint que consigue la pareja italiana. Los 2 ciclistas de la selección italiana, Nicolo Gali y su pareja, insistimos también en competición, como es Samuel 40. Azken berrogei itzulietan sartuta, lau sprint gelditzen dira. Lau ez ja, 3 sprint gelditzen dira. 10 itzuliz behin jokatzen baita sprinta. Eta guztiak ere batera doa. Zune honetan Iker Bonillo, Ilarzoa Zubizar, hor da Francesc Benasser, Noel Martín, eta orain errelebo hartuta Martxel Etxeberria, Martxelen gurpilera Sebastián Mora, eta honen atzetik 40. Arritxu, atención que la segunda pareja son los italianos ahora, ¿eh? Un punto. Tenemos a Sebastián Mora y Albert Torres, 46 puntos, pero atención, la segunda pareja, Nicolo Gali, Samuel 40, 29 puntos, tercera posición para Francesc Benasser y Marta Rasa con 28 puntos. Bueno, pues ahí tenemos la emoción también de la carrera, la emoción por esa segunda plaza. Hecho, ahí tenemos el movimiento de Samuel 40, el italiano. Con Albert Torres a continuación, intenta llegar también ahí Marta Rasa. Marcaje total para luchar por esa segunda posición con la situación controlada de la mano de Albert Torres. Insistimos, interesante también esa disputa por el podium, al fin y al cabo, también sumar puntos. Lehenengo tokirako argi dago Mora eta Torres daudela, argi eta garbi sailkapen buruan. Baina bigarren tokirako zer nolako borroka Gali, Garanta, Benasser eta Terrasaren artean. Italiarrek puntu bakarra ateratzen diete Benasser eta Terrasari. Solo un punto de diferencia para el segundo puesto entre los italianos y la pareja compuesta por Marta Rasa y Francesc Benasser. Está bonito, insistimos también en esa competición, principalmente esa segunda plaza, porque, bueno, por lo que estamos viendo, y lógicamente también a otro nivel, olímpico, Sebastián Mora y también con Marta Rasa, con Albert Torres en esa clasificación de la carrera. Pero nos encanta también tener esa salsa de los italianos, de Nicolo Gali, también de Samuel 40. Nos encanta también esa salsa de la mano de Francesc Benasser y también de Marta Rasa, que tienen 20 años, también con esa disputa. Y suena la campana, atención, para anunciar próxima vuelta, puntuación. Atención a los italianos, atención también Samuel 40, que se acerca ahora mismo al Torres. La lucha por ese sprint, que lo tenemos también bonita. Albert Torres de momento tomando la delantera. Al paso por la línea meta. Atención, 12º sprint. Primera plaza para los italianos. Dorsal 5, dorsal 3, dorsal 4. Esto es, los italianos amplían un poquito más de diferencia respecto a Francesc Benasser y Marta Rasa. Continúan ocupando la primera plaza Albert Torres y Sebastián Mora. Atención al ataque de Richinger. El ataque del austriaco del equipo Eustrac también, que lo teníamos luchando por la cuarta plaza. Veremos si le da continuidad también al paso de ese relevo de la mano de Ilarzoa Zubizar.
Aldea murrizten ari dira italiarra Nicola Gali eta Stefano 40. Eta hortxe orain Ritziger erantzun egin du Sebastian Morak. Gora egin du Ritzigerrek eta aprobetxatu du Nicola Galik aurrera egiteko. Mora gurpilera terrasa honen atzetik. Eta barealdia. Inork ez baitu. Bueno, barealdiaren ondoren, ordoa Sebastian Mora. Nicola Gali gurpilera. Marterrasa, erreleboa, Ilarzoa Zubizkarrentzat. Laukotea dugu aurrean eta Noel Martín, Azanza eta Martxel Etxeberriak itzulia galdu dute. Bueno, 25 vueltas para el final. Yo creo que el paso por meta, yo creo que los ciclistas se merecen un aplauso, no. Una ovación de todos nosotros. Venga este público, ¿cómo aplaude? Aplausos, 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 aplausos. En la prueba de Madison. Venga, más fuerte los aplausos, mucho más fuerte. 25 vueltas para el final. Con Samuel 40, Albert Torres y con Marta Rasa liderando el grupo, cabeza de carrera. Lasterketa kontrolpean dute Albert Torresek eta Sebastian Morak. Torres orain buruan, 40 bere gurpilera, Terrasa, Orda Ilarzoa Zubizkal, Noel Martín eta Ibai Azanza. 6 bikote lasterketan, 6 zazpigarrena. Hortxe, Jaime Romero, Iker Bonillorekin batera, atzeraturik gelditu dira eta Jaime Romero ahaleginean ari da aurreko txirrindulariekin bat egiteko. Hortxe da ahalegina Romeroren aldetik, aurrean lasaitu dira eta bai sartuko da. Oraintxe sartuko da Jaime Romero pelotoian. Beraz, zazpi bikoteak batera ditugu une honetan, Madison honetan. Faltan 2 sprints solamente para la conclusión. 3 sprints, mejor dicho, para la conclusión de la prueba. A falta de 20 vueltas, hay ese margaje también entre la pareja italiana y la pareja balear, de ese maillot siempre vistoso de la selección balear. Decidimos que Francesc Benassar y también con ellos Marta Rasa. Ahí vemos a Sebastián Mora como nuevamente comienza a acelerar la marcha. Vemos cómo intenta abrirse hueco también Ritzinger, el cirista austriaco. Es Gali también el representante de Italia junto con Francesc Benassar y Albert Torres. Atención al sprint con Albert Torres, primera plaza. Francesc Benassar segundo. Gali tercera posición, cuarta posición para Ritzinger. Seguimos con esa pareja, dorsal número 3. Atención porque ahora mismo ya intenta también la reacción de Francesc Benassar junto con Nicolo Gali y Samuel 40. Teníamos una diferencia mínima para la lucha por la segunda plaza. Teníamos solamente un punto de diferencia. Solamente un punto de diferencia para los corredores. Confirmaremos también la puntuación que van a contar nuestros ciclistas en esta prueba de Madison. Lasterketa buru Mora eta Torres ditugu, hauek 54 puntu dituzte, 36 punturekin Gali eta 40 ditugu, eta gero 33 punturekin Benassar eta Tarrasa. 3 puntos. 3 puntu hori da. 3 puntos. 3 puntu. Ahí está la lucha, era de un punto, ya son 3 puntos. La diferencia que han tomado los ciclistas italianos. Atención que están en el ataque. Ataca Samuel 40. En estos momentos, dentro de ya las últimas 20 vueltas, Nicolo Gali que toma relevo. En estos momentos el italiano, cabeza de carrera, parte alta del peralte. Supone también que se vayan a reducir la diferencia con Francesc Benassar, también con Martxel Etxeberria. Es verdad que había medio vuelta. Tenemos a Sebastián Mora intentando llevar el mundo. También de la carrera se van destacando los 4 corredores. Le cuesta un poquito más a Romero llegar. Le cuesta también a Noel Martín, que recordamos está en solitario. Después, lástima de la caída de su compañero, ¿verdad? Que también de esto es de esa caída también que se ha, bueno, que hemos visto en el día de hoy. Por lo tanto, lo sentimos especialmente con Arturo Barros, efectivamente, que sufrió caída, aparentemente sin gravedad, pero
ha sido abocado también al abandono y esto supone también ese sobreesfuerzo para Noel Martín. Los hombres de cabeza de carrera que continúan igual. Ahí vemos siempre Francesc Benassar, también con Sebastián Mora, con Nicolo Gali, Ritzinger, Machel Echeverría, Iker Monillo. El grupo también donde tenemos a Noel Martín afrontando ya, como decimos, la parte final de la carrera. Confirmamos número de vueltas. En estos momentos para nuestros ciclistas. Atención que estamos a solamente 13 vueltas en estos momentos para el final. Atención que va a ser próxima vuelta. Tendremos ya esa lucha por el sprint a punto de sonar la campana. Nos van a faltar solamente 2 sprints. 2 sprints solamente para la conclusión. Todo de cara, como venimos anunciando, para que Sebastián Mora y Albert Torres vayan a conseguir la victoria. Pero atención a Richu, la lucha por la segunda plaza. Hori da, borroka polita dago bigarren posturako, 2 sprint gelditzen dira, aurki sprinta izango dugu, helmugatik pasatzean, atención corredores, próxima vuelta, sprint de puntuación italiarrek, urrundik eraso, 40 buruan, 40, Illarzua Zubizkarrek eutsi nahi, Morak erreleboa, Terrasak badaki bigarren postua, jokoan dagoela, 3 puntuko aldea zegoen, 40, Mora, Terrasa, Zubizkar. Sprint bat gelditzen da eta gero eta argiago, bigarren postua italiarrentzat. Se va clarificando, ¿verdad, Arricho? ¿Verdad? Lo veníamos anunciando también ese pulso que se iba manteniendo por la segunda plaza. Así se amplía la diferencia, mientras Sebastián Mora junto con Francesc Benassar, junto con Samuel 40 también intentan abrir la diferencia, por lo que estamos viendo en estos momentos. En la carrera queda Noeta, en el velódromo Antonio Elorza. No queda nada ya para el final. Gracias por los aplausos del público. Venga con esos aplausos que tenemos que animar sin duda a los componentes también de esta prueba de Madrid. Son 160 vueltas al circuito, digamos, al velódromo, para completar esa distancia reglamentaria por parte de la Unión Ciclista Internacional. Las 3 parejas destacadas en el día de hoy marchan cabeza de carrera. Ahí teníamos a Nicolo Gali, también que pedía perdón al Torres por ese lance también de la prueba. Con Francesc Benassar le cuesta un poquito más a Ritzinger llegar al ciclista austriaco del equipo Eustrag, y poquito nos queda ya para confirmar esa victoria de Albert Torres y también de Sebastián Mora, y veremos si son capaces tanto Sebastián Mora con Nicolo Gali y también Samuel 40 mantener esa segunda plaza de la clasificación. Así que se abre la diferencia, como decíamos, 57 puntos. Sebastián Mora, Albert Torres, 41 puntos. Ya son 6 puntos de diferencia para la lucha por la segunda plaza. Nicolo Gali, Samuel 40, con Francesc Benassar y Marta Rasa, que van a ser primero, segundo y tercero en esta prueba, a falta, atención, de solamente 5 vueltas para la final. Atención, 5 vueltas para la conclusión. Decimos, se ha clarificado ya la clasificación, 3 primeras plazas. La primera, Sebastián Mora y Albert Torres. Segunda plaza, Nicolo Gali, Samuel 40. Tercera posición para Marta Rasa y Francesc Benassar. Los de cabeza de carrera, vemos a Albert Torres como está a punto de llegar también a Sebastián Mora para dar ese uno de los últimos relevos en el circuito, en el velódromo de aquí de Anoeta. A rueda, ahí contamos con Marta Rasa, 20 años para el ciclista balear. Y atención, 3 vueltas solamente para el final, 3 vueltas para el final. Atención, corredores de velocidad preparados para las finales. Atención, corredores de velocidad preparados para las finales. Bueno, con esa tensión también que supone, ¿verdad?, para ese último ruf que le van a contar. Ahí tenemos a Illarzua Zubizkar, ahí también nuestro ciclista Tabadiño, con Francesc Benassar, con Sebastián Mora y con Marc Torres. Atención que vamos a contar con esa última vuelta. Última vuelta, atención al último sprint. Ojo con Francesc Benassar, y tenemos Sebastián Mora, atención con Nicolo Gali, con Samuel 40, atención también para esa lucha por la tercera posición. Esto es el sprint también que vienen protagonizando los corredores sprint. Y primera plaza hoy con Sebastián Mora, con Francesc Benassar, segunda plaza, tercera posición para Samuel 40, victoria para Sebastián
Sebastián Mora y Albert Torres. Nuestra más sincera enhorabuena sin duda para ese dominio desde los primeros compases. La lucha cerrada, atención, que han mantenido por la segunda plaza Nicolo Gali, también Samuel 40. Atención Francesc Benassar y también atención con Marte Tarrasa para esa lucha por la segunda plaza. Oraintxe sailkapena emango dugu, baina irabazleak Albert Torres eta Sebastián Mora ditugu. Bigarren posturako ikus dezagu, baina italiarrak izango dira. Ea sailkapena eguneratzen duten epaile. Bigarren Nicola Gali eta Samuel 40, hirugarren Francesc Benassar eta Marc Terrassa. Bueno, pues 4 puntos solamente Nicolo Gali y Samuel 40 con Francesc Benassar y Marc Terrassa. Y fijaros, si Mora no hubiera ganado por esa rueda, por esa media rueda, hubieran quedado segundos Benassar y Terrassa. Al final, Mora Torres vencedores, bigarren Gali eta 40, hirugarren Benassar eta Terrassa. Y vamos a dar un fuerte aplauso a Noel Martín, que ha hecho más de media carrera en solitario tras la caída de Arturo Barros, al que vemos ahí hablar con su compañero. Lo más importante, que el chaval está bien. Eta hemen dituzue irabazleak Albert Torres, Sebastián Mora, Madison honetan garaile. Enhorabuena. Y va a comentar a Richu que ha sido tan emocionante el último sprint como las 6 horas de Euskadi, la última vuelta. Siempre cuando se decidía la carrera, pues tan emocionante por esa lucha, en este caso por la segunda plaza. Esto es con, como comentaba Richu, si Joan Martín Benassar consigue la victoria en ese último sprint, les hubiese dado la segunda plaza de la clasificación, que ha correspondido meritoriamente también para los ciclistas italianos, pero esa emoción, insistimos, también hasta el final. A partir de ahora ya tenemos en esa final de velocidad en la prueba femenina. Cambiamos radicalmente, lo hacemos del fondo, lo hacemos a continuación a las pruebas de velocidad, con la prueba femenina a la Vilesca y Estefanía Hurtado, que van a estar en esa semifinal para la primera ronda, la ucraniana y la ciclista del equipo International Cycling Academy. Tendremos a Elena Casas del Genesis y la norteamericana Stephanie Lawrence. Y la prueba masculina tendremos también a los corredores que disputarán la competición. Así que de momento ya estamos con esa final de prueba femenina. Bueno, lucha por la tercera y cuarto puesto Stefano Moro y Vladislav Denisenko. Hirugarren eta laugarren posturako finala, lehenengo finala. Moro eta Denisenko. Eta ordulariari begiratu eta ordutegia errespetatzen ari gara. Xuxen goaz. Orduan gaude. Sí, que vamos con el horario, decía, de verdad, Richu, estamos ahí a menos cuarto cuando era previsto a menos 10 y ya estamos en ello. Tercer y cuarto puesto con Stefano Moro y Vladislav Denisenko. De momento el italiano tomando unos metros de diferencia. Moro aurretik, Denisenko atzetik, italiarra, ukraniarra, hortxe elkar markatzen, gelditu egingo dira agian, igual paran. Vamos a ver. 25 años que tiene Stefano Moro. Bueno, vamos a estar 2 vueltas.
A ver si Denisenko, ¿verdad?, logra reaccionar, pero ya veis esa diferencia de momento, que se va manteniendo para los corredores. Falta del Peralte. Moro aurretik. Eta Erne, Ukraniarrak Denisenkok, ez, keinua egin du, baina orain bai. Continuamos con Stefano Moro ocupando la primera posición. Denisenko, ¿verdad? También ahí dando esos movimientos de bicicleta, con esa espectacularidad. Le toma la rueda Denisenko, Stefano Moro. Atención que se van a colocar los dos en paralelo. Toma la delantera el corredor de Ucrania. Denisenko, primera plaza. Sí. Denisenko en la lucha por la tercera posición. De momento ocupa la primera plaza. Hirugarren posturako lehen lasterketan, Ukraniako Denisenko izan da garailea, orain finaleko lehenengo proba. Finalean, Predomo italiarra eta etxeko bat, Ekain Jimenez, Eustrak Euskadiko txirrindularia, Predomo italiarraren kontra, irabaztea lortzen dugun Ekain, zaleak behintzat zurekin izango dituzu. Ahora sí, final. Atención, que va a medir al guipuzcoano Ekain Jiménez, el ciclista de Oyarzun de 21 años. Decimos que ha conseguido el récord de los 200 metros en la pista de Anoeta. Palabra de Asier Maestu. Ha conseguido también esa diferencia y con él, como decimos, Ekain Jiménez también con esos buenos resultados en los Campeonatos de España. También ha sido corredor que ha participado en mundiales, concentrado esto también con la selección española, y se va a medir a el italiano Mattia Predomo, campeón de Europa, atención, de Keirin y también de sprint, además de ser ciclista campeón de Italia de velocidad. Así que veremos. De momento es cierto que hemos visto con muchísima fortaleza en las eliminatorias a Ekain Jiménez. Veremos en el día de hoy. De momento Ekain Jiménez toma la delantera. Esto es también para esta salida. Veremos lo que da de sí. Como venimos anunciando aquí en Anoeta, estamos ante la final de la prueba de velocidad. Lo que hemos visto anteriormente con la victoria de el ucraniano Vladislav Denisenko. Es la lucha por la tercera plaza frente a Stefano Moro. Hortxe da, Ekain aurretik, Stefano Predomo atzetik. Ikusgarriak dira irudiak. Hor da, Ekain Jimenez aurretik, Predomo goikaldean. Ekain gelditu egingo dira, ez? Ea baduten habilidadeak gelditu eta itxoiteko. Ekainek aurrera, finala jokatzen ari dira. Bi garaipen behar dira. Finala norentza den jakiteko. Hau lehenengo proba dugu. Ondoren neskak izango ditugu. Lehenengo hirugarren, laugarren posturako. Uy. Parecía el surprise y justamente el arrancado, ¿eh? ¡Wow! No se ha atrevido, no ha podido controlar. Predomo por delante, en la parte alta del Peralte. Ekain a rueda. Predomo tomando la delantera. Ekain Jiménez a continuación. Va a sonar la campana. Atención para anunciar la última vuelta para los corredores en esta gran final. Los dos en ese marcaje que viene protagonizando el italiano Ekain Jiménez. Veremos si es capaz también de luchar esa victoria. Toma la delantera ciclista guipuzcoano de tipo Austrac con Predomo intentando mantener esa segunda plaza. Atención, a esa zona del Peralte. Primera plaza para Ekain Jiménez. Ahí estamos en los metros finales. Uy, 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 uy. Vamos a ver. Vamos a confirmar. La foto finish. Pero parece Predomo. No sé. A ver, nos lo va a confirmar la video finish, la repetición. Atención, vencedor. El italiano que diríamos, un milímetro menos. Mattia Predomo. Impresionante, el italiano, primer vencedor. Toma la delantera. Mattia Predomo. Bueno,
Es de ver, es de ver la foto del fotofinish. Txaloak, bi txirrindularientzat, Predomo, Ekain Jimenez, igualadísima, Predomo vencedor. Tomó la delantera. Así es, con Matia Predomo. Pues esperaremos también esa segunda tanda, esa segunda ronda. Estaremos, eso sí, después de concluir lo que está siendo esta competición, porque ahí tenemos a Estefanía Hurtado y tenemos también a Stephanie Lawrence. Ellas también para lucha por la tercera plaza. Stephanie Lawrence y Estefanía Hurtado. Benetan ikusgarria da fotofinisharen irudia. Ez dagoen milimetro badago bi txirrindularien artean, baina garaipena italiarrarentzat abiatu da. Hirugarren posturako lehia bi txirrindulari hauen artean. Estefanía Hurtado eta Stephanie Lawrence. Stephanie Lawrence, que es de Estados Unidos, vestida de azul y negro, azul y blanco para Estefanía Hurtado, de Elda, de Alicante, con 20 años. Ahí tenemos también esta corredora que ha sido campeona de España de persecución por equipos, con la Comunidad Valenciana, lógicamente, también de haber sido campeona regional de puntuación, velocidad de Madison y de eliminación. Estefanía Hurtado lleva, bueno, disputando también todas las competiciones de la categoría sub-23. Veremos si llega también con esa frescura que se debe para luchar por la tercera plaza. Atención, Stephanie Lawrence, que intenta sorprender. Sí. Intenta sorprender. Veremos si Estefanía Hurtado es capaz de reducir la diferencia. Pero yo creo que pilló por sorpresa el ataque tan lejano de Stephanie Lawrence, que no va a tener ninguna dificultad para conseguir esa victoria en esta ronda para la lucha por la tercera plaza. Lawrencek lasai asko, inolako arazorik gabe irabazi du eta bera jarri da aurretik hirugarren posturako borrokan. Eta orain finalerako lehenengo kanporaketa, bueno, kanporaketa ez, lehenengo proba, Hurtado eta Bileska eta Elena Casasen artean. Atención, corredoras Madison preparadas para la salida. Atención, corredoras de la Madison preparadas para la salida. Vamos a contar con 5 parejas en Madison femenina. Y hasta la final de la prueba femenina. Aquí está Ala Bilecka, la representante de Ucrania, y Elena Casas, la catalana de Vilaseca, del equipo Génesis. Bueno, auténtica pista, lo venimos anunciando, ostenta 3 medallas en los campeonatos de Europa, 2008-2020. Ha disputado los Juegos Olímpicos, concretamente Río 2016. Ha conseguido victorias internacionales en Italia, en Glasgow o en Apeldoorn. Múltiple campeona de España, prácticamente 20 campeonatos nacionales. Este pasado año 2022 conseguía la victoria en pruebas de velocidad por equipos y los 500 metros. Ala Bilecka, corredora que, atención, categoría junior 2021 conseguía medalla de plata en el Mundial de Sprint. Mundial de Keirin ocupó o conseguía la medalla de bronce, además de la medalla de plata en el europeo también de Keirin. Las referencias, esto es Elena Casas y Ala Bilecka, las dos en la pista. Es la final de la prueba de velocidad femenina. Bilecka eta Casas, Ukrainiarra aurretik, Casas atzetik. Estaduko onena da abiaduran Elena Casas, eta mundu mailan ere punta-puntan dabilen txirrindularia da. Orain atzetik duzuen hori, Elena Casas, aurretik Ukrainiarra, Peraltearen goikaldetik, baina oraindik ere abiadura hartzen Elena Casas eta txirrindulari Ukrainiarra. Kanporaketak Hurtadoren aurka jokatu ditu, Ala Bileskak, Ukrainiarra aurrean, Casas atzean.
azken itzulian sartu direnean. Abiadura azkartu, Bileska, Casas, ea lortzen duen gainditzea, Ukraniarrak eutxi. Ukraniarra, ea Casas. Bileska. Ukraniarra tarte txikiaz, baina Ukraniarra garaile. Bueno, pues Sala Bileska en esta primera ronda consigue la victoria por delante de Elena Casas. Y en la prueba masculina hemos contado con Matia Prédomo por delante de Ekain Jiménez. Ya nos iremos preparando para la próxima carrera. Madison femenino. Cinco parejas que vamos a contar. Por favor, chicas Madison a la salida. Por favor, chicas Madison a la salida. Vamos a contar con la ciclista egipcia que ha conseguido la victoria en el Scratch. Ebtishan Zadet, junto con Fanny Koshua, la corredora de Laos. Pareja dorsal número 23. El 24 para Irune Sánchez y Ainara Hinarejos. Dorsal 22 para Maya Esparza y Goretti Sesma. Dorsal 19 para Isabela Escalera y Naya Mangas. Dorsal 21, Sayoa Orgambide y Ana Estella. La prueba de Madison femenino. Bikote izango ditugu nesken Madison honetan. Eta bost bikote hauen artean baditugu euskaldunak, baditugu bi bikote napar, Saio Organbidek eta Ana Estelak osatzen dute bat, Amaia Esparzak eta Goretti Sesmak bestea, eta badugu beste euskal ziklista bat, Gipuzkoarra bera, Naya Mangas. Ea, non dagoen Naya? Dos parejas más nos faltan, es verdad, la pareja catalana que viene a continuación. Naya, besoa gora, saluda Naya. Parre egiten du, bueno. Bueno, viene aquí. Tan feliciana como siempre, Naya Mangas. Con Irune Sánchez y Ainara Hinarejos. Ahí completamos la cuarta pareja. Son cuatro, ¿verdad? Teníamos cinco. ¿Qué nos falta? Nos falta una pareja, no sé. Bost bikote genituen apuntatuak. Nos falta, Baina si no me falla, la eta egipcia y Laosekoa. Laos. Nos faltaría la pareja de Zayed Ahmed Mohamed Ebtishan y también de Fanny Koshua. Egipto-Laos. Exacto, la pareja número 23 es la que nos restaría, de verdad. La de Egipto-Laos es la pareja que nos faltaría, por lo menos dentro de la inscripción. Orain adierazten digute ez, Laoskoa eta Egipziarra ez abiatuko, beraz, lau bikoterekin jokatuko da Madisona. Verdad que tenía previsto la ciclista de Laos tomar la salida, pero bueno, pues ha marchado la ciclista de Egipto. Bueno, pues cuatro parejas que tenemos también para la prueba que acaba de comenzar de nuestras corredoras
recordamos 2 al 24, Irune Sánchez, Ainara Hinarejos, selección de Cataluña. 2 al 22, Amaya Esparza y Goretti Sesma. 2 al 19, Maillot Azul, Isabela Escalera y Naya Mangas. Y 2 al 21 para Sayoa Orgambide y Ana Estella. Ellas van vestidas de rojo. Selección Navarra, Sayoa Orgambide, Ana Estella. Del equipo Vipec de negro van vestidas Amaya Esparza y Goretti Sesma, para aclararnos un poquito más. Hementxe pistaren erdikaldean ikusten ditugu egun hauetan omenduko diren 3 pertsonetatik 2, Josetxo Sanzinenea eta Amador Granado, zeurekin da Gipuzkoako presidentea, Santi Osoro. Hau bukatu eta abiadurako finalaren bigarren txandak egiten direnean, egingo zaio omenaldia Amador Granadosi, txirrindulari egokitua, mundu mailan lehiatu duena eta erakutsi duena mugarik ez dagoela, ezin duentzat ere, ezintasunik ez dago gogoa baldin badago. Eta pixka bat bere ibilbidea eskertuz, eredu izan baita beste askok ere sinistu eta txirrindularitz egin ahal izateko Gipuzkoako Federazioak omenaldi edo eskerrak emateko ekitalditxo bat antolatu du, ekitaldi xumea, baina gogoan izango duguna. Bihar berriz Jaime Ugarte izango da omendua. Jaime txirrindularia izan zen, kazetaria izan zen, gero Federazioan Gipuzkoakoan lan egin zuen, presidente bezala hainbat urtetan, eta antolatzaile izan genuen Diario Basko organizazioak edo elkarteak antolatutako lasterketetan, bai 6 orduetan, baita itzulian ere, urte asko izan dira lanean ziklismoaren alde, eta bihar eskerrak emateko eguna izango da Jaime Ugarteri. Eta igandean berriz, nik ez dakiz zenbat urte, agian 40 gora bai seguru. Zehatz-mehatz esaten ez dakiz zenbat diren, baina Josetxo Sanzinenea omenduko da igandean, 40 piko urtetan, bere jakinduria gaztei erakutsi eta pistako txirrindularitzaren alde lan eskerga egin baitzuen. Berari ere eskerrak emango dizkiogu ekitaldi xume batean, datorren igande arratsaldean. Hasi da ba, Madisona, emakumezkoen Madisona, ikusten duzu oraindik ere emakumezkoen ziklismoan zenbat lan egin behar den, parte hartzea txikia dugu, eta parte hartzaileen artean, hortxe behintzat, 2 bikote euskaldun, eta beste txirrindulari euskaldun bat ere bai. 8tik 5 etxekoak ditugu, bikoteka jokatzen den Madisonean. Larogeita 10 itzulitara, 10 itzuliz behin esprinak. Beraz, oraindik ere luze, baina Erne, atención, próxima vuelta, sprint de puntuación. Próxima vuelta, sprint de puntuación. Ikus dezagun, sprint honetarako nola kokatzen diren. Etxe ditugu Eskalera eta Mangas, baina ez Naparrek, Orgambide eta Estella, Saio Orgambide eta Ana Estella garaile lehenengo puntuak eta honetan. Las Navarras, Ana Estella, Saio Orgambide han ganado este primer sprint. Ya hemos restado 10 vueltas a esas
90 del principio. Tras esta Madison se disputará otra vez la segunda manga de las finales de velocidad. Y luego, para finalizar, tendremos pruebas de eliminación. Jardunaldia aurrera doa. Madison honen ondoren abiadurako finalak izango ditugu. Eta gero berriz, kanporaketa edo eliminazioa jokatuko da. ...76 vueltas, solamente para el final. Primer sprint, como escuchábamos a Richu con Sayo Orgambide y Ana Estella, las dos ciclistas navarras vestidas de la selección. Segunda posición para Amaya Esparza y Goretti Sesma. Tercera posición para Irune Sánchez y Ainara Hinarejos. Cuarta posición para Isabela Escalera y Naya Mangas. Venga, mucho ánimo, chicas. Vamos ahí. Posteriormente tenemos lo que va a ser ese reconocimiento, esa final ya de sprint. Y cerraremos el programa con las pruebas de eliminación. Pero siempre, antes que nada, reconociendo también esa labor y ese trabajo realizado, cinismo adaptado de Amador Granados, que ya nos acompaña aquí en esta zona de la Pelús. Es verdad, también hay de charla, como por parte también de los corredores pues de charla, digamos, con las personas también de la fracción guipuzcoana de ciclismo, y confirmando esa lucha que vienen planteando nuestras corredoras en la disputa de esta prueba de Madison femenina, que nos ha dejado un magnífico sabor de boca después de la prueba masculina, con esa victoria de Albert Torres por delante de Sebastián Mora, y ese último sprint emocionantísimo de cara a la lucha por la segunda plaza entre Nicolo Gali y Samuel 40 y la pareja balear de Francesc Bennassar y Marta Rasa, que finalmente han ocupado la tercera plaza. Avituallamiento muy importante. Ahí estamos preparados para el segundo sprint que van a protagonizar nuestras chicas. Contamos cómo va tomando la delantera Isabela Escalera con Naya Mangas. Es Isabela Escalera, esto es la que toma la delantera. Vemos en estos momentos también cómo con Sayo Argambide y Ana Estella van tomando esa segunda posición de la competición. Atención al sprint, sí. Primera plaza para las navarras, con la segunda posición para la pareja Isabela Escalera y Naya Mangas. Así que segundo sprint consecutivo donde se lleva la victoria la pareja de la selección navarra con Sayo Orgambide y Ana Estella.
Vamos, chicas. Venga, ahí seguimos también con la competición. Por esos relevos que vienen protagonizando nuestras deportistas. Ahí confirmando también, como decíamos antes, ese dominio de momento con los dos sprints conseguidos de la mano de Sayoa Orgambide y también de Aristella. Las dos las hemos visto también disfrutando la prueba de esta mañana. Estamos a 62 vueltas. Esto es 2 vueltas para la próxima puntuación de las corredoras. Como decimos, 2 vueltas para la próxima puntuación. Las 4 parejas que siguen, como podemos apreciar también con ese trabajo, con esa labor, con esa función también de ir ganando en experiencia, también de ir aprendiendo en esta competición internacional. Líder de momento en esas primeras posiciones. A continuación con Naya Mangas, con Isabel Escalera, mejor dicho. Bueno, pues ahí estamos. Esto es en próxima vuelta, como podemos apreciar también esa puntuación que van a realizar nuestras corredoras. Ahí estamos tomando la delantera nuevamente las corredoras de la selección navarra. Esto es primera posición. La segunda plaza en este sprint ha correspondido a otra pareja de Amaya Esparza, también de Goretti y Sesma, que van vestidas con el equipo Vipec. Y es la segunda vez que ocupa la segunda plaza. Esto es, por lo tanto, otra vez se van destacando 15 puntos. Primera posición para Sayoa Orgambide y Ana Estella. Cambio de carrera. Vamos a continuación, tendremos esa prueba de esa final ya de velocidad, donde la lucha por el tercer puesto en la prueba masculina contamos con Bradislav Denisenko, que ha ganado en esa primera ronda Stefano Moro. Y en la final hemos visto a Mattia Predomo, también italiano, que ha batido al guipuzcoano Ekain Jiménez. Y en la prueba femenina lucha por la tercera plaza la norteamericana Stephanie Lawrence, ha batido a Estefanía Hurtado. Y atención, en la lucha por la primera plaza, victoria ucraniana de Ala Vilecka por delante de Elena Casas. Así que tendremos una nueva oportunidad para que la catalana Elena Casas, también para que Ekain Jiménez, logren pues empatar, y lo que sería pues ese desempate a una tercera ronda. Esto justamente en el momento que concluya esta prueba que estamos viendo en estos momentos en el velódromo Antonio Lorza, en esta prueba de Madison. Y cerraremos con las 2 pruebas de eliminación. Cierto que también vamos a reconocer a las personas que han hecho esa labor enorme también por el mundo del ciclismo, también que han destacado especialmente él, concretamente en el ciclismo adaptado, como es Amador Granados. Así que nuestro reconocimiento máximo. Yo creo que por aquí hemos visto también ya pues a ciclistas que y la jornada de mañana van a disputar la prueba de ciclismo adaptado de Cataluña, del equipo Génesis, con Claudia Grau, que ya nos acompaña aquí con todos nosotros, Juanjo Méndez, también, que nos ha acompañado, Joan del Río, mañana también nos va a acompañar, pues Márquez Alonso, Aitor Oleaga, Ander Albizu y Eduardo Santas, que ha conseguido medallas en los mundiales, medallas también en los Juegos Olímpicos como referencias, insistimos, también para el ciclismo adaptado, que es algo sin duda destacar, especialmente también estas pruebas. Y por supuesto también que queremos poner en valor con todos vosotros aquí en el velódromo Antonio Lorza, aquí en Donostia, aquí en San Sebastián. Esto es recordando también una prueba internacional después de ese trabajo enorme de la Federación Guipuzcoana. 10 jornadas de pista que se han celebrado aquí, 10 jornadas casi non-stop, con muy buena participación, categoría cadete, categoría junior, que al fin y al cabo también es lo que tenemos que hacer desde una federación como la guipuzcoana, promover desde la base. Ha habido ciclistas de Francia que han venido a participar. Hemos tenido, yo creo, representación nacional prácticamente en todas las comunidades y diferentes jornadas, y poniendo en valor también esa disciplina que es una auténtica maravilla, como es la pista. Hala da, joan den astelenean amaitu zen Gipuzkoako Challengea,
Gipuzkoako txalanjeari amaiera joan den astelenean, bueno, ez nahi bezala, baina eman zitzaion eroriko bat izan baitzen, sustoa, ezer baino gehiago, baina trasladoen ondoren lasterketa bertan bera utzi behar izan zen, naiz eta gero jakin txirrindulariek ezer hautsirik ez zutela eta ondo zeudela. Hurrengo itzulia, beste sprint bat, Madison hau pixkanaka badoa aurrera, oraindik ere 50 itzuli gelditzen dira, iaia lasterketa erdian gaude, baina sprinta helmugan ikus dezagun nola gerturatzen diren. Eskalera lehenengo tokian esango, bueno, berandu esango dugu, berandu mugitu dela saio Urganbide, baina erasora saio Urganbide, Naia Mangasek erantzun, saio Urganbide lasterketa buruan, Naia Mangas bere bila, eskratxean aurrena eta bigarren izan dira, eta orain bi txirrindulari izango ditugu aurrean eta beste bi atzekaldean. Bita bi, bikoteka orain, aurrean bi, atzean beste bi. Bueno, pues ha sido el primer sprint en el que no han conseguido, digamos, la puntuación las navarras. Han sido segundas, también ese sprint. Así que Sayo Urganbide y también Ana Estella siguen manteniendo la primera posición, pero hemos contado aquí con Isabela Escalera y Naia Mangas que han conseguido esos 5 puntos. Vamos a ver un vistazo también a esa clasificación provisional, también con esa puntuación que va manteniendo la prueba femenina y que venimos disfrutando todos nosotros la tarde del día de hoy. Gracias. 18 puntos suman Sayo Urganbide y Ana Estella. La segunda plaza para Isabela Escalera y Naia Mangas con 11 puntos. Tercera plaza para Amaya Esparza y Goretti Sesma, 10 puntos. A continuación Irene Sánchez y Ainara Hinarejos, 5 puntos. Venga chicas, ánimo. Ahí estamos, también cumpliendo poquito a poco este programa. 45 vueltas para el final. Laurak ere, lau bikoteak ere berriz ere elkartu dira hor buruan. Eta une honetan Laurak batera dator sailkapenean lehenengo tokian berriz Saio Urganbide eta bere taldekidea, Saio Urganbideren taldekidea Ana Estella dugu. Biak ere Nafarroako selekzioaren mailotarekin, maillot gorriarekin, horiek dira une honetan sailkapen buruan Gipuzkoa sari honetan. Jokoan baita nazioarteko lehenengo Gipuzkoa saria hemen Donostian. Antonio Elorza, velodromoan. Y ojalá, ¿verdad?, que sea un evento para quedarse durante mucho tiempo con todos nosotros, que no sea flor de un día, digamos, con ese esfuerzo ímprobo, de verdad, que ha realizado la Federación Guipuzcoana por conseguir reunir esta prueba. Lógicamente es una prueba que se tiene que asentar. Contamos con participación de Austria, Estados Unidos, Laos, Egipto. Contamos con Austria, la selección de Ucrania también que nos honra con su presencia a pesar de la situación en su país y que cuenta también con su participación aquí. Por lo tanto, el agradecimiento especial de todos nosotros, ahí está, y sobre todo diciendo la labor excepcional de la mano de esta competición. Esto es con nuestros campeones y con el movimiento que estamos teniendo, por lo que estamos viendo en estos momentos, también de las dos tiristas catalanas, de Irene Sánchez y también de Ainara Hinarejos. Es esta última la que se mueve en estos momentos, la tirista catalana. Vemos como rápidamente la pareja de Navarra, Sayo Urganbide y Ana Estella, pasa a controlar la carrera, y esto supone también que se vaya deteniendo un poquito el ritmo. Atención, que vamos a ir a la quinta vuelta. Nos vamos a ir a la al quinto sprint, queremos decir, y ahí tenemos nuevamente a Ana Estella en estos momentos tomando la delantera. Vamos con Mangas también, primeras plazas. Sabemos también a Amaya Esparza en las primeras posiciones de la competición. Y el sprint que se va preparando
nuevamente, primera plaza, 21, 22, 19. Y por favor, corredoras que estáis esperando el relevo, tenéis que rodar por la parte alta del velódromo. Corredoras que estáis esperando el relevo, tenéis que rodar por la parte alta. Era Goretti Sesma. Esto es ese aviso, ¿verdad? Que también que nos transmite para la tercera plaza, queremos decir, es verdad. El aviso que nos transmite el jurado técnico, que escuchábamos aquí a Rich Uribar. Esto es para que las corredoras que vayan por la parte alta también digamos, de la pista para evitar, ¿verdad?, de lo posible, entorpecer el desarrollo de la prueba, entorpecer, insistimos, también esta competición Madison femenina. También de la Navarra, ya vemos como poquito a poco las distancias se van incrementando. Las dos parejas navarras, Selección Navarra, Pipe, que ahora mismo también para intentar cerrar el hueco. Veíamos ahora mismo a Goretti Sesma intentando alcanzar a Ana Estella, con la llegada también de la representación catalana, y les cuesta un poquito más, por lo que vemos ahora mismo Isabela Escalera, también a Naya Mangas, intentando ahí formar parte nuevamente de ese grupo de 4 corredoras, 8 corredoras, estos 4 parejas que tenemos para esta prueba de Madison. Hogeita hamabi itzuli gelditzen dira lasterketa bukatzeko, hogeita hamabi itzuli, eta lasterketa buruan, hortxe erasoan, Isabela Escalera, Naya Mangasekin bikotea osatzen duen txirrindularia. Eta ordoa, Ana Estella Eskaleraren bila, bi aurrean, bi atzean, lehen bezala, lau bikote ditugu lehiatzen eta bitan zatituta dugu. Lauko multzotxoa, urrengo itzulian esprina, Eskalera Estella, ea zer egiten duten lasterketa buruan diren bi txirrindulari hoiek. Naya Mangasek hartuko du erreleboa, aurretik Ana Estellak aurrera egin du. Duen aldearekin Nayari ez dio denbora emango. Ez dut uste denbora emango dionik. Ez Ana Estellarentzat puntuak. Bigarren, Eskalera eta Mangas eta sartu egingo dira atzean gelditutako bi txirrindulariak. Naya Mangas une honetan buruan, saio aurganbide bere gurpilera. Bueno, pues siguen ampliando la diferencia. Baila Navarra, Sayo Orgambide también Ana Estella. Esta última ha sido la encargada de conseguir estos últimos 5 puntos. La segunda plaza en este último sprint para Isabela Escalera y Naya Mangas. Y tercera posición, eso sí, ahí apretando los dientes a tope, para la pareja Goretti Sesma y Amaya Esparza, justamente con ese dorsal número 22 en la zona de la línea de meta. Ese sprint que acaban de protagonizar nuestras cilistas, viendo también lo que le va restando para el final. Son 28 vueltas, atención, que van a ser
3 sprints lo que van a tener las corredores a partir de ahora, eso sí, con la carrera que viene de momento liderada de la mano de Sayo Ramírez y de Ana Estella. Lo que podemos hacer es, y si lo dejamos en el suelo y disparo hacia abajo, puedo disparar hacia arriba, hacia abajo. No, porque eso es no, pero yo lo pongo ahí, disparo ahí. Sí, sí, se puede, en lugar de aquí, o disparo hacia arriba, No, y yo creo que incluso dejándolo por aquí, ya solo el impulso del sonido. Yo le he dado así con la mano y ha saltado. O sea, que es sensible la cosa. Lo dejamos luego por aquí, lo que quieras. Vale. Si quieres, haz una cosa. Probamos ahora, al final y luego en el inicio. Y lo pruebas. Y vas probando altura. No tienes que esperar a que... Hortxe jarraitzen dute lau txirrendulariek, proba aurrera doa, 23 itzuli lasterketa bukatzeko, beraz, 3 sprint gelditzen zaizkigu, 20 itzuli faltan bat, 10 itzuli faltan bestea, eta gero amaierakoa. Horren ondoren, abiadurako finalak berriz ere, eta gero, sari banaketa aurreratuko dugu, Scratch eta Madisoneko sariak emango ditugu, gaurko omenaldia egingo dugu, eta bukatzeko eliminazio edo kanporaketa probak jokatuko dituzte, hogeita hiru urtez azpikoek. Este es el programa que nos queda. Nos quedan 3 sprints para acabar la Madison. A continuación, segunda serie de las finales de velocidad. A continuación vamos a hacer las ceremonias protocolarias del Scratch y de las Madison. Hacemos el homenaje de hoy, que corresponde a Amador Granados. Y a continuación acabamos la jornada con las 2 pruebas de eliminación sub-23. Bueno, pues ahí estamos, a ver, falta de 20 vueltas para la final, ya se está preparando el próximo sprint, ya tenemos a Isabel Escalera, ya está nuevamente Sayo Argambide junto con Ana Estella, Sayo Argambide que es la que toma la delantera para intentar sumar nuevamente los puntos, y así es, primera plaza, segunda posición para Isabel Escalera, tercera posición por lo que hemos visto en estos momentos para Amaya Esparta. Esto es la situación dominada también para la prueba femenina de la mano de Sayo Argambide y Ana Estella. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sprints. Atención para ellas, 6 sprints por solamente un sprint de Isabel Escalera y también de Naya Mangas, por lo que tenemos contabilizado de momento en esa clasificación. De poquito nos anunciaba también ese cambio, digamos, en el programa de la mano de la ceremonia protocolaria, Arich Uribar, eso es con ese reconocimiento para Amador Granados. Tendremos ceremonias protocolarias también de las pruebas que se han disputado hasta el momento, las pruebas de Madison, las pruebas también de Scratch, y cerraremos con las 2 pruebas de eliminación categoría sub-23, chicos, chicas. Hortxe ditugu buruan Naya Mangas eta Ana Estella, tartetxoa dute beste 2 txirrindulariekiko, azken itzulietan sartuta, 17 itzuli lasterketa bukatzeko, 17 vueltas para acabar la prueba. A continuación, finales de velocidad, atención, a continuación, finales de velocidad. Un poquito más de 15 vueltas, estamos ya para el final, esos 2 últimos sprints que Navarra está para conocer y confirmar si tenemos esa victoria de la pareja navarra. 16 vueltas, para ser más exactos, en esa clasificación que viene dominada con 33 puntos de
Ana Estella 10, Sayoa Orgambide 19 puntos para Isabela Escalera y también para Naya Mangas. 17 puntos para Amaya Esparza y Goretti Sesma. Bueno, pues ahí tenemos emoción también por la segunda posición, también de la prueba. Esa diferencia, solamente 3 puntos que se van marcando entre la segunda y tercera pareja. Así que, bueno, le da esa salsa, ¿verdad? Con 33 puntos, pues bueno, mucha diferencia ya que va tomando, que esto es nunca vamos a cantar victoria, de momento entre los primeros clasificados en esa pareja navarra, de la mano de Sayoa Orgambide y también de Ana Estella. Así que ese fondo femenino de la prueba que viene disputando en estas corredoras. Orain katalanak erasoan, orain Sánchez eta Inarejos erasoan ditugu, bikote katalana, baina ez diete baimenik ematen. Eskalerak eta Mangasek eskalera kasu honetan. Hortxe sartu da eta berriz ere, orain erreleboa Naya Mangasi. Naya Mangas dugu une honetan lasterketa buruan. Honek abiadura bizkortu. Sayoa Orgambidek erantzun. Ana Estellak hartuko du orain erreleboa. Naya Mangas, Ana Estella berriz ere tartea. Bi bikote hauek eta beste bien artean. Eta hurrengo itzulian epailek iragarriko diete itzuli bat gelditzen dela hurrengo esprinerako. Al paso por meta se les avisará a las corredoras de que queda una vuelta para el próximo sprint. No, que te iba a confirmar que hemos confirmado que era el cumpleaños de Sayoa Orgambide en el día de ayer, porque nos ha traído una trenza, así que le hemos agradecido especialmente a Sayoa Orgambide, 19 años, junto con Ana Estella, que son las que están ahora mismo abriendo la carrera. No hay nada como confirmar con ella, nos ha traído el detalle, además. Hasta ahí he entendido una trenza, que lo de oficialmente. Sayoa Orgambide, esto es con Ana Estella, que son las que vienen en cabeza de cara. Atención a este sprint, atención a este sprint, que en principio no va a ser para Ana Estella, sino que va a ser para Amaya Esparza, por lo que vemos también por la navarra. Primera posición, Amaya Esparza, Goretti Sesma. Primer sprint que se adjudica a las corredoras también del equipo Vipec. La segunda plaza, eso sí, para Sayoa Orgambide y Ana Estella. Esta última que ha sido la cara también de dar ese tiempo en esta competición. Estamos a falta, atención ya, de solamente 9 vueltas, y atención, solamente 9 vueltas es lo que vamos a tener a partir de ahora. Nos iremos preparando para la lucha por la tercera y cuarta posición de la prueba de velocidad y sobre todo la gran final de velocidad masculina y femenina, donde ahí tenemos a Ekain Jiménez, que intentará sacarse la espina de esa primera ronda con el italiano, y lo mismo Elena Casas, la tirista catalana, con esa durísima pugna con la corredora representando la selección nacional de Ucrania. Atención, corredores de la velocidad, finales de velocidad, corredores a la salida, por favor. Segunda series de las finales, finales impresionantes. Vamos a ver qué pasa en esta segunda serie, si son las definitivas o tenemos que ir a los desempates. El ataque de Natalia Mangas en estos momentos, la estilista del equipo Zatika, intentando dejar de rueda a Sayoa Orgambide, con Ana Estella también a continuación, con la presencia también de Goretti Sesma en la prueba. Ana Estella, que en estos momentos se pasa a ocupar esa segunda posición. Entramos, como decimos, en la parte final también de la carrera, poquito más de 5 vueltas para el final. Os vamos a dedicar un fuerte aplauso, venga este público, un aplauso para las chicas, con todo ese esfuerzo que vienen realizando todas ellas. Esto es a pesar de contar con solamente 4 parejas, dándolo todo en este velódromo Antonio Elorza, también por conseguir el mejor resultado posible, también para intentar, como decíamos antes, ganar en experiencia, también ir subiendo poquito a poco el nivel de la pista a nivel nacional, concretamente a nivel femenino, y viendo a ciristas muy jóvenes, de hecho, las ciristas que tenemos en estos momentos en el velódromo Antonio Elorza, con Natalia Mangas, continúa liderando la prueba, Ana Estella a continuación,
Goretti Sesma. Tenemos intentando también la pareja de Cataluña, Irune Sánchez y Ainara Irarejo. Se han destacado especialmente estas tres corredoras. Y esto es Isabela Escalera, es en estos momentos la que recibe ese relevo. Isi Escalera, la ciclista que ha conseguido también la victoria en la prueba de puntuación, categoría sub-23, que con 19 años esta temporada del 2023, en principio militará las filas del equipo en ruta, el equipo Soltec. Bitzuli, besterik ez lasterketa bukatzeko, 2 vueltas para el final de la prueba. Estamos en las 2 últimas vueltas, Escalera en cabeza, saioa hor ganbide, horien artean dago lasterketa burua, eta orain helmugatik pasatzean, Madisoneko azkenengo itzulian sartuko gara. Al paso por meta vamos a entrar en la última vuelta de esta Madison femenina. Bueno, pues va a sonar la campana, efectivamente, como dice Richo, para anunciar la última vuelta. Ahí estamos, última vuelta, chicas. Goretti Sesma, Saioa Orgambide, Isia Escalera son las tres ciclistas que van a disfrutar, por lo que podemos ver ese último sprint. Saioa Orgambide tomando esa buena referencia. Ahí estamos con Goretti Sesma, Isabela Escalera, que se queda un poquito cerrada la parte baja también del velódromo. El último sprint que vienen protagonizando. Ahí está nuestra chica. Primera plaza. ¿Para quién, verdad? Si ha sido para Goretti Sesma, para Saioa Orgambide. Lo que está claro es que Saioa Orgambide y Ana Estella van a ser las que consigan la victoria en esta prueba. Así que felicidades para ellas, felicidades por supuesto también para todas las cordonas. Hacemos el repaso de ese último sprint donde hemos tenido la igualdad con nuestras campeonas. Se quedó un poquito cerrada ahí Isi Escalera, lógicamente las dos navarras, ¿verdad? Ahí rodando en paralelo para conseguir esa primera posición excepcional. La llegada, confirmamos a continuación también esos resultados de la clasificación general de la prueba. Así que confirmamos último sprint para Maya Esparza y Goretti Sesma. Y confirmaremos en estos momentos también esa clasificación final. Ahora sí, confirmamos, ¿verdad? Con Saioa Orgambide y Ana Estella, primera plaza. Segunda plaza para Amaya Esparza y Goretti Sesma. En ese último sprint, Isabela Escalera y Naya Mangas han ocupado la tercera plaza. Esto es, dos parejas navarras ocupando la primera posición de la prueba. Atención que vamos a ir anunciando ya lo que va a ser esa final. Y confirmamos la tercera posición para Isi Escalera y Naya Mangas. Bueno, pues enseguida realizaremos la ceremonia protocolaria. Antes que nada, atención, vamos a contar con las finales. Atención, Eli, la prueba para la tercera y cuarta posición, por lo que vemos también la prueba masculina. Aquí está Vladislav Denisenko, que ha sido el que ha ocupado la tercera plaza. Ahora mismo estaría por delante en la lucha por la tercera y cuarta posición, por delante de Stefano Moro, el italiano. Así que Italia, Ucrania, lucha por la tercera plaza. Moro eta Denisenko hemen ditugu. Ukraniarrak irabazi egin dio lehen, 3. eta 4. posturako finala duzue hau.
aurrekoa ukraniarrak irabazi du, berak irabaziko balu Garaile, eta Morok irabaziko balu, berdinketa usteko beste saio bat jokatu beharko litzateke. Abiatu dira txirrindulariak. Hortxe duzue Denisenko ukraniarra aurretik, Moro atzetik. Gogoratu berriz ere zer nolako irudiak, ze irudi onak ikusten ari garen akomediari esker. Gaurko jardunaldia bere amaierara gerturatzen ari denean. Denisenko, Moro. Denisenko aurretik, Moro Peraltearen goikaldetik. Italiarra abiadura emanez goitik bera. Los ánimos, ¿verdad? Que escuchamos también para Denisenko, con mucha fuerza, también del técnico de Ucrania. Vladislav Denisenko, atención, suena la campana para anunciar próxima vuelta. Esto es el final. Denisenko continúa en primera plaza. Atención con Moro. Atención con el italiano Moro, que toma la delantera en estos momentos en la zona de la línea de contrameta. El toma y daca entre los dos de Stefano Moro. Ocupa la primera posición para esa toma y daca. Atención, tercera plaza finalmente para el ucraniano Vladislav Denisenko, que va a conseguir la tercera plaza. Bueno, pues una de las rondas más emocionantes que hemos tenido de momento, La tercera plaza confirmamos para Vladislav Denisenko. Gracias por los aplausos en esta prueba de velocidad. Cuando, atención, nos vamos a ir preparando para la superfinal de la prueba de velocidad con Ekain Jiménez, el ciclista del equipo Eustak Euskadi y el ciclista del equipo nacional de Italia, que lleva la delantera. Esto es 1-0, Mattia Predomo. Predomo, Ekain Jiménez, final nagusia orain, hirugarren postuan. Badakigu hirugarrena Ukraniako Denisenko izango dela. Ikus dezagun orain final nagusian nortzuk, lehenengoan badakigu Predomok irabazi du, orain ikus dezagun, lehen tartea oso txikia izan da, milimetro bat. Italiarraren alde, orain italiarrak irabaziko balu Garaile, Ekainek irabaziko balu, gero berdinketa usteko beste saio bat jokatu beharko genuke. Eta egia da txirrindulariak nekatuta daudela, hori egia da. Abiatu dira Predomo eta Ekain Jiménez. Me ha parecido escuchar un aplauso del público, ¿verdad? Animando especialmente a Ekain Jiménez. Esto es, me ha parecido escuchar ese ánimo del público, ¿verdad? En el velódromo. Esto es, yo creo que muy importante, ¿verdad? Llevar en volandas, vemos de momento Qué buen oído tienes. Exacto, Stefano Moro, de momento ocupando esa primera posición. Venga, sí, ahora sí que van a pasar por la línea de meta. Super final, un aplauso mucho más fuerte de todos nosotros. Stefano Moro, Ekain Jiménez, luchado por la final. Hortxe ditugu bi txirrindulariak, Predomo aurretik, Ekain atzetik. Milimetro bat falta izan zaio Ekain Jiménezi proba aurrekoa irabazteko. Ea orain zer nolako taktika erabiltzen duten. Predomo, Ekain, azken itzulia, última vuelta. Venga, pues ahí vamos con Stefano Moro, de momento en primera posición, ahí toma esos 2 metros de diferencia respecto a Ekain Jiménez. Ahí está el italiano, ocupa la primera plaza. Atención, fue medalla de oro, como decíamos también el campeonato de Europa. Primera plaza, a ver si Ekain Jiménez no. Esto es victoria enorme para Stefano Moro, así que ahí está también esa primera posición. Esto es para Mattia Predomo, esto es la primera posición para el italiano, así que
Felicidades, Mattia, el corredor italiano, el velocista que se va a llevar la victoria en esta prueba excepcional. Gracias por el aplauso también que dedicamos a todos nosotros. Medalla de oro en el Campeonato de Europa de Keirin, medalla de oro en el sprint, ha sido campeón de Italia de velocidad, primera plaza para él. Irabazlea beraz, Mattia Predomo, bigarren Ekain Jimenez eta hirugarren Davisenko Ukraniarra. Eta hemen dugu, nesken hirugarren, ez, bai, hirugarren posturako leia. Etorri ikusten duzue, Ainhoa Ostolaza, txirrindulariari heltzen abiatu da. Hirugarren posturako borroka, Laurens eta Hurtadoren artean, Laurens aurretik, Hurtado atzetik. Laurens hortxe izan dugu, Ainhoa Ostolaza, Laurens heltzen, irtera horretan, Laurens, Hurtado, lehen Laurensek irabazi du, hirugarren postua dugu jokoan. Venga, chicas, ánimo. Stephanie Lawrence de Estados Unidos, que es la que ha conseguido la victoria en esa primera ronda. Y Estefanía Hurtado, lista alicantina, de origen colombiano, que tenemos también disfrutando de esta competición. Bueno, pues adelante también con las corredoras. Estamos al paso por la línea de meta. Atención, estaremos escuchando la campana anunciando la última vuelta. Estefanía Hurtado, que intentará sorprender en estos momentos a Stephanie Lawrence, pero es cierto que nos ha visto, hemos visto esa solvencia amplia, la diferencia. Efectivamente no va a tener problemas Stephanie Lawrence para conseguir la tercera posición en la prueba del día de hoy. Bravísimo también para la ciclista de Estados Unidos, Stephanie Lawrence. Y ahí estamos para esa gran final con la representante del equipo Génesis, la ciclista catalana Elena Casas, múltiple campeona de España, frente a la ganadora, de hecho, de la prueba de velocidad en esa final, que es la ucraniana Ala Bilecka. Medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Sprint, categoría Junior 2021, medalla de bronce el mismo año en el Keirin y también medalla de plata en Keirin en el europeo de la categoría Junior, su segundo año en la categoría Sub-23. Con Elena Casas, como hemos anunciado anteriormente, 3 medallas en los campeonatos de Europa, en los pasados campeonatos de España, campeona nacional de velocidad por equipos y 500 metros. Mirad qué salida, completamente diferente. Atención a la prueba que hemos tenido anteriormente. Ala Bilecka y con ella Elena Casas. Bilecka eta Casas, iaia gelduturik hasiera honetan, Ukraniarrak abiadura pixka bat sartu dio, aurrera egiten du, goruntz egingo du, hori da, goruntz doa Elena Casasek erantzun. Está contando también con esas primeras posiciones de la prueba. Ala Bilecka, primera posición, 2 vueltas. Elena Casas a continuación. En el peralte, enorme, una auténtica pared. El peralte de Donosti. Elena Casas. Ahí está, parte baja, toma la primera posición. Ala Bilecka a continuación, ha intentado también tomar velocidad. Centramos en esa última vuelta, siempre en la casa vigilando, atención con Ala Bilecka, como intenta ponerse en paralelo a la corredora catalana. Se coloca en primera posición, atención que va a entrar en esa última curva, en ese último peralte. Ala Bilecka, que va a entrar en la primera posición y va a estar luchando y se lleva la victoria. Victoria para
Ana Bilecka. Por delante Elena Casas, insistimos, medallista en el Mundial, medallista en el Campeonato de Europa, acompañado del mejor sonido que podemos escuchar todos nosotros, que es el aplauso de todo el público. El final de nuestras velocistas, Ana Bilecka, primera plaza, segunda posición para Elena Casas. No hay desempate, por lo tanto. Y antes del homenaje a Amador Granados, vamos a ir con las ceremonias protocolarias de las pruebas de Scratch y Madison. Vamos a hacer las ceremonias protocolarias de las pruebas de Scratch y Madison. Bueno, pues rogamos, ¿verdad? Sebastián Mora, Albert Torres, Félix Ritzinger, también a Abdissam Zayed, a Laura Rodríguez, Isabela Escalera, que han sido los mejores en la prueba de Scratch, y también en Madison, Albert Torres, Sebastián Mora, Nicolo Gali, Samuel 40, Francesc Benassa, Marta Rasa, Sayo Rapide, Ana Estella, Goretti Sesma, Amaya Esparza, Eisi Escalera y Naya Mangas. Por favor, que os aproximéis a esta zona también para proceder, digamos, a la ceremonia protocolaria. Lo vamos a hacer con ese fondo también de la pantalla gigante, donde vemos las imágenes también de este streaming que nos está ofreciendo Acon Media. Y ceremonia protocolaria, haciendo la invitación también a nuestros participantes. Venga, Sebastián. Venga, Albert. Vamos también con Felix Ritzinger, el representante de Austria, en la zona de podium. Para la prueba de Scratch masculino. Vamos a ver a Molano ahí preparado también para la ceremonia protocolaria. Felix Ritzinger también. Bueno, tenemos preparado también para la entrega de los trofeos de la categoría Scratch, de la prueba Scratch, ¿de acuerdo? Prueba Scratch masculina. Primera plaza, vamos a llamar a Sebastián Mora. Sebastián, invitamos en el podium. La segunda plaza, Albert Torres, también en el podium. Y tercera plaza para Felix Ritzinger. La prueba de Scratch masculina, ¿de acuerdo? La prueba de Scratch. Illar Suazubiscar. Scratch, ok. Bueno, pues adelante con Santi Osoro también, que es el encargado de hacer la entrega de los trofeos. También el presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo,
Así que nuestro agradecimiento especial también para nuestros corredores en la entrega de los trofeos. Felicidades. Muchísimas gracias. A continuación, Madison masculina. Tercera plaza, el Madison. Francesc Benassar y Marta Rasa. La segunda plaza para Nicolo Gali y Samuel 40. Y la primera posición para Albert Torres y Sebastián Mora. Vaya bonita prueba de Madison que nos han ofrecido también los corredores. Así que esa felicitación. Madison masculina. La ceremonia protocolaria. Albert Torres, Sebastián Mora, Nicola Gali, Estefano Karanta eta ondoren hortxe ditugu Francesc Benassar eta Marc Terrasa. Abran Olano eta Santi Osoro Gipuzkoako Federazioaren izenean oroigarriak eta ikusten duzue oroigarria zein den. Belarmeta bat, belarzuatz bat, irabazleentzat Euskal Herriko oroigarri eraman dezaten zerbait desberdina nahi genuen eta horixe bururatu zaigu. Albert Torresek horrela harrituta begiratzen dio. Albert, así se guarda la hierba en Euskadi, así recogemos la hierba y se guarda la hierba para mantener durante el año. Bueno, tenemos previsto también scratch femenino, pero nos falta la ciclista egipcia que ha conseguido la victoria. Hacemos la prueba de Madison femenina, también para entrar a los trofeos. Primera plaza, Sayoa Orgambide y Ana Estella. Adelante, Sayoa y Ana, venga para podium. Segunda posición para Goretti Sesma y Amaya Esparza. Y tercera posición también para Isi Escalera y Naya Mangas en esta prueba de Madison femenina. Muchísimas gracias con Santi Osoro y por supuesto también con Abraham Molano, que mejor el fondo también de la edición de Suerte y Pista con Gipuzkoako sería la primera edición. Así que gracias, chicas, también felicidades que tenemos. Momento, ¿verdad, Richu? Para el homenaje también que tenemos que rendir a Amador Granados, que lógicamente lo ha hecho todo también el mundo de ciclismo adaptado. Aquí decimos, ciclismo para todos, también para él, Amador, ese reconocimiento en el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Pila bat sari irabazi, bidea ireki eta erakutsi ez dagoela mugarik, horregatik paraziklista honi eskerrak emanez bidea ireki duelako Gipuzkoako Federazioak omenaldi xume hau, omenaldia edo eskerrak emateko ekitaldia. Abran Olano eta Gipuzkoako Federazioko presidentea Santi Osorok plaka bat oroigarri bat eman diote Amador Granadosi. Como decimos, es ciclismo para todos, es ciclismo también para la integración, poner el valor también que ha desempeñado también Amador Granados en las pruebas de ciclismo adaptado que hemos ido viendo, también los campeonatos de España, que lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Esto es también con ese bonito reconocimiento para las personas que han hecho grande, ¿verdad? El ciclismo, especialmente aquí en Gipuzkoa, que mañana continuaremos también con homenajes. Y han abierto camino y han demostrado que no hay fronteras, si se quiere, se puede. Por favor, ahora sí, corredores sub-23 a la salida para la prueba de eliminación.
corredores sub-23 a la salida para la prueba de eliminación. Bueno, lo escuchamos de la mano también. El turno, como venimos anunciando también, para esa prueba de eliminación sub-23, donde vamos a contar con el austriaco Tim Baffler, con Jaime Romero del Laboral Cucha, Eder Moreno, Denis Rumet, Tomás Deosdat del Control Pack, Samuel 40 del equipo nacional de Italia, Marcel Echeverría del Caja Rural, también de Italia, Nicolo Gali, Telmo Semperena del Eibar Txirrindulari Taldea, Ibai Azanza del Finisher, Unax Urreta Vizcaya del equipo Eibar Txirrindulari Taldea, Stefano Minuta también de Italia y Beñat Ganayar del equipo Telkom Monclima-Osest. Ahora eliminación cada 2 vueltas. Eliminación cada 2 vueltas. Así es, Arrichu. Así que cada 2 vueltas, último corredor en pasar por la línea de meta va a quedar eliminado. Son poquitos corredores porque nos anuncian que Jaime Romero ya está fundido después del día de hoy. Bueno, pues salida. Bueno, muy importante, ¿eh? Vemos también ese movimiento desde la salida con Beñat Ganayar. Dice, venga, lo primero, la primera plaza, ¿eh? Casi nos vamos a ir salvando. Lo mismo Marcel Echeverría, Baffler, el austriaco. Vemos también a Ibai Azanza, primeras plazas. Y cada 2 vueltas, atención, eliminación. Comienza la prueba en estos momentos. Parte alta del velódromo Stefano Minuta. Decíamos con también ahí Tim Baffler, el austriaco, los 3 italianos que tenemos en competición, rápidamente llevando la carrera rápida. Esto es en esta vuelta que no vamos a contar eliminación, pero atención que en la próxima vuelta sí que vamos a contar con eliminación. Próxima vuelta sí que vamos a contar con eliminación. Esperamos, ¿verdad?, que nos confirme la eliminación. Aquí Cesario, ¿verdad?, también para esa próxima vuelta de eliminación. Próxima vuelta eliminación, próxima vuelta eliminación. Atzeko gurpila da erabakitzen duena nor geldituko den lasterketatik kanpo. Arazoak Unax Urreta Bizkaiarentzat, denbora ematen dion. Bueno, lo vemos claro. Dorsal 14, Unax Urreta Bizkaia eliminado. Unax Urreta Bizkaia kanporatua. Itzuli honetan ez dago kanporaketarik. Que lo hemos visto claro, ¿verdad? También para esta eliminación. Esta vuelta no tenemos eliminación. Próxima, Unax Urreta Bizkaia eliminado. Y atención que en esta vuelta sí que vamos a tener eliminación. Vemos a Tomás Deosdat, el ciclista del equipo Control Pack, que se está dejando llevar poquito a poco. Así que veremos si logra confirmar esa eliminación de esta prueba de la categoría sub-23. Como vemos, cada 2 vueltas. 2 al 10. Tomás Deosdat eliminado. Bueno, es una carrera muy viva, también porque nos fijamos en la parte delantera, la parte trasera, como vemos en Italia.
encargados de llevar ese ritmo. Suena la campana. Esto es próxima vuelta, eliminación. Cerrando el grupo, Beñat Garayar. También con Telmo Semperena. Atención en esa parte posterior. Decimos, los tiristas de la categoría sub-23 que han empezado aquí a rodar a las 10 de la mañana. Tienen que comenzar a pagar un poquito el esfuerzo. Ojo, atención, Atención, también esa eliminación. Dorsal 30. Confirmamos dorsal 30. Estefano Minuta, eliminado. Dorsal 30, Estefano Minuta. Minuta, eliminado. Minuta, eliminado. Dorsal 30, eliminado. Vemos con Beñat Garayar cerrando en estos momentos también ese grupo. Así que Estefano Minuta, el italiano, ha sido el eliminado. Se va acelerando también la marcha y vemos como Eider Moreno le da un poquito más de ritmo en la cabeza de carrera. Y esa eliminación al paso por la línea de meta que va a corresponder. Ahí lo vemos claro también. Dorsal 27 para Nicolo Cali. Nicolo, eliminado. Nicolo Cali. Cali kanporatua. Zazpi txirrindulari gelditzen dira. Quedan 7 corredores. Beñat Garayar, que domina este velódromo muy bien. A ver ahora, que tenemos ahí la parte posterior. Eider Moreno, otros dos italianos, ¿verdad? Que tenemos justamente la parte baja, que es Samuel 40. Esto es con ese final también que vienen protagonizando. Fijaros cómo también intentan buscar el hueco como buenamente se pueda. Telmo Semperena, kanporatua. Confirmamos, ¿verdad? Tenemos Semperena, que ha sido el ganador este año de la liga de pista aquí, del Gipuzkoa Saria. Estos 10 jornadas que se han celebrado en este velódromo. Y cómo se va salvando Beñat Garayar, vuelta a vuelta, poquito a poco. Ahora tenemos a Marcel Echeverría, cirista navarro del equipo Caja Rural Área, cerrando la competición, intentando también la remontada. Ahí buscando también a ver qué jugador va a quedar eliminado. Ahí estamos. Atención, también ajustadísimo. Confirmamos la eliminación. Dorsal 11. Ibai Azanza, eliminado. Ibai Azanza, del equipo Finisher. Ibai Azanza, kanporatua. Ibai Azanza, kanporatua. Ibai Azanza eliminado. Está claro que no se ha enterado. Azanza eliminado. Está claro que no se entera, ¿verdad? Que esto le insistimos también esos avisos, pero no se entera ahora justamente. Ahí vamos a tener también para Ibai Azanza, que quedó eliminado en este paso por la línea de meta. Ok. Ahora sí, próxima vuelta tenemos eliminación. Bueno, con Beñat Garayar, después de esa vuelta que no hemos tenido eliminación, porque teníamos ese Ibai Azanza que ha tardado ahí un poquito en salir de la pista. Ahora sí que tenemos eliminación en este paso por la línea de meta. A ver a quién corresponde. Esto es un poquito más claro. Dorsal 22, Marcel Echeverría, eliminado el navarro del equipo Caja Rural Alea. Marcel, eliminado. Marcel Echeverría kanpora. Lau txirrindulari gelditzen dira. Bueno, tenemos Tim Pafler, Eider Moreno, Samuel 40 y Beñat Garayar. Los 4 corredores que quedan en competición. Próxima vuelta, otro ciclista que quedará fuera de competición. Eider Moreno, Beñat Garayar, italiarra, austriarra. Ea Beñat Eider zer egiten duten. Ay. ¡Wow! Ahí confirmamos, ¿verdad? Eliminado Eider Moreno. Dorsal 28. Eider Moreno eliminado. Qué bonita pugna ha mantenido con Beñat Garayar. Así que confirmamos Eider Moreno del equipo Iser Irumet.
Eliminado quedan solamente 3 corredores. Esto es para la conclusión. Daremos también el inicio de la última prueba, de la prueba de eliminación de la categoría sub-23 femenina. Los 3 corredores en pista: Tim Waffler del equipo nacional de Austria, Samuel 40 de Italia y Beñat Garayar, el guipuzcoano del equipo Telkom Clima OSES. Ahí tenemos a los 3 corredores también para disputar esa eliminación, intentando aguantar en la parte final. Eliminado dorsal 12, Beñat Garayar. Beñat Garayar kanporatua, azken itzulia, corredora sub-23 a la salida, corredora sub-23 a la salida. Ahí vamos a Waffler entrar. eta 40, a ver. Tim Waffler y Samuel 40. Vamos a entrar en esta última vuelta al circuito. Dice, ¿verdad? Iván 40 dice por la parte alta del velódromo. Es el ataque de Samuel 40. Tim Waffler. ¡Ay, ay, ay! Esto es el ataque de Samuel 40, el ciclista italiano que le va a dar la victoria en la prueba de eliminación con el aplauso de todos nosotros. Primera plaza, Samuel 40. Segunda posición para Tim Waffler. Tercera posición para Beñat Garayar en la prueba de eliminación. Felicidades, chicos. Buena carrera. A continuación hacemos la llamada de atención para la prueba de eliminación femenina categoría sub-23. Mutilen lasterketa bukatu da, hemen daukazu irabazlea, Iban 40. Barkatu, Iban 40 aita. El aita, zen, aita. Iban 40ren semea, hau semea da. Es que me acuerdo además un año en la semana catalana llegaba a su victoria número 40. Iván 40 consigue su victoria número 40. Waffler, Tim Waffler, lasterketa dotore egin du austriarrak. 40 italiarrarekin hortxe borrokan. Polita, mutilen, kanporaketa saioa. Guazen orain neskekin, mesedez, neskak irterara. Por favor, corredoras a la salida para la prueba de eliminación. Por favor, corredoras a la salida. Hasi da kanporaketa, 7 txirrindulari ditugu, bi itzuliz behin izango dugu kanporaketa. Eliminación cada 2 vueltas. Vamos con la última prueba del día. Azkenengo lasterketa eta honen ondoren
sari banaketak egin eta gaurko jardunaldiari amaiera emango diogu. Bi itzuli barru, kanporaketa jokatuko da. Bueno, pues 7 corredoras que tenemos en competición también para la disputa de esta prueba de eliminación, que van a ser las encargadas de cerrar este programa de viernes, que ha comenzado a las 10 de la mañana. Anunciamos próxima vuelta, eliminación. Atención también para las corredoras, de momento cerrando el grupo. Contamos con Goretti Sesma, la cirista del equipo VIPEC, las corredoras del equipo VIPEC, las 4 que van cerrando de momento también esa posición. A estas alturas de la prueba vemos a Estefanía Hurtado, vemos también a Fanny Costois ocupando las 2 primeras posiciones de la carrera. Está Isi Escalera a continuación. Y la eliminación que va a corresponder a dorsal número 39, Goretti Sesma. Atención, Goretti, eliminada. Dorsal 19, Goretti Sesma, eliminada. Estefanía Hurtado junto con Fanny Costois. Primeras plazas. Isi Escalera a continuación. Y Goretti Sesma ha sido la primera accionista eliminada. Otra corredora que va a quedar fuera de competición en estos momentos. Como veis, también eliminación cada 2 vueltas. Y va a corresponder a la dorsal número 48. Estefanía Hurtado eliminada. Gracias, Estefanía. Eliminada. Ja, 5 txirrindulari besterik ez dira gelditzen, beraz, tira batean amaituko zaigu kanporaketa proba hau. Va a ser una prueba rápida esta de eliminación, ya que tenemos muy pocas corredoras en pista. Atención, corredoras, sprint de eliminación en meta. Sprint de eliminación en meta. Naparrak arazoekin. Y esta vuelta le pillan a dorsal 40, Ana Estella. Ana eliminada. Ana Estella, dorsal 40. Ahí están nuestras 4 corredoras. Isi Escalera con Fanny Costois disputando la competición, y las 2 ciclistas del equipo VIPEC, con Sayoa Orgambide, también con Amaya Esparza. Eliminada, atención, confirmamos en unos instantes. Dorsal 41, Amaya Esparza, eliminada Amaya. Amaya Esparza kanporatuta. 3 ziklista gelditzen dira, 3 horien artean euskaldun bat. Sayoa Orgambide. Fanny Costois y Isi Escalera. Son las 3 ciclistas que nos restan en competición. Ahí está también este movimiento de Isi Escalera. Estamos a falta de ya muy poquito para el final. Veremos de momento Sayoa Orgambide ocupando la parte posterior. En ese sprint es la corredora navarra Sayoa Orgambide eliminada. Atención, 2 corredoras. Sayoa Orgambide kanporatuta, bai Sayoa. Nos restan solamente 2 corredoras en competición, con Fanny Costois y también con Isi Escalera. Ahí estamos con las 2 corredoras. Como veis, ese marcaje. Suena la campana, atención, entramos en la última vuelta ya. Última vuelta para Isi Escalera, última vuelta para Fanny Costois para adjudicarse la prueba de eliminación. Zona de contrameta. La corredora de la Escuela Ciclismo Salmantino ocupa la primera posición. La corredora de Laos, afincada en Francia.
Es la que ocupa la segunda plaza, arranca también para esa lucha por el sprint. Es Escalera toma la primera posición. Atención con Fanny Cosua. Toma y daca. Fanny Cosua se lleva la victoria. Primera plaza, Fanny Cosua. Segunda posición para Isi Escalera. Tercera plaza para Sayoa Orgambide de la prueba de eliminación. Categoría sub-23 femenina. Nos vamos ya a ceremonia protocolaria. Laosko txirrindulariak irabazi du. Laosko txirrindulariarentzat izan da azken proba honetako garaipena. Eta orain, bai abiadura eta bai kanporaketetako podiunak osatuko ditugu. Antes de despedir la jornada, vamos a hacer las ceremonias protocolarias de la velocidad y de las dos pruebas de eliminación. Eta ikusten duzue, ordutegia ondo zegoela kalkulatuta, txintxo, zortzietarako lanak bukatuta izango baititugu Antonio Elortza belodromo honetan, eta bihar goizeko 10:00 hasiko dira probak, naiz eta goizeko 9:00 jada entrenatzeko belodromoa irekita izango den. Goizeko 10:00 erne, elite mailako probekin hasiko baigara. Omniuna hasiko da, eta lehenengo scratch lasterketak izango ditugu. Bueno, pues podemos ir comenzando, ¿verdad?, con la ceremonia protocolaria, también para las pruebas de velocidad. Norrista a la Vilecka. De Ucrania. Está ya preparada para la prueba de velocidad femenina. Abraham, tenemos a las 3 primeras de velocidad femenina. ¿De acuerdo? 3 primeras ya preparadas también para la ceremonia protocolaria.
Cuando tengamos aquí a la Vilesca, comenzamos esa ceremonia protocolaria. Está aquí ya. Venga, Stephanie Lawrence, tercera plaza en la prueba de velocidad. La segunda plaza para Elena Casas. Y la primera posición que viene a continuación, como es Ala Vilesca, desde Ucrania. También ahí poniendo en valor, por supuesto, también ese esfuerzo realizado. Como decíamos, destacando los europeos, destacando también el campeonato del mundo. Ha sido la ganadora de la prueba de velocidad. Las tres primeras clasificadas recibiendo reconocimiento de todos nosotros. ¡Felicidades! Hauxe dugu abiadurako nesken podiuna. Bibeska, Elena Casas eta Lorenz. Xanti Osoro, Gipuzkoako Federazioko presidenteak, belarmeta bat oparitu dio Ukraniako txirrindulariari. Gaur abiaduran, azkarrena dela erakutsi duen ziklistari. A continuación, la prueba masculina para la entrega de los premios de velocidad. Gracias. La tercera plaza en la prueba de velocidad, Vladislav Denisenko. Adelante, Vladislav. Segunda plaza para Ekain Jiménez y primera posición para Matia Predomo. Orain berriz, mutilen abiadura, hor daukazue Predomo italiarra, Ekain Jiménez, eta hirugarren Denisenko. Hortxe da Predomo italiarra, Abraham Olano, munduko txapeldun oiak emango dio, edo eman dio da, oroigarria Predomo italiarrari, Ekain Jiménez bigarren, eta hirugarren Ukraniako ordezkaria. Denisenko. Hortxe ba, podiuna, abiadurako podiuna. Felicidades, muchísimas gracias también a los tres primeros prueba de velocidad. Tenemos preparadas ya las chicas de eliminación femenina. Tercera plaza que ha correspondido a Sayoa Orgambide. Adelante, Sayoa. La segunda plaza, Isi Escalera. Y primera plaza para Fanny Kusua. Esto es la representante de las tres primeras plazas. Prueba eliminación femenina. Hau da, kanporaketako nesken podiuna, Ainhoa Ostolanzak emango dio, Laosko koxoa txirrindulariari, belar mota behintzat originala bada, oparia, eta espero dugu, gordeko dutela Gipuzkoa sari honetako oroigarria betirako. Muchas gracias. Hacemos la llamada también a la prueba masculina. Faltaba Beñat Garayar por aquí, que ha sido el tercer clasificado. Ya viene, mira, es duatleta Beñat Garayar. Va a salir de aquí duatleta, además. Con lo que ha sufrido en esa eliminación. Venga, tercera plaza, Beñat, para ti. La segunda plaza, Tim Buffler, de Austria. Tim. Ok, y la primera plaza para Samuel 40. Esto se ha conseguido la victoria en esta prueba de eliminación. Ahí tenemos a los tres primeros clasificados de la prueba que se ha disputado también hace muy poquito. Hauxe daba kanporaketako podiuna, 40, Wafler eta Garaiar. Iñaki Telleria, Gipuzkoako Federazioko ordezkariak, eman dio oroigarria, Stefano 40. Italiako herrialdea ordezkatuz, Gipuzkoa sari honetara, etorri den txirrindulariari. Hau da kanporaketako podiuma. Bueno, pues con esto concluimos. De hecho, la ceremonia protocolaria, con ese agradecimiento también a todos vosotros por habernos acompañado en el día de hoy. Eres tu atleta, he dicho que tú vas a estar aquí. Bueno, y esa felicitación de verdad también a todos por habernos acompañado. Un agradecimiento especial por habernos acompañado. Con esto cerramos este programa de viernes. Hemos disfrutado muchísimo también de esta jornada también de pista. Estos primeros. Bueno, y mañana estaremos con todos vosotros a partir de las 10 de la mañana. Un poquito antes, ¿verdad? También para calentamiento, entrenamiento y 10 de la mañana
Comienzan las pruebas oficiales. Eskerrik asko, Arritxu, eskerrik asko, Federación Guipuzcoano, eskerrik asko guztioi, bihar arte, mucha salud, nos vemos en las carreras. Hasta mañana a todos. Bihar arte guztioi, indar berritu, atxeden hartu eta bihar goizeko 10:00 hementxe nahi zaituztegu. Oniuna hasiko da bihar, egun gogorra izango dugu, polita bezain gogorra. Bihar arte!